sientes que es tu tribu. Yo estudié historia, me licencié, sí, sí. El otro día estuve en Bilbilis, que nunca había estado, y mira que tuve profesora.
Gracias. Increíble, Madrid. Ahora sí, más de 80.000 personas. Ese aplauso para Taylor Swift. ¡Vamos, Madrid! Un momento, perdonad. No es aquí, ¿vale? Es en Madrid. Estamos ensayando el concierto de Taylor Swift. ¿Conoces, no? ¿Tú qué vas a conocer? Ahora estoy aquí. Quería estar con vosotros. Vamos a hablar de patrimonio. Eso me toca a mí. Tengo mucho patrimonio, obviamente. Y estaba interesado en estar aquí. Pero presento esta noche el concierto de Taylor Swift. Estamos ensayando y les he dicho que gracias a la tecnología, la realidad virtual, la inteligencia artificial, puedo estar aquí y allí, en 2 sitios a la vez. Por eso estoy aquí con vosotros. ¿Ok? No tenéis que aplaudir aquí. Es Taylor Swift, que entraría por ahí, pero no es aquí, es en el Bernabéu. ¿Ok? ¿Pero sabéis inglés, sí o no? ¡Qué pavos! Estos de la pública. Ay. ¡Ahora sí! ¡Gracias, Madrid! Y recibamos con ese aplauso a Taylor Swift. ¡Vamos! Un momento. ¿Qué sois, de pueblo o qué? Que no es aquí, aunque yo te mire a ti aquí, no es a ti aquí, es a ti allí. Aunque tú solo estás aquí, yo estoy aquí y allí. Realidad virtual, realidad aumentada. Tú lo sabes, Gloria. Realidad aumentada, que llevas Botox, tú lo sabes. ¡Qué pava! Es broma, Gloria. Ay, Gloria es mi chacha, que está hoy aquí. No pasa nada. Cabemos todos, ¿eh? Esto es público multicultural. Ojo que de donde yo vengo, de La Moraleja, también somos multiculturales. ¿Sí o no? ¡Qué pava! Venga, va, ahora sí podéis aplaudir. Qué curioso, ¿no? Empezar algo que va a hablar del pasado haciendo referencia al futuro, porque esto es el futuro, la tecnología, la realidad virtual, la inteligencia artificial. Podríamos hablar de bases de datos, del Big Data, podríamos hablar de Amazon, ¿no? Esos grandes edificios que van a construir en pleno desierto de los Monegros. Pero eso es el futuro. Vamos a hablar del pasado y vamos a hablar de patrimonio. ¿Cuántas casas tienes tú? No sé qué dice. No te cortes, tío. O sea, normal, gente como yo que tenemos en Marbella, Menorca, aquí en el Pirineo, en, ¿cómo se llama? Las estaciones que tenemos aquí, en Vaqueira, eso. También tengo casa, Miami. ¿Y vosotros? Hay que gestionar bien el patrimonio. Un buen inversor, alguien que diseñe bien los interiores. Y Tomasa, pues lo de interior lo lleva bien, ¿no? Pues sí, patrimonio. Pasado, presente y futuro. Hoy aquí en este auditorio maravilloso. ¡Hey, Pitu! Hola, ¿cómo estás? Sentaros. Luego tomamos algo, ¿vale? En el rooftop. ¿Sabes lo que es rooftop, no? ¿Tú qué vas a saber si tú vas hacia abajo excavando, ¿no? Esto está lleno de arqueólogos, supongo. Gloria? ¿Tú tienes ático? Prefieres el sótano, excavar ahí, ¿no? Ahí en la tierra, morder el polvo. Fumar la hierba y esas cosas. Tirarse al barro, ¿no? ¿Y tú? ¿A qué te tiras tú? Bueno, es que tengo aquí, me estoy metiendo con todo esto, con la plana mayor. Debería meterme con la plana menor. ¿Qué sois? ¿Los de arriba qué sois? ¿De sumar o eso o qué? ¿Qué habéis venido hoy aquí? A ver si dan algo de picar luego. No pasa nada. Vamos a disfrutar de estas jornadas. Se os va a hacer más amenas, espero haceroslas más amenas después de las charlas que vamos a escuchar. Y Tomasa, ¿qué estás mirando aquí? ¿Es aquí o es allí? Al final todos son paquetes de datos me refiero. Paquetes de datos. ¿Te enteras? ¿Te enteras? No, en gigas o enteras, digo. Esos son los paquetes de datos. Es así. Podríamos hablar del algoritmo, lo que mueve hoy el mundo, las bases de datos. El algoritmo, ¿sabes lo que es? Esas cosas que combinan letras y números y combinan muy bien. No como tú, como vienes así de primar, por favor. Son jornadas, tía, de patrimonio. ¡Qué pava! Algoritmos, A, B, 1, X, 2. Esos son códigos alfanuméricos. Si yo soy A y tú eres B, yo soy vocal y tú consonante. Y podría ser al revés, que yo fuera vocal y tú, o tú vocal y yo presidente. A, B, ¿no? Vocal y presidente. O sea, A, B, C.
Si yo voy de A, B a C, ¿no? En código alfanumérico, en algoritmo digo, voy de B a C, puedo ir de, o sea, se va por A. Si se evapora, Gloria, si se evapora, no es un argumento sólido. Pero aquí sí se van a hablar de argumentos sólidos sobre patrimonio, sobre cultura, sobre historia, arqueología, genealogía igual. ¿Sabes de genética? Yo sí, epigenética. Tengo ancestros aragoneses aquí. Luego hablaremos de ello. Tenemos todo el día para hablar de mis ancestros. Pero ahora, de patrimonio y de diseños de interiores, nos va a hablar Tomasa, presidenta. Espera, no, que lo digo bien, consejera. Es mi consejera para inversión en banca privada y todo eso. Me vale. Pero no, aparte es consejera de Presidencia, Interior y Cultura. No podría ser menos. Con todos ustedes, Tomasa Hernández. Ya ves que de momento me he metido lo justo contigo. No me he metido mucho. No, que luego ya no sales, ¿no? Luego hay jotas. O igual no sales tú. O igual no salgo yo. ¿Perdona? Yo quiero escucharte, me voy a sentar. Me siento con oído ya, ¿me dejas? Rafa. Bueno, esto hará que nuestra jornada sea entretenida y nos riamos al margen de lo cultural. Buenos días, directora general, miembros de la Dirección General de Patrimonio, amigos que hoy demostráis interés por estas jornadas. Es un placer para mí inaugurar la jornada sobre patrimonio cultural aragonés que ha organizado la Dirección General de Patrimonio y en la que se debatirá sobre su gestión y las oportunidades que ofrece Aragón. El patrimonio cultural aragonés ha sido objeto, en estos últimos años, de diversas acepciones derivadas de las consideraciones que la sociedad en general y la sociedad científica y administrativa en particular han tenido respecto a los bienes que integran ese patrimonio. La ordenación legal del patrimonio cultural, cuyos objetivos tienen como referencia la protección y conservación para las generaciones futuras, tiene un contenido jurídico claramente diverso, debido a que determinan fórmulas de gestión variada. Estas fórmulas de gestión deben incidir en la participación ciudadana y en el aprovechamiento social, cultural y económico. La aplicación de la legislación propia y asociada a esta materia se concreta en la existencia de un patrimonio cultural con posibilidad de ser definido, estudiado, inventariado, catalogado, conservado y puesto en su valor cultural, social y científico. En definitiva, la denominada gestión integral del patrimonio cultural requiere un marco legal adecuado y una profesionalización técnica y administrativa para este patrimonio, o en esencia esta herencia cultural especialmente vulnerable e irrecuperable. Esta herencia cultural explica en parte lo que fuimos, lo que somos y hacia dónde vamos. Así, la Constitución española de 1978 refleja de forma clara la protección del patrimonio cultural y en este marco constitucional nos encontramos todos comprometidos. La Administración en todas sus esferas y la sociedad en toda su amplitud. Quizás sean la conservación y la difusión los fines fundamentales de la gestión de los enclaves integrantes del patrimonio cultural, sin olvidar que la función social de este patrimonio no es otra cosa que el acercamiento a la sociedad en general, mediante la conservación para generaciones venideras y la adecuada interpretación de esa herencia que hemos recibido. Un patrimonio cultural estudiado, conocido y conservado es un bien de todos, y una sociedad que considera este patrimonio cultural y algo propio hace posible que esa conservación sea más sencilla. Si se dan estas circunstancias, el reconocimiento del patrimonio pasa a ser una seña de identidad. El auge y conocimiento
de nuestro patrimonio en Aragón ha propiciado que un gran número de localidades de nuestra comunidad autónoma hayan visto en la tenencia del mismo una vía de desarrollo. Municipios ricos en yacimientos paleontológicos que han propiciado un proyecto de gran éxito como Dinópolis, localidades con yacimientos arqueológicos claves para entender la historia de Aragón, localidades declaradas conjuntos históricos que pasan de ser pueblos más bonitos de España, como Albarracín, Aínsa, Rubielos de Mora o Sos del Rey Católico. Monumentos como San Juan de la Peña, las Torres Mudéjares de Teruel o el Palacio de la Aljafería, actual sede de las Cortes de Aragón. Entre otras iniciativas, podemos destacar los parques culturales de Aragón, figura legal exclusiva de nuestra comunidad, que se ha mostrado desde 1997 como un instrumento de gestión del patrimonio cultural de especial relevancia y que en estos momentos sigue de total actualidad por su desarrollo en diversas áreas despobladas de Aragón. No podemos olvidarnos de los municipios que atesoran una riqueza en tradiciones y folclore, que han sido conservados por las comunidades portadoras, preocupadas por su conservación. Ese patrimonio cultural inmaterial está siendo una de las líneas prioritarias en la Administración aragonesa, mediante la declaración como bienes de interés cultural inmaterial de tradiciones como la romería de Santa Orosia, la contradanza de Cetina o la próxima declaración de las comparsas de gigantes y cabezudos de Zaragoza. Unos bienes que en algunos casos han sido incluidos en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Entre ellos destacan los ritos del tambor y el bombo de Bajo Aragón, el transporte fluvial de la madera en las navatas, con ejemplos de los valles de los ríos Cinca, Aragón y Gállego. La técnica de la arquitectura de la piedra en seco, entre otros lugares en Iglesuela del Cid o la comarca de Sobrarbe, o la transhumancia representada en gran parte de la comunidad. Hay que señalar que Aragón está inmersa en una candidatura especial para nosotros, que es la de la Jota, enviada en marzo de este año al Centro de Patrimonio de la UNESCO en París. Estamos a la espera de una resolución favorable durante el año 2025. La excelencia del patrimonio cultural aragonés queda reflejada también en su vertiente material. La UNESCO también ha reconocido, en este caso dentro de la lista de Patrimonio Mundial, 3 bienes culturales nuestros: la arquitectura mudéjar de Aragón, el arte rupestre del arco mediterráneo de la península ibérica y el Camino de Santiago francés. Junto a estos 3 bienes también se han reconocido bienes internacional fronterizo con Francia de carácter mixto, el bien Pirineos-Monteperdido. Como ha quedado reflejado, Aragón tiene el potencial suficiente para que la sociedad aragonesa se sienta orgullosa de su pasado y pueda buscar en esta herencia cultural un desarrollo social, cultural y económico de oportunidad. Esto es lo que nos ha llevado a celebrar esta jornada, un evento que se inicia en Zaragoza, pero que pretende replicarse más años y en otras localidades con ánimo de descentralizar la cultura. Un evento que busca compartir experiencias con otras comunidades autónomas con la que nos unen bienes y trabajo común, avanzar en proyectos relacionados con otros sectores sociales, incluidos los económicos, y valorar proyectos novedosos en la valorización del patrimonio cultural. La jornada se desarrollará tras la conferencia inaugural sobre la realidad del patrimonio cultural mediante mesas redondas sobre el impacto económico en la gestión del patrimonio, el Camino de Santiago como una realidad potencial a desarrollar en áreas despobladas y, finalmente, una mesa redonda sobre la oportunidad que ha supuesto en ciertos territorios de nuestra comunidad autónoma la existencia de estos bienes culturales. La jornada incluye 2 interesantes conferencias: el arte rupestre de Aragón en su consideración como bien patrimonio mundial y el patrimonio de Aragón y la herencia de lo que somos por lo que fuimos.
a cargo de José Ignacio Rollo y José Luis Corral, respectivamente. Espero sinceramente que disfrutéis de los debates, de los actos que la directora y el resto de su equipo ha programado. Seguro que serán enriquecedores y nos permitirán transmitir a toda la sociedad aragonesa la riqueza e importancia del patrimonio cultural que existe en nuestra comunidad. No solamente es importante tener patrimonio, hay también que valorarlo, sentirlo propio, protegerlo como si fuera único. Y estamos en la labor de que el conocimiento profundizará en esa querencia, en ese amor hacia lo único que tenemos. Aragón tiene muchísimo patrimonio. No todo ello está en buen estado, requieren inversiones. Los edificios VIP a veces se pueden considerar que son más un castigo que un premio, y entonces tenemos que cambiar la mentalidad. Espero que vosotros, personas todas altamente cualificadas en el conocimiento de nuestro patrimonio, colaboréis y difundáis este evento. Muchísimas gracias por haberos apuntado y asistir a la gala. Y disfrutaremos de Rafa, que ya se ha levantado porque le ha parecido el discurso largo. Muchas gracias. Antes de que te vayas, te vas a ausentar. Solamente, ¿cuál es tu lugar preferido? Si tuvieras que elegir un castillo, un yacimiento arqueológico, ¿cuál es tu preferido en Aragón? En Aragón, San Juan de la Peña. Ole, San Juan de la Peña. Sí, es el origen de nuestro reino. de nuestro reino. Sí, y de la corona, claro que sí. Me encanta. Luego haremos una tabla redonda. Haremos una tabla redonda hablando de San Juan de la Peña y de otros lugares maravillosos. Pero imaginaros que a través de estas gafas de realidad virtual pudiéramos viajar al pasado, desde la prehistoria, incluso hasta la época de los dinosaurios. Yo creo que en breve, yo creo que ya lo estamos disfrutando, ¿no? ¿Ves? Futuro y pasado unidos, gracias a la tecnología. Y hablando de patrimonio, hablando del pasado y de nuestros ancestros, quiero dar la bienvenida también a mi familia que está ahí arriba, a Bosco, Pelayo, Pitu, que se ha señalado arriba. Somos familia por parte de gen, porque compartimos los mismos genes. Nos hemos secuenciado el genoma hace poco. Ya sabes que ahora la secuenciación del genoma es fundamental. Mira, déjame un pelo. No, dejadme un pelo. Déjame un pelo. Eso es. De aquí secuenciamos el genoma. No sé si lo veis bien. Ahí, ¿lo veis bien? Lo veis mejor así, ¿verdad? Aquí está el ADN, o sea, se puede sacar, ¿no?, de las células de este pelo de piluca. ADN, ácido desoxirribonucleico. Aquí está toda la información de nuestros pasados, de nuestros ancestros. Más de 25.000 genes, tía, más de lo que cobras tú en un año, aquí, en este pelo. El problema es que muchos de vosotros, pues bueno, no sé si tenéis un antepasado de vida desahogada. La felicidad está en nuestro interior. Y Tomasa lo sabe, que trabaja en interior. Felicidad, las 4 letras, comparten las mismas letras que el ADN. A, D, E, N, 4 letras. Felicidad, felicidad. Fabiolo, Fabiolo. ¿Cómo te llamas tú? José, 2 letras. Es imposible que seas feliz así. ¿Verdad, familia? Porque nuestra familia es happy, pero happy, 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 ja. Y punto. Y eso es así. ¿O no, Gloria? ¿Te apetece hablar o qué? ¿Nos quieres hablar de tu matrimonio o de tu patrimonio? Oye, pues estaría interesante, ¿no? Hablar más de nuestros matrimonios. ¡Hey, José Luis! ¿Te acuerdas que me diste clase? Nunca se acuerda. Siempre se lo digo y digo, no se acuerda. José Luis Corral. Ojo, que me licencié en Historia. Después ya me hice actor. Y ya luego, pues, ya ves. Una vez me hizo un examen oral, me refiero... Bueno, luego lo comentaré cuando... Gloria, háblanos de patrimonio. Del patrimonio, no del matrimonio. Del matrimonio, del no, patrimonio. del patrimonio. Bueno, es curioso que no se utilice la palabra patrimonio, ¿no? O sea, siempre hay polémica con el tema del matrimonio. ¿Se debe llamar matrimonio a la unión de patrimonio? ¿Se debe...? Esos son otros temas que no nos tocan hoy. Bueno, otro día será. Otro día será.
Otro día será. ¿Tu marido bien? Sí, por allá arriba está. Bueno, buenos días. Lo primero, agradecer público asistente, autoridades, consejera, directores generales, concejales de ayuntamientos y, bueno, Secretaría General Técnica, miembros también de la Dirección General de Patrimonio, profesores de la universidad, alumnado también de los máster de Patrimonio Cultural y, como no, pues a todo ese público asistente y todas las personas que estéis muy vinculadas con el patrimonio. Quiero daros las gracias por vuestra asistencia, porque para mí es un honor que estéis aquí y que además nos están siguiendo también en streaming. Amigos, todos vosotros, vamos a hablar un poco de lo que es Aragón. Aragón, como dice Fabiolo, vamos a hablar un poco del interior de Aragón. Un interior que vamos a destacar, en el cual podemos decir que según el Estatuto de Autonomía, Aragón es una comunidad autónoma de nacionalidad histórica, con más de 47.700 kilómetros cuadrados, en el que alberga o habitan algo más, o habitamos algo más de 1,3 millones de habitantes. Una tierra que además está conformado por comarcas, 33 comarcas, y que su capital es la ciudad de Zaragoza, que con su área metropolitana alberga a más de la mitad de la población. Aragón viene definido sobre todo por su pluralidad, una pluralidad en la que podemos basarnos que en lo que es en la ribera del Ebro tenemos unas altitudes de unos 100 metros hasta llegar al Pirineo, donde superan los 3.000. Tenemos que destacar, por ejemplo, el Aneto con 3.404 y hasta en lo que es en la zona más, podemos señalar, esa zona hacia lo que es al oeste y el sur, en lo que es el Moncayo, con esos 2.314 metros como cima. Un territorio en que tenemos una gran variedad en poco espacio y eso es lo que atrae sobre todo a todos los visitantes, esa fauna, esa flora, esos ecosistemas que podemos ver. Pero buscando un poco nuestros ancestros y buscando un poco este territorio aragonés, que es una evolución, una compleja evolución histórica, tenemos que señalar que no se puede hablar de Aragón hasta el año 800. Tenemos que decir que el solar que hoy llamamos Aragón, hay una presencia humana ya desde el Calcolítico, hay una presencia humana anteriormente con cazadores-recolectores desde 450.000 años que los podemos sustanciar, sobre todo en las terrazas que circundan la capital turolense, en lo que se conoce como la Cuesta de la Bajada. Del Neolítico hay varios yacimientos, como no, la Cueva de Chaves, uno de los yacimientos más expoliados que tenemos en nuestro territorio y que además en ese lento paso hacia esas formas de subsistencia veremos representado lo que es el arte rupestre desde el levantino al esquemático y también parece ser que se inicia ya en el 6.500 a.C. Vemos también unas formas de enterramiento, esos conjuntos megalíticos que constituye sobre todo el primer inicio en el Calcolítico de esa progresión, de esas formas de poder cada vez más jerarquizadas. Tenemos que destacar también que en esas transformaciones van a acabarse asentándose con la introducción de lo que es la metalurgia y esas comunidades de la Edad del Bronce y de la Edad del Hierro van a surgir una serie de poblados cada vez más urbanizados, más jerarquizados y más complejos, como es el grupo que conocemos de Campos de Urnas del Bajo Aragón, o también, por ejemplo, el yacimiento arqueológico de Morredón, el Frescano, o el Cabezo de Alcalá, concretamente en la Cruz en la Muela. Llega también unas influencias culturales mediterráneas que a partir del siglo VI vamos a ver abrir paso a esa segunda edad del hierro. Una segunda edad del hierro donde podemos hablar de esos primeros centros urbanos y además de esas diferentes etnias que pertenecen a esos tres ámbitos lingüísticos y culturales. Me refiero a los vascones, iberos y celtíberos. Y tenemos que hablar de los casos, por ejemplo, de Aceila o de la ciudad de Aratis en Aranda de Moncayo, donde se han encontrado estos cascos hispano-calcídicos. Ya en el siglo I comenzamos a completar lo que es la romanización, siglo I a.C., con esa fundación de la colonia Julia Lepida Celsa, la primera fundación en el Valle del Ebro. Y sobre todo lo que es la fundación de Caesaragusta, una fundación donde va a ser el centro de ese convento caesaragustano que podemos hablar que incluía todo actual Aragón y también parte de Madrid, de La Rioja, de Navarra, Cataluña y también Guadalajara. Todo ello con una red urbana muy potente y que además
fueron romanizando esos asentamientos indígenas. Y pongamos el caso de Bilbilis, Augusta Bilbilis, Osca o incluso Turiaso. Todo esto evolucionó, una evolución que llegó a su fin a partir del siglo III después de Cristo, en un progreso marcado sobre todo por la contracción de las ciudades, donde va a haber un surgimiento de lo que son las villas. Grandes villas, establecimientos agrícolas de carácter además áulico, como son La Malena en Azuara o también Villa Fortunatus en Fraga. Tras esa desaparición de lo que son las villas y ese poblamiento rural que se va a quedar, digamos, copado en esos pequeños municipios, se van cristianizando. Y es entonces, en esa progresiva cristianización, en época visigoda, se van a fundar monasterios, entre ellos el de San Vitorián de Sobrarbe. Y a partir del siglo VIII y el siglo IX comienza esa islamización de Aragón. Una islamización, primero como territorio dependiente del califato omeya de Damasco y después como emirato omeya independiente. Zaragoza fue la capital de la Marca Superior y fue una época de gran esplendor cultural y científico, tanto del mundo musulmán como también del mundo judío. En el siglo XI es cuando surge la taifa de Zaragoza o la taifa de Albarracín, que son capaces de desarrollar esa intensa labor de mecenazgo cultural y arquitectónico, donde la principal muestra es el Palacio de la Jafería, sede de las Cortes aragonesas. El nombre de Aragón está documentado ya desde el año 800. Un nombre que además comenzó en un pequeño condado de origen franco que surgiría en torno al río Aragón y a su hermano Aragón-Subordán. Podemos señalar que es un vocablo de origen indoeuropeo, derivado de lo que es la voz arga, con la que se designa a un río, al río Aragón, y el que se conoce en latín como el Aragus Flumen. De esta época son las fortificaciones que nos encontramos pirenaicas y también prepirenaicas. Y esos condados de Sobrarbe, de Ribagorza y de Aragón, que formaban parte de lo que es el reino de Pamplona, tras lo que es la muerte de Sancho III el Mayor, se lo va a ceder a sus hijos, se va a dividir entre sus hijos, a García Navarra, Fernando Castilla, Gonzalo Ribagorza y Sobrarbe y Ramiro Aragón. Es entonces cuando Ramiro I, ese primer rey de Aragón, se incorpora Sobrarbe y Ribagorza ya en los albores del año 1044 y extendió también sus dominios hacia el sur. De esta época son esas iglesias del Sarrablo, esas iglesias del monasterio de Santa María de Obarra. Sancho Ramírez fortaleció lo que es el reino y que además se convierte en vasallo de la Santa Sede. Vasallo que además de ahí surgen lo que son las barras de Aragón, como un elemento de identidad de los aragoneses, y esos orígenes se hallan sobre todo en los colores de los del papado. Unos colores que ese segundo rey de Aragón, Sancho Ramírez, podemos decir que convierte a Jaca en la capital del reino y que además introduce lo que sería el ritual romano en la península ibérica. Es el momento de gran esplendor, es el momento de San Juan de la Peña, es el momento también de la Catedral de Jaca o hasta incluso de Loarre, Alquézar y Monte Aragón y el inicio de ese camino de Santiago francés. Aragón fue creciendo y fue conquistado la ciudad de Zaragoza el 18 de diciembre de 1118. Una conquista que además podemos lograr, que fue el momento de gran esplendor de lo que es el románico. Un románico tanto en los valles de los Pirineos como en las iglesias que se edificaban en las tierras que se incorporaban sobre todo al reino en las 5 villas, en Luesia, en Biota, hasta incluso Luna, el Frago, Sos del Rey Católico, un castillo. Podemos señalar, o Egea de los Caballeros, ejemplos de este estilo artístico. Además, en lo que es la ciudad de Zaragoza, podemos valorar el tímpano también conservado en el Pilar, el crismón de la iglesia de Santa Cruz o también el ábside de la Catedral del Aseo. Finalmente, las iglesias de Daroca son el núcleo, podemos señalar, románico más importante al sur del Ebro. A partir de 1135 es cuando se firma un acuerdo con Navarra, donde se va a limitar los territorios que hoy conocemos. Y por otro lado, lo que es el rey castellano, Alfonso VI, atacó Aragón
y, entre otras, conquistó también la ciudad de Zaragoza. Y esas tierras de Soria, Almazán y Ágreda quedarán para Castilla. Zaragoza volvió a ser aragonesa, pero también va a tomar el león rapante como motivo heráldico. Es entonces cuando se van a fijar las fronteras con Castilla, es entonces cuando también se van a fijar los límites al sur de Valencia, unos límites en los que se va a renunciar la corona de Aragón a Cartagena y también al Mar Menor. El rey Ramiro II, el monje, se casó, como ya saben, con Inés de Poitiers, tuvo una hija, la reina doña Petronila, que además se casó con el conde de Barcelona. De aquí podemos decir también que Alfonso II, el hijo de ambos, conocido como el casto o el trovador, va a ser quien va a heredar esos territorios de ambas familias y va a formar la corona de Aragón. Y es el momento del arte mudéjar, ese arte mudéjar que va a perdurar hasta el siglo XVIII y que tenemos múltiples ejemplos. Tenemos que hablar también de un episodio histórico en Aragón, que es el compromiso de Caspe. Es un hecho fundamental en que intervino el Papa Luna, Benedicto XIII, y que se va a evitar una guerra que hubiese desmembrado la corona de Aragón. Fernando de Antequera va a ser el que fue elegido dentro de lo que es la rama castellana, pero además entroncado con el rey Pedro IV el Ceremonioso. Y a partir del siglo XV, Aragón ya es un ente político. Tenemos un ente político de gran escala. Las Cortes, la Corona, la Diputación del Reino, el derecho foral, y constituyen lo que sería la naturaleza y también el carácter de Aragón. De esa unión con Cataluña va a surgir la Corona de Aragón, que a su vez también van a conquistar el Reino de Valencia y también el Reino de Mallorca. La Corona de Aragón va a ser una potencia hegemónica en lo que es el Mediterráneo. Y para conocer un poco hasta qué envergadura va a llegar la Corona de Aragón, que conquistó territorios lejanos como Nápoles, Sicilia, Atenas o Neopatria. Es el gran momento artístico, sobre todo, de lo que es el gótico en Aragón, cuando se construyen y se engrandecen nuestras catedrales, la Catedral de Tarazona, con influencia mudéjar, la Catedral, por ejemplo, del Aseo de Zaragoza, de San Salvador, o la Catedral también de Barbastro, y algunas otras iglesias como San Miguel de Barluenga, San Fructuoso de Vierge, San Martín de Tours, en Sos del Rey Católico, la Iglesia de la Sangre de Cristo en Sarrión, o Nuestra Señora de la Fuente en Peñarroya de Tazasvín, o Santa María la Mayor en Valderrobres. Extraordinarios son los ejemplos de escultura, de pintura y de arte mobiliario que nos encontramos también. Y es el momento del esplendor de lo que va a ser el mudéjar, la época de la Catedral de Teruel, la época de esas torres mudéjares. Y llegando al siglo XV, llegando a lo que es ese matrimonio entre Isabel de Castilla y Fernando II de Aragón, esa unión de esas ambas coronas que va a ser con ese matrimonio en 1469 en Valladolid, cuando podemos entrar en lo que es ese perfil de auténtico Estado moderno. En el siglo XVIII, en el año 1700, comienza la Guerra de Sucesión. Una guerra que además va a estallar entre Felipe V y también Carlos de Austria. Y es una guerra que Felipe V venció y desapareció por derecho de conquista lo que es la Corona de Aragón, para asumir las instituciones castellanas. Es la época en que los decretos de nueva planta van a abolir las instituciones más importantes aragonesas, entre ellas el Justicia, la Diputación General, las Cortes y también el Consejo de Aragón. Y esa guerra de la independencia, con esa intensa destrucción, sobre todo en lo que es en la ciudad de Zaragoza, que va a abortar a lo que va a ser la modernidad y el retraso de modo importante y ese progreso económico que pudo tener nuestra ciudad. Es entonces cuando va a ocurrir esa primera organización provincial, donde en Aragón se contaba con 4 provincias, incluyendo la de Calatayud, hasta quedar en lo que es la actual reforma territorial a 3, como la conocemos actualmente. A lo largo del siglo XIX, los carlistas van a intentar buscar adeptos para recuperar esos derechos forales que habían sido ya perdidos. Y llegamos así al siglo XIX y al siglo XX, una época en que tenemos que hablar del modernismo, sobre todo en 2 ciudades, en Teruel
y también en Zaragoza. Tenemos que hablar de la estación de Canfrán y tenemos que hablar también de una época de esplendor de lo que sería la arquitectura contemporánea. Pero buscando con lo que cuenta Aragón, Aragón es una de las regiones más importantes que tenemos en España a nivel patrimonial. Tenemos que sentirnos orgullosos del territorio y del patrimonio que tenemos. Y esa es una de las razones en la que vamos a desgranar lo que es ese patrimonio cultural y esos bienes culturales que muestran nuestra identidad histórica, cultural, artística y también natural. Esos bienes que Aragón cuenta con bienes paleontológicos, arqueológicos, además de bienes muebles e inmateriales, y ese patrimonio documental y bibliográfico que también disponemos. Aragón cuenta con 1.766 BIC. 1.766 BIC con bienes muebles, inmuebles e inmateriales. Imaginar para poder nosotros desarrollar desde la Dirección General del Patrimonio y poder dar a todos estos BICs que tenemos. El puente, por ejemplo, de Anzánigo o hasta incluso las alfombras procesionales de Daroca o de Tamarite han sido las últimas que se han incluido en los BIC. Entre ellos tenemos en Aragón casi 500 castillos, 50 monasterios y entre ellos también la red de molinos de viento que Aragón, desde el siglo XIII tenemos documentados molinos de viento en nuestro territorio. No es algo, digamos, original de Castilla-La Mancha. Pero además también tenemos que señalar que esos conjuntos fortificados que tenemos en Aragón son de una gran belleza. Y también dentro de esos 50 monasterios tenemos un gran patrimonio que muchos de ellos tenemos que volver a redescubrir visitándolos. Es además que estos municipios donde se integran estos monasterios son municipios pequeños en cuanto a población, pero con un gran y rico patrimonio. Pero también tenemos que señalar que en Aragón, además de municipios ricos en patrimonio, tenemos yacimientos paleontológicos y tenemos que sacar pecho de lo que es la Fundación Dinópolis. Tenemos que sacar pecho también de ese gran proyecto de éxito Dinópolis que de una forma científica y turística y una forma didáctica da a conocer lo que es la paleontología. Y tenemos que sacar pecho de nuestros yacimientos arqueológicos porque lo que hacen es desgranar lo que es la historia cultural de Aragón y nos explica la forma de entender mejor lo que es la historia. En la comunidad autónoma actualmente cuenta con 50 conjuntos histórico-artísticos. Muchos de ellos, de esos conjuntos históricos artísticos, tenemos que decir que 13 municipios, los más bonitos de España, los tenemos en Aragón. Y bueno, los tenemos aquí, son de una gran belleza. Podemos perdernos cualquier fin de semana para poder visitarlos. Pero además tenemos que señalar que estos conjuntos históricos gozan de la máxima protección para garantizar sobre todo lo que es la conservación de lo que es el patrimonio y para garantizar también esos valores de su integridad. Son conjuntos artísticos que de una gran belleza y que además hay un gran esfuerzo municipal por mantenerlos en buenas condiciones. En Aragón tenemos que decir que tenemos 4 bienes patrimonio cultural de la humanidad. Esos 4 bienes que nos ha relatado hace un momento la consejera son ejemplos declarados en los que tenemos que destacar la arquitectura mudéjar, tenemos que decir y señalar también el Camino de Santiago francés. El tercer bien sería lo que es el bien Pirineos Monteperdido y también el cuarto, el arco rupestre levantino de la península ibérica. Lo que es el mudéjar es una manifestación única, original, es una manifestación artística, singular e irreemplazable. Podemos hablar que es de la convivencia de esas culturas cristiana y musulmana que nos va a dejar uno de los mejores ejemplos en el territorio aragonés. Un mudéjar donde en la provincia de Teruel hay una inserción sobre todo de cerámica, con ese ladrillo de réjola, etcétera, etcétera, pero de incalculable valor que radica sobre todo en lo que es el fruto de la convivencia de esas culturas que vivieron y habitaron en un espacio concreto y en un momento histórico.
con valores culturales. Tenemos que decir que las torres mudéjares de Teruel, del entorno de Calatayud y la SEO de Zaragoza son unos de los tesoros mejor salvaguardados que tenemos en nuestro patrimonio. Además, el Camino de Santiago, ese monasterio, hospital, uno de los 3 más importantes de la cristiandad, Santa Cristina de Somport, que lo vamos a poner en valor y que va a ser esa ruta de peregrinación y vía difusión también de encuentro cultural. El Somport, esa puerta de entrada a la península ibérica, uno de los pasos más antiguos desde época romana, y que en esas 4 etapas que tenemos en el Camino de Santiago, que se pueden hacer a pie, bicicleta, que se pueden visitar hasta incluso en coche o también a caballo, es un lugar de encuentro cultural y que además podemos ver y disfrutar de las mejores obras del románico español, como son la Catedral de Jaca o también el monasterio de San Juan de la Peña. Y ese bien que hemos dicho de Pirineos, Monte Perdido, que también está inscrito en lo que es en la lista de Patrimonio Mundial, por esos valores naturales y culturales de un territorio transfronterizo con Francia, donde en Aragón, en lo que es la comarca de Sobrarbe en las que podemos destacar los municipios de Torla, de Fanlo, de Tellasín o hasta incluso Bielsa y Broto, son localidades que forman parte de este bien en lo que es en la vertiente española. Pero un patrimonio donde tenemos el Monte Perdido, que es el macizo calcáreo más importante de Europa, y una de las cimas, como son los 3 sorores donde derivan los valles de Ordesa, de Añisclo, Escuain y Pineta. Y esa riqueza, variedad y cultural con leyendas, fiestas y tradiciones lo convierten en un soberbio rincón del Pirineo. Otro bien que tenemos es el arte rupestre del arco mediterráneo levantino. Un bien que además integran sobre todo lo que es el parque cultural del Río Martín y los parques culturales también de Albarracín. Un bien donde vemos estos abrigos donde podemos visitar y acercarnos a los orígenes también de la humanidad. Pero en Aragón, además, tenemos patrimonio cultural inmaterial, un patrimonio que es un elemento esencial para conocer nuestra historia, nuestra cultura, nuestras creencias, la forma de ser y comprender el mundo. Y tenemos una serie de manifestaciones culturales, representaciones, expresiones de conocimientos que han sido transmitidos de generación en generación, promocionando ese sentimiento de identidad de una comunidad. Pero dentro de la lista representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO, tenemos que destacar, además de las fallas del Pirineo, lo que es la piedra en seco. Piedra en seco que lo tenemos tanto en lo que es la comarca de Sobrarbe como, por ejemplo, en el Maestrazgo, y que nos señala también una forma de construir que todavía se conserva y que todavía sus habitantes lo quieren mantener como un elemento de identidad. Y también podemos hablar de las alfombras florales, tamarite, daroca, etcétera, etcétera. Alfombras florales o lo que se ha declarado recientemente, en diciembre de 2023, como es la transhumancia. Una transhumancia con patrimonio cultural inmaterial por la UNESCO. No solamente la transhumancia, sino las navatas, ese transporte fluvial de la madera que llegan también buscando una forma de poder llevar sus materiales, su madera, hasta un destino. Y tenemos que hablar también de las tamborradas, esos toques de tambor y de bombo, que es uno de los elementos también importantes que podemos destacar como patrimonio cultural inmaterial. Entre ellos tenemos que destacar la candidatura a la Jota. Hay un expediente que se presentó ante el Ministerio en marzo del 2024 y que estamos pendientes para el 2025 para que sea aprobado. Ha sido además liderado por Aragón y podemos decir que la Jota es una de las manifestaciones culturales más importantes que tenemos en nuestra tierra, que junto con el bien de las alfombras florales
es lo que se ha aportado a la candidatura internacional. Pero Aragón he dicho que tiene una riqueza natural y acoge 18 espacios naturales protegidos, un parque nacional, el segundo después de los Picos de Europa, 4 parques también naturales como es el Moncayo, Poset Maladeta, la Sierra de Aguara y los valles occidentales y 2 geoparques declarados por la UNESCO, el Geoparque del Sobrarbe y también el Geoparque del Maestrazgo. Dentro de los parques culturales tenemos que decir que Aragón cuenta con 7 parques culturales y es una figura que comenzó en el año 1997, una figura legal que además es exclusiva de nuestro territorio. Es un instrumento de gestión de patrimonio y esos parques culturales que tenemos en lo que es en el río Vero, me refiero al Parque Cultural del Río Vero, al Parque Cultural del Val de Benás, o también destacando el del río Martín, Maestrazgo, el Chopo Cabecero y hasta incluso el de Albarracín, donde esos parques culturales de Aragón lo que reúnen es historia, arte, cultura, naturaleza, tradiciones y turismo. Y son territorios que aunan ese valor de ese patrimonio cultural natural que tenemos en el territorio. Gozan de una protección, de una promoción conjunta con unas medidas especiales también de salvaguarda. Son territorios donde se asienta lo que es una población muy reducida, porque podemos hablar que son territorios despoblados, y con esta figura legal lo que se hace en los parques culturales es fomentar lo que es la repoblación y sobre todo llenarlo de contenidos culturales para que gocen de esa promoción y esa protección conjunta los parques culturales aragoneses. Además de esos parques culturales, podemos decir que el patrimonio cultural está formado por bienes que están donde los aragoneses nos identificamos con nuestro pasado, con nuestro presente y con ese legado que debemos de transmitir a las generaciones futuras. Un legado que nosotros somos protagonista y los aragoneses tenemos que ser embajadores de vender nuestro patrimonio. Tenemos que sentirnos orgullosos del patrimonio que tiene Aragón. Pero además, un legado que es muy importante conservar y proteger. Porque si no protegemos y no conservamos, no lo vamos a poder extrapolar a esas futuras generaciones. Es un patrimonio que tenemos que nosotros, que no solamente salvaguardarlo, sino también promocionar y difundir. Y desde todos los puntos de vista, desde la administración, desde la legislación vigente o hasta incluso los propios ciudadanos, que también sepan protegerlo. Es muy importante sobre todo la educación. La educación en los centros educativos, donde se ha conseguido en los centros educativos que los alumnos, tanto de primaria como de secundaria, sepan valorar el patrimonio. Pero tenemos que aunar más esfuerzos para trabajarlo más. ¿Por qué? Porque Aragón, he dicho antes, es una de las comunidades más atractivas que tenemos en España. Aragón, tenemos un territorio bellísimo que muestra ese rico legado cultural y que nosotros tenemos una responsabilidad, que es ponerlo en valor. El valor de nuestras raíces, el valor de lo que fuimos y de lo que somos. El valor de sentirnos orgullosos de ese enorme patrimonio cultural que encierra nuestra tierra. Muchas gracias. ¡Qué maravilla! ¡Qué bueno! Hablar de patrimonio es bien, ¿verdad? Es bien bonito, cultural. Es bonito, sí. Sí. ¿Cuántos BICs dices que tiene 1766. Esos son muchos bolis. Muchos bolis. Sí. Sí. Rojo, azul y negro. ¡Qué bien! Oye, ya te he dicho, siéntate, Gloria. Vale. Que has estado mucho de pie y, oye... Oye, podríamos hacer un viaje al pasado, a conocer nuestros orígenes. Has hablado poco de los dinosaurios, pero es normal. Los dinosaurios gestionaron mal su patrimonio. Tan mal lo gestionaron que se quedaron en los huesos y lo llenaron todo de pisadas. Tuvieron que llegar los mamíferos y luego ya con ellos, pues muy bien, se abrió la mano, surgió el primer like de la historia, el pulgar. Qué importante fue el pulgar en los primeros homínidos. Pero permitidme que gracias a la tecnología y a un algoritmo especial que tengo, quiero ver dónde están mis orígenes. El origen.
¿Qué? ¿Qué? Este es el Australopijotus, el primer antepasado, nuestro primer antepasado, que vivió ya hace muchísimos años, pasaron milenios, hasta que el hombre evolucionó. Del Australopijotus pasamos al Homo flacidus, después el Homo erectus, ¿es tu caso? Hasta llegar al Homo orgasmer. Eran tiempos difíciles, la prehistoria, ¿no? Había que estar preparado. Antes de ser pro, hay que ser pre. Recordad, llegó la última glaciación. Con el Homo orgasmer, todo se cubrió de un manto blanco. Eran tiempos de supervivencias. Había que sobrevivir, vivir de los sobres. ¿Es tu caso también? ¿Te pagan en veo o qué? Recordad, había sociedades de cazadores y de reponedores. El Homo carrefurriensis, por ejemplo, cazador o reponedor. Pero llegó la última glaciación y surgió el Homo bourbonensis, el último cazador de mamuts de la historia. Fue increíble. Con el Homo bourbonensis llegó lo que sería el primer linaje. El rancio abolengo. ¿Tú tienes abolengo, rancio? Eran tiempos difíciles. Llegaron los cazadores de mamuts. ¡Juan Carlos! ¡Juan Carlos! Dame una escopeta, dame una escopeta. Juan Carlos, por favor. ¿Pero qué haces? Corina, ¿qué haces tú aquí? ¡Piluca! ¡Piluca! Vamos, venga. Vamos a cazar mamuts, vamos a cazar. ¿Mamuts? Se acabó la glaciación, tío. Llegó el cambio climático. Se acabaron los mamuts, se han extinguido. Solo quedan sarrios en Ordesa. Vamos a cazar sarrios, vamos a cazar sarrios. Corina, venga, vente. Piluca, veniros aquí. A cazar sarrios, aquí en Ordesa, donde pega el sol. ¡Vamos! Una montería alegre, amigos y un servidor, apostado aquí en Ordesa, aquí donde pega el sol. El sarrio de cuernos grandes ya se acerca, qué emoción. Berrea y mueve la tranca, hay que ver qué gran cabrón. Cargada ya la escopeta, me acabo de ajustar la cincha. El muflón que se aproxima y Juan Carlos lo divisa. Y Piluca que se ríe y Corina que se agita, porque el muflón que aparece tiene el rostro de Sofía. Estampa, soy Fabio, cazador soy de pica estampa y sin quererlo yo disparo sobre el sombrero. No dispara al sombrero de la alemana, que era de Prada, y por la Prada que se escapa, el sarrio se va, se va. Juan Carlos, se nos ha ido. Corina, lo siento. Madre mía, el sombrero. Por favor. Corina, por... Juan Carlos, ayúdala. Se lleva un susto de muerte y el rostro desencajado, el rostro de la Corina,
que parece un espantajo. Y Juan Carlos la consuela con la pluma de uruguayo. Yo le rozo la mejilla y la cojo de las manos. La Corina se revuelve y grita basta por Dios. Levanta un brazo en el aire y nos da una hostia a los dos. Y Piluca que se ríe y ahora berrea el Borbón. Soy Fabiolo, cazador soy de pizza estampa. Sin quererlo, yo disparo sobre el sombrero. No disparara al sombrero de la alemana, que era de Prada, y por la Prada que se escapa el muflón. Se va, se va. ¡Qué pavo! Y ahora sí, había un problema ahí con el audio, y eso que estamos en el auditorio. No pasa nada, ¿la habéis entendido la canción? Hablaba de temas muy antiguos. Pero hablando de antigüedad y hablando de patrimonio, vamos a hacer una mesa redonda sobre cómo se gestiona el patrimonio. Así que vamos a debatir entre todos, ¿no? Te toca a ti que llevas el micro. Adelante, subid conmigo. Ay, Pedro, si estás aquí. ¿Qué tal? Deseando que te incluyan en la lista del patrimonio. Claro. Tú tienes ancestros prehistóricos, ¿no? Vale. Directamente todos. ¿No? Ah, vale. Padre, luego, ¿a qué hora es la misa? Ana, te pones aquí. ¿Voy allá? Hola, buenos días. Pones aquí. Tú puedes elegir. Oye, qué bien. Ah, se me ha olvidado hablar del periodo champaniense. Fue un periodo después de la edad del hierro, ya sabéis. Falta. ¿No? Falta. Os toca hablar a vosotros, entonces. Muy bien. ¿Me recoges, por favor? Bueno, nos vamos sentando. Bueno, vamos a esperar que están microfonando por ahí al último componente de esta mesa redonda en esta jornada de visibilización del patrimonio. Y bueno, pues vamos a aprovechar inaugurando esta mesa redonda en cuanto tengamos a Alejandro y comenzaremos. Me gustaría que cuando hayamos hecho ya las presentaciones expusierais algún caso de éxito, aunque sea brevemente, y luego pues pasemos a temas un poco más controversiales, de dificultades, de retos y de futuro. Bueno, muchísimas gracias. Ya tenemos aquí. Paso a presentar a los ponentes de esta mesa sobre el impacto económico en la gestión del patrimonio cultural. Tenemos a José María Las Heras, que es el presidente de la Asociación de Restaurantes de Zaragoza y Provincia, Oreca. Encantado. Ana Blasco, empresaria, emprendedora y alcaldesa de Alquézar. Buenos días. Sí, Sara Fernández, que es la consejera de Turismo, de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Zaragoza. Muy buenos días. Tenemos a Alejandro Alda, arquitecto. Gracias por venir. Y Antonio Jiménez, director gerente de la Fundación Santa María de Albarracín. Bueno, pues entonces, sin más dilación, porque no nos queda... No me fastidies. Perdón. Juraría que lo había pagado, ¿eh? Bueno, sin más dilación, vamos a comenzar, si quieres, José María, exponiendo brevemente un caso de éxito. Hola, muy buenos días. Bueno, casos de éxito sobre el patrimonio hay muchísimos. Para nosotros todo es éxito. Cualquier visita que venga a nuestra ciudad, a nuestra provincia, a Aragón, ya es éxito si además van a visitar el patrimonio cultural y comen o gestionan su estancia en la restauración, en los hoteles de la ciudad. Mayor éxito que Alquézar, que lo tenemos aquí cerca, pues bueno, es el primero, el más cercano que tengo ahora mismo, claro. Porque bueno, si se puede hablar de un éxito de verdad es el que tienen ellos durante todo el año, porque además han conseguido que no sea
tan estacional como otras cosas, consiguen que todo el año tengan visitantes. Sé que la restauración funciona de maravilla en el pueblo, y luego hay otros muchos, ¿no? pero sobre todo bueno, la gestión de la fajería me parece que quizás sea la más importante de Zaragoza, ¿no? como ciudad. Seguramente la Asociación de Empresarios de la Restauración sois los que podéis aportar precisamente esa variable también económica visible en este impacto económico de la gestión patrimonial. Me gustaría, Ana, que nos contaras pues, el tema de Alquézar. Sí, lo voy a quitar. Buenos días. Bueno, yo evidentemente voy a hablar del nuestro, que es Alquézar, ¿no? El éxito, sobre todo, venimos a hablar de patrimonio cultural, de patrimonio de naturaleza, que nosotros, gracias a Dios, tenemos todo, pero para nosotros el éxito se ha producido por el patrimonio humano. Yo recuerdo cuando llevo de alcaldesa ahora 1 año, llevo toda mi vida en la restauración. El anterior alcalde estuvo 35 años y yo recuerdo los primeros años de Alquézar en ir a visitar y hablar con ellos en Albarracín, porque íbamos con los herreros, con los carpinteros, con la gente que en aquel momento había en Alquézar, en un Alquézar en el suelo. Estamos hablando de los años 80. Entonces, éxito Alquézar. ¿Por qué? Porque seguimos viviendo prácticamente el mismo número de gente, no llegamos a 200, y porque un fin de semana normal podemos gestionar 3.500 visitas a las pasarelas, a Alquézar, al patrimonio, a la colegiata, a la naturaleza, al río Vero, a los barrancos. Es que tenemos de todo. ¿Cómo? Con mucho esfuerzo. Por eso digo que a mí me gustaría destacar el patrimonio humano, o sea, de la gente que hemos estado allí luchando, que con lo poquito que nos dejaron nuestros padres, que era la casa derruida, las calles, lo poco que teníamos, el corral, la era, hemos convertido hoy en un sitio de referencia, no solo a Aragón, somos no solo Huesca, no solo Aragón, no solo España, sino que desde hace 1 año estamos incluidos en la lista de los Best Tourist Villages, que reconocen sobre todo la labor que se ha realizado para conseguir poder vivir del turismo, ¿no? Que el turismo sea nuestra forma de ver el patrimonio. Bueno, es un gran ejemplo. Sara. Bueno, muy buenos días a todos, encantada. Es verdad que elegir un solo caso es complicado, pero yo quiero poner en valor el papel de las instituciones que tenemos en cuanto a la preservación, a la conservación y a la difusión, por supuesto, del patrimonio. Lo decía muy bien antes la directora general, a la que quiero darle enhorabuena, y por supuesto a la consejera por organizar esta jornada. Yo creo que por un lado está el patrimonio inmaterial, que además es muy importante para todos a nivel sociedad, y por supuesto el patrimonio que afortunadamente nos queda a nivel material, y como digo, a las administraciones todo nos es obligado, digamos, conservar y difundir. Por poner un caso de éxito que gestionamos directamente, digamos, desde el área de cultura, yo creo que en nuestro caso son nuestros museos y salas de exposiciones, especialmente, gestionamos 5 museos en Zaragoza, que son los 4 de la Ruta Caesar Augusta y el Museo Pablo Gargallo, que si alguien no los conoce, les invito a conocer. Estamos muy contentos porque en el año 2023 hicimos récord histórico de visitantes en nuestros museos. En el caso de la Ruta Caesar Augusta, que son los 4 que creo que se adaptan un poco más al tema de hoy, más de 178.000 personas pasaron por unos museos que en su momento fueron precursores y fueron un gran referente cuando se inauguraron, que ahora estamos con la tarea de digitalizar. Ya sabéis que ahora los contenidos hay que mostrarlos de otra forma, renovamos colecciones, pero sobre todo también renovamos la forma en la que los contamos. Y más allá, obviamente, del atractivo que tienen patrimonial, ayer contamos los resultados, las cifras del 2023, en Zaragoza la primera motivación de venir los visitantes en un 61% es el patrimonio monumental. Cuando preguntas por la segunda motivación, después de la primera que hayan tenido, el 31% es el patrimonio monumental, o sea que está claro que es un gran atractivo turístico. Y yo creo que, y con esto acabo, otra de las cosas que creo que ahora nos ha hecho que tengamos ese récord de turistas es la labor que estamos haciendo para la atracción de público joven.
Para nosotros es complicado que los jóvenes se sientan atraídos pues, por ver 4 museos de lo que fue la Caesar Augusta, y tenemos un programa, un equipo de jóvenes de entre 14 y 21 años que se llaman los Rompepuertas, son voluntarios que nos ayudan a ver nuestros museos de otra forma, a generar contenido diferente, actividades y programación diferente, pues de jóvenes para los jóvenes, que yo creo que es una parte muy importante. Muy bien. Alejandro, no sé si querrías destacar también algún caso de éxito. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación y disculparle a Sergio Sebastián, que era quien tenía que estar aquí en mi lugar, pero tenía justamente un congreso en Lisboa, además de estos mismos temas de nuestras intervenciones en patrimonio. Y bueno, yo creo que nuestros casos más significativos sería la intervención tanto en Ruesta como en todo el entorno del Camino de Santiago. Por un lado, porque se han ido extendiendo a lo largo del tiempo, son proyectos que comenzamos en 2017 y que todavía a día de hoy continuamos desarrollando, y por otro lado, porque también son proyectos especiales en el sentido en el que casi desde el primer minuto en el que empiezas el proyecto comienza un poco a activar las dinámicas en la zona. Pues por un lado en Ruesta el estudio lo encargó el Gobierno de Aragón. Estuvimos estudiando la localidad pues, que actualmente no vive nadie y que se ha convertido en una especie de resto arqueológico a lo largo de los últimos 50, 60 años. Y bueno, comenzamos estudiando allí casi piedra a piedra, viviendo en Ruesta a lo largo de 4, 5, 6 semanas, haciendo allí los estudios. Pues Ruesta es una localidad que no tiene habitantes, como digo, pero tiene el albergue de peregrinos, continúa ese goteo de vida a través de la localidad, y bueno, luego ya continúas, redactas el proyecto, comienzan las obras, también vuelve a ser otra vez un riego de vida en el lugar, ¿no? Pues con los gremios, con los albañiles que duermen, que viven allí mientras dura la obra, con la gestión de los materiales de proximidad, que en este tipo de obras, frente a otras obras de nueva factura, pues sí que se impulsa mucho la dinámica en el entorno. Se trabaja con gremios locales, se trabaja con material de proximidad. Son técnicas, digamos, antiguas en cierta forma, y esto implica también que lleva mucha más mano de obra y repercute mucho más en el entorno inmediato frente a otras obras pues, que importan materiales del extranjero, que bueno, pues, por otras características pues, también tienen otras dinámicas. Y en este sentido, pues ya una vez que digamos que entregas la obra, pues Ruesta, las ermitas de Ruesta fue un caso especial porque bueno, hemos tenido la suerte de que se ha reconocido en muchos medios, con premios, con congresos, y fue especialmente significativa la semana en la que publicó el National Geographic esta actuación. Pues que inmediatamente ese fin de semana pues aparecieron 20, 30 personas a comer en el albergue de Ruesta porque querían ver la actuación, y bueno, también pues no solo de forma puntual, sino también, digamos, más territorial, la influencia que tiene en el Camino de Santiago, que también junto a la Confederación Hidrográfica del Ebro y el Gobierno de Aragón pues hemos desarrollado algunos trabajos de un ámbito pues más territorial, y que, como se hablará más adelante en las jornadas del Camino de Santiago, pues tampoco me voy a extender mucho. Muy bien. Y nada, si hablamos de Albarracín, hablamos de la Fundación Santa María, y bueno, pues cuéntanos. Bueno, vamos a ver, el caso de Albarracín es un caso muy reconocido, sobre todo por la labor desarrollada en gestión integral del patrimonio, con 3 facetas al menos a destacar. Una primera, la importantísima labor de restauración que se ha abordado, arquitectónica y de bienes muebles. De hecho, a lo largo de estos casi 34 años de trabajo, pues se ha creado incluso un centro de restauración que permite salir fuera de lo que es el marco de Albarracín, con la sabiduría acumulada en este largo recorrido, interviniendo en diferentes lugares de Teruel y de alrededores de la provincia de Teruel, incluido Zaragoza, incluso Huesca. Además de eso, pues toda esa activación cultural brutal e importantísima.
la esencia de ese patrimonio a través de la cultura. La cultura es la que marca un poco la singularidad, el pedigrí de ese Albarracín como conjunto histórico medieval perfectamente conservado allá en Teruel, donde atendemos, pues es que hay que situar un poco, hemos de pensar que somos un pueblo de 1000 habitantes y 1000 metros de altura en la provincia de Teruel. Conseguir ser referencia a través de la restauración, como decía, a través de la cultura, y algo mucho más importante, no consiste solo en hacerlo, es que hay que atenderlo después, el después, eso es tremendamente importante. Y en ese después, pues hemos de decir que hoy Albarracín cuenta con unas infraestructuras culturales de primer orden, son 14 infraestructuras culturales diferentes que cuelgan de esa labor de gestión de la Fundación, con 32 trabajadores. Somos una gran empresa. Y esa gran empresa tiene, como todas las fundaciones, un patronato público-privado. La financiación pública, hay que agradecer el apoyo permanente del Gobierno de Aragón y especialmente en este último año, hay que decirlo, decisivo. Por otra parte, hay otros valores de ese patrimonio, también la iniciativa privada que colabora con la recuperación de patrimonio. Ahí está la Fundación Tervaris echándonos una mano, incluso poniendo a nuestra disposición el patrimonio de la Iglesia. Por otra parte, pues creo que es muy importante recordar el largo recorrido. Esto no se hace de hoy para mañana, se ha hecho después de 34 años de trabajo, con un cimiento muy importante de las primeras escuelas taller que sonaban y que recordabas también tú cuando veníais de visita, hace ya pues eso, unos 30 años. Y muy importante el largo recorrido, muy importante lo que yo llamo la lluvia fina. Esto no se hace de hoy para mañana ni de cualquier manera, hay que hacer que la lluvia empape y que vayamos progresivamente trabajando con un equipo armónico de trabajadores maravillosos, algunos de los cuales están con nosotros desde aquellos programas de escuela-taller, con un objetivo claro: posicionar Albarracín y crear un modelo de atención del patrimonio que es hoy un prestigio y una nota distintiva para este lugar de Teruel y de Aragón. Bueno, muy interesante lo que dices, sobre todo el tema ese de ir graduando los proyectos y también el tema de que muchas veces es muy ilusionante sacar un proyecto, pero luego la gestión, el mantenimiento diario es algo que hay que manejar perfectamente, o si no estamos destinados a crear proyectos que luego no van a tener un resultado final. Me gustaría que aprovechásemos el tiempo que tenemos para hablar de las dificultades y de los problemas o de las amenazas que podemos encontrar. ¿Se puede morir de éxito también? ¿Qué me dices, Ana? Sí. Sí, claro que se puede morir de éxito. Sí. Ya te digo, lo ha dicho muy bien Antonio. Al final podemos crear muchas cosas, pero lo difícil es mantenerlas, lo difícil es gestionarlo, lo difícil es conseguir. Hablábamos ahora con otros alcaldes que tienen la misma problemática que pueda tener Alquézar o pueda tener cualquier pueblo pequeño, con pocos recursos humanos y económicos y teniendo que atender pues muchísimas demandas, ¿no? Entonces, morir de éxito, hombre, nosotros muchas veces dices, es que Alquézar está saturado. Pongo a Alquézar porque he venido a hablar, porque soy de Alquézar. Pero hay que reconocer que al final lo que hay que hacer es gestionar ese turismo. O sea, lo que no podemos hacer es que hemos conseguido crear, con la poca población que somos, que 65 empresas de turismo estemos viviendo de eso, 17 restaurantes, 1.200 camas, apartamentos, hotelicos, todo es pequeño. O sea, lo que hemos intentado es que todo sea del tamaño de lo que realmente, o sea, nos diferencia de otros núcleos como Ainsa o como Albarracín, pues que nosotros tenemos lo que tenemos y lo demás es lo que es, el monte, la naturaleza, el río. Entonces, bueno, desde el 82 que nos nombran conjunto histórico-artístico hasta hoy ha sido un camino que, muy bien decía Sara, si no hubiera sido por las instituciones
Alquezar no hubiera podido funcionar, ni Alquezar ni ningún sitio, es que sino dar de la mano. Total. Entonces, hay que buscar el equilibrio, no morir de éxito, no dejar que valga todo. Y claro, a veces lo difícil es ese control exhaustivo que hay que hacer de todas las cosas. Y sobre todo, pues intentar regular en función de las necesidades, de los días, de las entradas, de lo que realmente queramos o no queramos, pues para nuestro patrimonio. Que como te digo es mucho, es que es naturaleza, es patrimonial, es cultural, es personal, es... No es fácil manejar tanto patrimonio, ¿no? También no, me no, imagino que en Albarracín también tendréis dificultades muy similares a las de Alquezar. Sí, yo creo que son similares, por no decir iguales. Iguales, Mira, yo creo que lo más importante es atender ese patrimonio. Lo más importante es que el recurso se mantenga. Y para mantener ese recurso hay que atenderlo, hay que gestionarlo, evitando sobre todo ir 2 por 3 calles y especialmente en lugares pequeños como los nuestros, ¿no? Eso, bueno, pues hemos sabido hacerlo, no sin problemas, que nadie piense que esto es una línea continua que es inagotable. No, con muchos problemas, porque nuestra sociedad es así. Entonces, primer caso es la atención unitaria de todo ese hacer en torno a la recuperación del patrimonio y su activación. Evidentemente tú has subrayado, y yo quiero ratificarlo, el problema es el después, no consiste en hacerlo y hacerlo bien. ¿Y ahora qué haces? ¿Y ahora quién lo atiende? ¿Y cómo se atiende? En lugares marginales, no estamos hablando ni de Zaragoza, ni de Teruel, ni de Huesca, estamos hablando de lugares a los que cuesta llegar, aunque se llega. Importante. Y la atención de todo eso también parece ser que desde Albarracín lo hemos sabido hacer y bueno, pues gestionamos esas 14 infraestructuras. En cuanto al logro, se ha logrado 4.000 personas en actividades culturales, que, vamos a ver, en un pueblo de 1.000 personas, 4.000 personas participando en actividades culturales de todo tipo, cursos, seminarios, exposiciones. Yo el otro día íbamos camino de un concierto y me dice el director del curso de música, dice, que sepas que posiblemente sea uno de los mejores pianistas que hay. Y yo todavía me asombrendo después de 34 años que eso esté ocurriendo en mi pueblo, que haya una serie de conciertos y que el auditorio se llene con 1.000 habitantes, claro. Pero no solo eso, es que hay cursos, seminarios, exposiciones, hay lista de espera para exponer en Albarracín. Eso no ocurría en los años 80, eso ocurre hoy. ¿Por qué? Pues porque se ha creado una referencia del buen hacer en el que todo el mundo quiere estar implicado. El gran riesgo de todo esto, y lo vamos diciendo por aquí, pero es así, se llaman masas turísticas. Hoy, ¿quién se queda en su casa? Nadie. ¿Y dónde van? A los lugares especiales. Y tu pueblo se llena igual que el mío. Y claro que eso es un riesgo, pero tremendo para la puesta en orden del patrimonio. Claro que hay que equilibrar y en eso estamos intentando que el turismo no sea el monocultivo y acabe destrozando la labor de buen hacer durante mucho tiempo. ¿Eso es difícil? Sí, pero habrá que intentarlo, porque la realidad es esa. Hemos de pensar, y nos daban datos hace muy poco tiempo, la Universidad Complutense, el año, no sé si era 2019, 400.000 visitantes. Estoy hablando de un pueblo de 1.000 habitantes, en un conjunto muy pequeño. Claro que eso es una gran amenaza, por supuestísimo. Que nos permite vivir, por supuestísimo. Pero estamos viendo las noticias que están saliendo por ahí. El patrimonio tiene que ser algo diferente a todo eso, no solamente pensando en la economía, sino también en preservar esos valores que nos hacen singulares y que se pueden poner en peligro por esas masificaciones. Visitar Albarracín o Alquézar rodeados de gente sin poder pasar no es callejear ordenadamente y disfrutando de lo que tanto esfuerzo ha costado preservar. Es lo que estamos viendo hoy en día. Hay ciudades como Venecia y cascos históricos de toda Europa que se están convirtiendo en parques temáticos, que la gente, los que vivían ya no pueden vivir porque no soportan ese mare magnum humano de estar permanentemente con visitantes. ¿Cómo se puede controlar esto? ¿Cómo se puede dosificar?
Es verdad que es un equilibrio complicado de hacer, porque no puedes obviar la parte económica que te trae también. Yo estoy de acuerdo con Antonio. Al final, como cualquier proyecto que emprendemos, especialmente desde las instituciones, hay una rentabilidad social y una rentabilidad económica, y las dos cuentan. Y está claro, yo antes daba cifras de la motivación de los turistas que vienen a Zaragoza. Nosotros cada año, esos datos vienen de un estudio que nos hace cada año la Universidad de Zaragoza, que precisamente ayer lo presentábamos, y entre otras cosas este año hemos añadido, hay una tabla de input-output que te dice qué empleos se generan a raíz de ese turismo. En nuestro caso, pues hay casi 7.000 empleos que se generan directamente por el turismo de Zaragoza. 5.200 están en Zaragoza, pero el resto están en el resto de la comunidad autónoma, porque al final el turista que viene a ver pues nuestros museos, o que viene a ver el Pilar o la SEO, que luego come en casa de Chema, fenomenal, pero es que Chema va a comprar tomates a, yo qué sé, Rosa de Barbastro, o al final es una economía que va más allá de lo que meramente vemos. Por tanto, hay que seguir apostando por eso. Yo soy del Pirineo también, además, entonces, o sea, yo sé que tenemos muchos municipios que viven del turismo y de ese atractivo patrimonial, que es verdad en encontrar el equilibrio. Ha habido que aforar, ha habido que limitar ciertas cosas, pero claro, hay que seguir apostando. Y luego es importantísimo lo que yo hablaba de rentabilidad social, que es a lo que Antonio se refería cuando hablas. Esto es nuestro patrimonio, estas son nuestras raíces, esta es nuestra cultura, y tenemos que hacer que no se pierda. Con el patrimonio físico es a veces más fácil porque se puede disfrutar, pero también está ese patrimonio inmaterial que es importantísimo. Las instituciones nos hemos volcado ahora en la Jota, pero hoy y mañana, por ejemplo, se está celebrando aquí en Zaragoza un congreso de violeros. En Zaragoza tenemos una escuela de violería que ha recuperado el buen hacer de esos luthiers. Yo creo que muy poca gente conoce que la forma que tienen los violines y los instrumentos de cuerda, esa especie de cintura, es la escotadura aragonesa, que se inventó aquí y que se trasladó a toda Europa. Es decir, tenemos un patrimonio inmaterial, que voy a hablar yo con Gonzalo de los sitios, que tenemos que seguir defendiendo, porque si no, no seríamos la sociedad que somos. O sea, que yo creo que es esa parte fundamental. Pero al final también tenemos el problema que tenemos en todos los lados, los recursos, que son finitos. Ese es el recurso principal, y a partir de ahí salen otros. Desde el sector de la restauración, ¿qué dificultades veis? Bueno, han dicho cosas muy interesantes. Es cierto que hay ciudades que se han pasado de frenada y ahora están pagando el precio que les toca. De hecho, ayer había una noticia que en Valencia ya no van a poder atracar grandes cruceros, pero luego hay ejemplos de cosas bien hechas, que tampoco es tan difícil si se gestiona bien. Tenemos ejemplos en Galicia, por ejemplo. Tú a las Islas Cíes, cuando quieres ir, programas tu viaje. Si quieres visitar las Cíes, has programado tu viaje con suficiente tiempo para saber qué día vas a poder entrar en la isla, porque si no, no puedes entrar. Si te vas a alojar, como allí solamente hay alojamiento tipo albergue y tal, pues tienes que tenerlo muy previsto. Entonces, al final es todo planificación. Yo también lanzaría una idea que se habla poco, y me gustaría primero agradecer, por supuesto, que las instituciones han hecho muchísimo, y están haciendo muchísimo. Y el siguiente reto sería acercar también esos grandes sitios patrimoniales, acercarla al segmento de los eventos. Tenemos grandes sitios donde se podrían hacer grandes eventos, y ahora estoy hablando de eventos pues tipo congresos, esos congresos que vienen y traen tanto patrimonio a la ciudad. Pues si además les damos cultura, un poquito de cultura, les enseñamos esos grandes sitios que tenemos, harán que luego vuelvan con sus familias, vuelvan con sus tal, y además la imagen que demos es muy importante. Por eso lo que decís es totalmente así. El turismo que queremos tener lo elegimos nosotros, lo elegiremos entre todos, y para cada uno pondremos nuestras normas. Si la gastronomía que damos es de calidad, traerá un turismo de calidad. Si asociamos rutas turísticas con sitios gastronómicos, con recuperar antiguas recetas o con hacer muestras gastronómicas que vayan unidas a todo el patrimonio, a toda la cultura, daremos una imagen
mucho más coherente del turismo que queremos si nos empeñamos en el turismo de bocadillo y con todo respeto, ¿eh? Y bueno, ya sabéis a qué me refiero todos, ¿no? Y bueno, pues hay muchas clases de turismo. El patrimonio lo tiene que disfrutar todo el mundo, evidentemente, pero con su medida. Y si yo creo que lo ha explicado muy bien, Antonio. Mira, José María, en los sitios pequeños, y perdona, ¿no? En los sitios pequeños y tan atractivos como pueda ser tu pueblo o el mío, hay serios problemas y hay que ponerlos encima de la mesa. ¿Cómo puede ser que no haya camareros, que no haya cocineros, que no haya... Pero no es que no haya, que posiblemente los puedas traer. Claro, y hablando de calidad, es que para dar esa calidad necesitas un servicio que no tienes. Pero se añade un problema más, y eso lo estamos viendo todos ahora, que parece que no se puede hablar de estas cosas. Mire usted, es que llegan al pueblo suponiendo que tengan trabajo, van a trabajar y no tienen dónde alojarse. Es el gran problema. ¿Por qué? Pues porque todo el escenario es turístico. Estoy poniendo el dedo en la llaga, yo lo sé. Parece que queramos ver problemas. No, es que queremos resolver esos problemas para que nuestros lugares continúen siendo lo que hemos querido que sean, ¿no? Lugares muy especiales. Y no hay alojamientos para los trabajadores. Todos son viviendas de uso turístico. Eso es un grave problema. Los conjuntos históricos, no de Aragón, de toda España, los conjuntos históricos especialmente sensibles y especialmente atractivos, pues se están transformando solo en escenarios turísticos. Eso es un grave problema sobre el que tenemos que insistir para intentar resolver la avalancha, ¿no? Porque efectivamente hay que dar de comer bien, pero para eso necesitas un buen servicio y necesitas que el personal tenga unos alojamientos en condiciones y que haya viviendas de uso normalizado para los trabajadores que van a trabajar. Y ese es un serio problema que yo me imagino que en Aínsa tenéis, igual que en Albarracín, igual que en tantos otros sitios que no voy a mencionar, ¿no? Es un problema que me alegro que lo hayas nombrado porque está clarísimo que afecta totalmente a la hostelería, a la restauración, al servicio que se quiere dar. ¿Cómo vas a traer a gente si no tienes dónde alojarla o la tienes que alojar en unos sitios precarios que no vuelve? Entonces, ese es un tema... Desde el gobierno de Aragón se está enfrentando con el tema Lo que está del plan de ocurriendo en vivienda. Ibiza está ocurriendo en la España interior igualmente, ¿eh? No, además hay que intentar fijar población. Para fijar población y poder tener gente que quiera volver al entorno rural, hay que darles calidad de vida. O sea, a ver, la calidad de vida bien entendida, ¿no? Porque esto es la calidad de vida, cada uno la entiende de una manera, pero la calidad de vida bien entendida es que cualquier familia pueda sentarse en el entorno que quiera y evidentemente, si no tiene vivienda, pues ya tenemos la primera carencia importante. Pero se pueden hacer cosas, Vamos a traer ese emprendedor, vamos a traer a los emprendedores de las zonas que quieran instalarse, vamos desde los ayuntamientos a ayudar a que, o las comunidades, o bueno, las diputaciones, o bueno, el Gobierno de Aragón, a hacer esas zonas que igual no hay que hacerlas en la vivienda del trabajador, igual no tiene que estar en el centro de Albarracín, igual se podría hacer, bueno, pues unas zonas habitables de otra manera, unas residencias tipo, bueno, pues con todas las comodidades del mundo, que fueran factibles para decir, bueno, con alquileres asequibles exclusivamente para operarios. Y que desde luego tengan calidad, si no tampoco van a ir, a vivir en un cuchitril tampoco va a ir nadie. No. Efectivamente. Soluciones hay y yo creo que sí que se están adaptando y que se están poniendo encima de la mesa, evidentemente, y está clarísimo, el patrimonio es un recurso de primera línea y si se hace bien, todavía más, pero evidentemente eso lleva aparejo una serie de problemas que están aflorando y que hay que resolverlos y yo creo que en la línea sí que se está, la verdad. ¿Algún apunte más, Alejandro, sobre este tema o sobre los retos? Bueno, en cuanto a la masificación del turismo en general se habla del sentido negativo. En nuestro caso, por el Camino de Santiago, por el ramal norte, que estudiamos nosotros y que hicimos un plan director con el Gobierno de Aragón, casi el objetivo era aprovecharse, no, pero intentar impulsar ese camino aragonés frente a la masificación que tenía el camino que pasa por Roncesvalles, por Navarra. Son dos caminos que están muy cercanos,
y los dos son de una belleza natural excepcional. Sin embargo, nos encontramos que por Aragón solo pasan unos 2.000 peregrinos y Roncesvalles, pues ahora mismo casi desde el Gobierno de Navarra también hablaban de que les vendría bien que el camino aragonés tuviese más visitantes, porque a fin de cuentas también acaba desembocando en Navarra, pero que observan esa masificación excesiva por Roncesvalles que casi lo convierte en un parque temático, en supermercados, digamos que está perdiendo ese carácter natural del Camino de Santiago. Efectivamente. Bueno, pues tenemos que ir concluyendo. Os agradezco que hayáis aportado estas visiones que son muy certeras de esta gestión económica del patrimonio y bueno, pues que es un abrir boca de lo que va a ser esta jornada de visibilización de la gestión del patrimonio. Muchísimas gracias a todos por venir. Gracias a vosotros por invitarnos. Vale. Qué bien moderas, tío. ¿Sabes cuál es tu sitio? ¿Y tus sitios? ¿Qué tal? ¿Qué os apetece un coffee break o preferís almuerzo? El vídeo. Madre mía. No me han avisado, Pedro. ¿Qué tal? Somos muy amigos. No, no somos muy amigos. Pero bueno. Sí. Artlist.io. 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 Muchas gracias. No he hecho nada, pero agradezco el aplauso. Ahora sí, un coffee break, ¿no? O almuerzo. Tú eres de almorzar más, ¿no? Longaniza y eso. Qué ordinario. Venga, vamos todos a almorzar y luego hablamos de más historia, más patrimonio. ¿Cuál es tu época preferida? ¿Cómo? La actual, ¿verdad? Eso es ser práctico. Muy práctico. ¿Por dónde es el café? ¿Colombia? ¿Brasil? ¿Por aquí? Por ahí, por la Puerta Colombia podéis salir los que queréis tomar un buen café. Y Brasil también. Es buen café, Brasil.
En la cuadra, es esclavo yo de
ahora sí, oye, que nos están viendo por streaming también, que no soy solo. Hola vosotros. Sí, aquí seguimos. Os mandamos un beso y un aplauso, vamos, esos que nos están viendo. Vale, os dejo. Bueno, pues vamos a continuar con el avance, ¿no? Histórico. Nos quedamos en la prehistoria. Sigo aquí con las herramientas. Gloria, si quieres seguir disfrutando de la tecnología, ahí te la dejo. Vaya herramientas. Habíamos dicho que de la edad del hierro, y esto no sé en qué yacimiento, en el yacimiento de Oyoki, no sé, puede ser. No ha venido, ¿no, Pedro? No está por aquí, me mata. Pero a mí, de las épocas históricas que más me gustan, los griegos. Bueno, ya se fue la antigua griega, estaba hablando de la pijosofía. Pijosofía, sí. Estoy seguro de que mis ancestros, no sé cómo se dice, José Luis, ancestros. Mis ancestros, alguno tenía que haber griego y sobre todo un pijósofo. Recuerdo uno, Fabiólides de Gomina, un tal Fabiólides de Gomina, ¿no lo conocéis? El que inventó la lógica pija, vamos a ver, yo os lo voy a enseñar. Por ejemplo, cuando un pijósofo tenía dudas, decía, ¿perdona? A ver, cuando tenían dudas decía, vuestros antepasados probablemente eran pastores de cabras allí en Tracia. Dudas, ¿perdona? Luego se asombraban ante la verdad y decían, ¿en serio? A ver, no tenéis antepasados griegos con clase, estilo y elegancia. Pero cuando realmente llegaba la verdad, o sea, cuando descubrían la certeza, ¿sabéis lo que decían? La lógica, quiero decir, la lógica era lógica, ¿no? La lógica era o sea. ¿Dudas? ¿Perdona? A ver, vamos a hacer lógica, o sea, ¿no? Las cosas, o sea, para explicar las cosas. Te entraban dudas y decías, ¿perdona? Y ante la sombra hacías, ¿en serio? Porque la verdad siempre era un te lo juro. Eso es la pijosofía, son las bases de los pijósofos. Me encanta Grecia. Los griegos ya sabéis que pasaron del mitos al logos, o sea, del mitos al logo, a la marca. Eran de grandes marcas, ¿no? De hecho, batieron sus propias marcas en maratón o en los Juegos Olímpicos. Eran gente de marcas de moda, ¿no? Jasón y el vellocino de oro, ¿no? Eso era vestirse de moda. O Heracles y su león de Nemea. Incluso Alejandro Moda, por ejemplo. ¿Eso que llevas no es de Alejandro Moda? De Zara, por favor. Qué ordinario. Nada, había que vivir epopeyas. La epopeya era clave si querías tener estilo y elegancia en la antigua griega. Estoy hablando de los grandes epopeyes de la época. Odiseo, Popeye incluso fue también, ¿no? Estoy hablando de la Odisea. Aquella epopeya en la que Ulises pues nunca llegó a la Penélope, ¿no? Habían cerrado ya la Penélope. Se quedó en la Calipso tomando un gin tonic. ¿No? Veo que no controláis de los griegos. ¿No te gusta el mundo griego? ¿Griego o francés? ¿Cuál te gusta más? Bueno, en fin. Pero a mí la epopeya que más me gusta es la Gran Liada. La Gran Liada. Mira, voy además a usar estas herramientas para hablaros de aquella época mitológica donde el gran Homero nos describió qué es lo que pasó bajo esas murallas. ¡Héctor! ¡Héctor! Héctor, tío, venga, baja ya. Has hecho bogey, tío. Te quedan 2 hoyos y el último es para ti. No te quedes en el búnker. Venga, vamos, baja. Por favor. Uy, ¿he sido dos? ¿Quién ha sido? ¿He sido dos o has sido tú? ¿He sido dos? Venga, abre la boca, por favor. Héctor, tío, venga, vamos. ¿Y vosotros qué hacéis aquí? Venga, iros al oráculo, al oráculo. ¿Cómo que por dónde se entra? Al oráculo por detrás, por detrás. Dejadme solo, aquí le espero.
Aquí le espero. Héctor, venga, tío. Voy a llamar a la poli. A la polis, quiero decir. Voy a llamar a la polis. Dejadme un telemaco. Gloria, déjame un telemaco. No, un telemaco. Pero que no seas bárbara, anda. Por favor. ¡Hala, Gloria! ¿Sigues a Medusa? ¡Qué fuerte! Si es amiga mía. ¡Héctor! Pero venga, al oráculo, dejadme solo. Estos de Esparta, por favor. ¿Cómo que no? ¿De dónde sois? ¿De Almudévar? Por favor. Vamos a llamar. ¿Llamamos a Medusa? Son estos monstruos mitológicos, a mí me encantan. ¿Vosotras? ¿También? ¿Sois monstruos? ¿Adefesios o de eso o qué? Ay, Medusa. Hola, Medusa. ¿Cómo estás? ¿Cómo? Me dejas de piedra. ¿En serio? ¿Pero todavía sigues con Pitágoras? Pues si estás siempre con catetos. ¿Y te ha propuesto un triángulo? Oye, ya te lo dije, pero... No, hombre, no, tiene su punto. Arquímedes tiene su punto, te lo dije. Y siempre te ha apoyado. ¡Héctor! No, estoy aquí en Troya, sí. Ay, no, que me duele el talón. Por lo de las guerras médicas, sí. Tengo que ir a la Quirón. Me hice un seguro privado. ¿Cómo? ¿A cenar esta noche? Es que me pillas... ¿Dónde quieres ir a cenar? ¿A Creta? Un asco Creta, tía. Vamos al puerto. Sí, el puerto de Atenas. Bacalao, Homero, lo que tú quieras. Bacalao, Homero. Oye, perdona. Héctor, tío, venga. Venga, iros al oráculo, al oráculo. Sí, a ver qué te has hecho. ¡Hala, qué bien te queda! Se ha hecho un pelo a lo afro, a la Afrodita. ¿Dónde te lo has hecho? ¿En el Peloponeso? ¡Qué pava! Oye, sí, escúchame, no te pongas jónica. No te sofocles ahora, tía. Sí, no te preocupes. ¿Cómo? ¿En serio? A Écuba, que le han quitado la custodia de los hijos. A Medea igual. A Medea igual. No, no me da igual, digo que a Medea igual. Chica, no te pongas jónica. Medusa, Medusa. Vaya, ha colgado. Toma, Gloria. Héctor, voy a llamar a la polis. O mejor aún, Odioseo, trae al caballo. Se acabó, se va a enterar. Ya sabéis lo que decían los griegos, que a caballo de regalado no le mires el vientre. Eso decían los griegos. Héctor, mira lo que te... ¿Y esto? ¿Pero qué es esto? ¿Quién ha dejado esta caja aquí? Héctor, ¿es tuyo esto? No, es de Pandora. ¿Pero esto es un regalo para mí? ¿La abrimos, sí o no? Un momento, ¿sí o no? Os ofrezco 10.000 dracmas y nos olvidamos de la caja. 10.000 dracmas o caja. Subo a 20.000. Apartamento en Mykonos. Apartamento en Mykonos, 20.000 dracmas y nos olvidamos de la caja. ¿Sí o no? ¿Caja? ¿Abrimos la caja? José Luis, ¿la abrimos? Es la de Pandora, tú verás. A ver. ¡Oh! Dejasteis escapar todos los males, pero dentro solo quedó la esperanza. Hope en inglés, ¿sabes? Hope. Hay que tener esperanza en esta vida. Hay que tener esperanza de encontrar un antepasado vuestro de vida desahogada. Acordaros de esos guerreros griegos, los hoplitas, hopli, esperanza. Hopi, 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 hopi. Esa es la clave. Ay. Es un caso de éxito el que vamos a ver a continuación. Que no me acuerdo de quién va a salir ahora. Iñaki. ¿No? Pepe Iñaki. Bueno, Pepe Nacho. Nacho Rollo de Arampi, por favor, que nos va a hablar de un caso de éxito. ¿Con qué? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Con qué héroe griego te identificas tú? Homero. ¿Eh? Bacalao no, Homero. Pero héroe, ese un héroe, Aquiles. Aquiles. Sí.
pues aquí te dejo yo a ti y yo me voy a mi apartamento en Mykonos. Muy bien. Venga. Venga. Ay, perdona, ¿me recoges? Gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a la Dirección General y a la Consejería la amable invitación y agradecer a amigos, colegas y compañeros su presencia en este acto. Voy a hacer un recorrido rápido y extenso por lo que ha supuesto la declaración del arte rupestre de Aragón junto con otras 6 comunidades autónomas como patrimonio mundial. Y vamos a empezar sin más dilación. El arte rupestre mundial como patrimonio está extendido por los 5 continentes del mundo y es un arte excepcional y representa toda la prehistoria y protohistoria de la humanidad en todos estos territorios. Está integrado en sitios naturales privilegiados y engloba muchísimas técnicas y estilos. Y desde hace más de 40 años está presente en todas las declaraciones de la UNESCO. Vamos a empezar haciendo un poquito de historia. En 1996, que es el punto de partida del documento Arampi, prácticamente no existía nada. Y cuando digo nada, en Aragón no llegaban a 50 yacimientos los conocidos, era una representación artística prácticamente desconocida. La gente oía hablar de Altamira, pero poco más. Había una escasa protección y evidentemente había una falta de protección, de documentación y sobre todo de divulgación. El 15 de marzo de 1996, las 6 comunidades autónomas implicadas decidieron empezar algo que la gente nos tachó prácticamente de locos. Era la primera vez que se iba a hacer en España un estudio de arte rupestre de semejante calibre y únicamente por parte de las administraciones autonómicas. En prácticamente año y medio se hizo el documento, se presentó a la UNESCO, se hizo la evaluación en 1997 y un año después, en diciembre, se declaró. Esta es la portada del documento que hubo que llevarlo en un pequeño camión porque cada comunidad autónoma presentaba 7 u 8 volúmenes en DIN A3. Ya os iré contando cómo fue el documento Arampi. En el año 97 no había prácticamente nada digital. Las fichas las diseñó la Dirección General con un Macintosh de los pequeñitos para que se hagan una ligera idea del esfuerzo. Las fichas era a base de fotocopias en color, cortarlas con una tijera y pegarlas en las plantillas que iban haciendo. Aún así, se consiguió el primer inventario del arte rupestre de la península ibérica, solo del arco mediterráneo, con casi 800 sitios. Y Aragón, de 50 sitios que cuando me encargaron empezar en los trabajos técnicos, de 50 pasamos a 163 repartidos en 36 municipios. Bueno, el 5 de diciembre de 1998 se declara Patrimonio Mundial el arte rupestre, el Arampi. En principio esa declaración no es nada más que un marchamo de calidad, algo de promoción, no tiene repercusiones legales, salvo la asunción de responsabilidades por parte de las diferentes administraciones implicadas. Para eso se creó el Consejo de Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica, el CARAMPI, con la idea de coordinar las actuaciones de esas 6 comunidades autónomas y con la obligación de que con el tiempo teníamos que presentar en común un plan de gestión. Bien, como pueden ver en el mapa, esta es a la derecha el reparto en el año 1998 del arte rupestre, de la declaración. Prácticamente
englobaba 1/3 de la península ibérica y es, si lo comparamos con el resto de declaraciones de Europa, es la más amplia en territorio y en conjuntos declarados. Pero claro, a partir de ahí empezó el trabajo del Gobierno de Aragón en Aragón. Y ha sido un trabajo arduo, pero muy ilusionante. De los 163 sitios, en 6 años se pasó, prácticamente se duplicó, 332 sitios, con las diferentes épocas, y en 2019 ya teníamos casi 600. Pero es que a finales de 2022 han pasado ya a más de 650 sitios que están todos ellos declarados como bienes de interés cultural. Hay que aclarar que solamente es patrimonio mundial los 163 sitios que se declararon en 1998. Es una lista cerrada y la UNESCO se niega a ampliarla, a pesar de que tanto el Estado español como las comunidades autónomas han insistido en ampliar esa declaración, porque han aparecido yacimientos mucho más importantes de los que se presentaron en esta primera declaración. Para todo esto se han hecho muchísimas reuniones, como pueden verse ahí, a lo largo de los años, en las que Aragón siempre ha estado representado. Bien, y vamos a entrar ya de lleno en lo que es el arte rupestre en Aragón. Se extiende prácticamente por toda la geografía. En Huesca se desarrolla sobre todo en el Pirineo y en el Prepirineo, como pueden ver ahí muestras, el Vero, Sierra de la Carrodilla, Castilla-en-Roy. En Teruel, con parajes tan excepcionales como Albarracín o el río Martín o la Fenellosa en los puertos de Beceite o el Bajo Aragón. O incluso en Zaragoza, la provincia de Zaragoza, que tradicionalmente había sido muy parca en hallazgos, está dando auténticas sorpresas. Por ejemplo, en Mequinenza, donde tenemos más de 50 yacimientos con arte rupestre, o en el Bajo Aragón, o en las serras ibéricas del sudeste de Zaragoza, o en Salvatierra de Escá, donde se ha encontrado un conjunto con más de 11 yacimientos de arte rupestre. Aragón, como ya he dicho antes en la entrevista a la televisión, en su territorio tiene representación de todos los estilos artísticos. Aquí están todos y aún hay nuevos que han ido apareciendo. El arte paleolítico, el levantino, el esquemático y el lineal geométrico. Prácticamente engloba desde la prehistoria más antigua, estamos hablando de 30-35.000 años, hasta prácticamente el siglo XIX-XX con arte rupestre actual. Una visión muy rápida de los principales yacimientos, hallazgos. Evidentemente el arte paleolítico, que es un arte de cazadores-recolectores y que su máxima representación la tenemos en la cueva de la Fuente del Trucho, que es uno de los yacimientos más importantes de todo el Pirineo, tanto francés como español. Actualmente inventariadas hay más de 400 figuras. Del arte levantino, pues, ¿qué les voy a explicar? Está repartido por todo el territorio, incluso en zonas que no pensábamos. A 30 kilómetros de Zaragoza hemos encontrado arte levantino y está en todas las zonas donde hay soporte geológico adecuado, es decir, roca sobre todo arenisca o caliza, que es el soporte, porque la mayoría de los abrigos, salvo algún caso concreto, algún covacho, están en abrigos al aire libre. Aquí ponemos las Olivanas, Muriecho, Cañada de Marco, Val del Charco, Galamarga. Habría que añadir muchísimos más, los nuevos de Alcañiz, Olomar, Enfallo, muchísimos más que evidentemente por razones de espacio y tiempo no podemos incluir. Arte esquemático, lo mismo, ocupa todo el territorio, absolutamente todo el territorio, tanto en pintura como en grabado, y también en cuevas, algún covacho y sobre todo en abrigos al aire libre. Es un arte ya que se situaría entre el neolítico y el bronce y que
está asociado a pueblos ya agricultores y ganaderos. Yacimientos más importantes, pues los Estrechos, Doña Clotilde, Mayata, Gallinero o los conjuntos de Salvatierra o Mequinenza, por citar solo una pequeña representación. Pero en Aragón fuimos la única comunidad autónoma que desde el primer momento apostamos por aplicar la ley 1685 y la de Patrimonio Cultural Aragonés sensu stricto, es decir, toda manifestación, como dice la ley, de arte rupestre en cueva, abrigo o al aire libre, sea de la época que sea. De ahí que tengamos tantos yacimientos. Y, entre otras muchas cosas, tenemos hallazgos sensacionales de arte prelevantino, en la Caña Marco, que luego lo veremos en grande, de arte de la Edad del Hierro o pintura incluso de la Edad del Hierro, que ha documentado y que permitió demostrar que los cascos de Aratis tenían representación esquemática en abrigos aragoneses, que es esa representación excepcional con un casco con alas como la de Aratis. Y, por supuesto, arte de medieval y posmedieval. Voy muy rápido porque no quiero que me pille el tiempo. Voy a señalar dos ejemplos excepcionales que han aportado el arte rupestre aragonés. La mejor escena de recolección de miel que hay en este momento en España, que era la cueva de la Araña, pues ha sido ampliamente superada en calidad, en cantidad y en estado excepcional de conservación por este abrigo que hay en Castellote, con una excelente escena de un trepador por una cuerda trenzada con paralelos exactos actuales en Indonesia. Se sigue recolectando la miel exactamente igual que hace 7.000 años. Y aquí tenemos el ejemplo, la pintura, el calco, abajo hay unos seres con un canasto que están recogiendo la miel, en fin, es una escena sensacional. Abrigo que todavía no está protegido, pero que es muy inaccesible también. Y otra escena que es propia de Aragón, son las escenas de guerreros con bumeranes, llevando bumeranes, que se pensaba que eran para la caza, pero no, es para la guerra, es para la lucha. Y la prueba la tenemos en documentación del siglo XIX y de comienzos del XX en Australia. Los guerreros entre las tribus luchaban con bumeranes y llevaban 2 o 3 bumeranes cada uno, pero claro, algunas veces los perdían o le daban al fulano y evidentemente necesitaban más armas. Esta es una muestra excepcional que Aragón es primordial en este aspecto. Bien, pasamos un poco al tema de protección. Hay 2 legislaciones básicas, 3 en realidad, la Ley de Patrimonio Histórico Español y la Ley de Patrimonio Cultural Aragonés. Y también, excepcionalmente, la Ley de Parques Culturales de Aragón. Ahí está en una serie de gráfico de barras todo lo que tiene que ver con el arte rupestre en cifras. A lo largo de 4 órdenes, 2002, 2011, 2013 y 2020, se han incluido más de 600 yacimientos ya declarados como bien de interés cultural y de ellos más de 200 tienen su entorno de protección. Un ejemplo, por ejemplo el de Mar del Obispo en Alcañiz, de cómo se hace la topografía y una incoación de un expediente de entorno de declaración. Que luego esa inclusión en BIC supone el poderlo integrar en los parques culturales, en los parques naturales, en los espacios protegidos y también en los PGUs de los ayuntamientos, lo que le daría ya una protección a nivel legal exhaustiva. Pero hay un tema del que me quiero extender un poco más, que es el tema del arte rupestre relacionado con los 4 parques culturales que se declararon precisamente por la exclusividad de la aparición de arte rupestre, que son el del río Vero, el del río Martín, el de El Maestrazgo y el de Albarracín. En esos 4 parques, entre el 70 y el 80% de todo el arte rupestre de Aragón está englobado allí. La mayor parte de los visitables, por no decir casi todos los visitables, están protegidos físicamente. Pero además se cuenta con guías especializados, con guías publicadas
incluso en algunos se ha completado el corpus. El corpus es una herramienta imprescindible. Y además, precisamente en los parques ha habido un incremento sobresaliente de hallazgos que se han ido incorporando precisamente a la riqueza patrimonial de dichos parques. Vamos a hacer un recorrido riovero con una serie de manifestaciones de arte rupestre y la delimitación del parque. Cuenta con infraestructuras, tanto museísticas como de centros de interpretación, como de señalética para poder visitar todo el parque, al menos las zonas con arte rupestre, y cuenta con un montón de actividades, tanto pensado desde el punto de vista educativo, como desde el punto de vista social, con visitas organizadas, como organizando, por ejemplo, el Campeonato Europeo de Arco o de Propulsor, que se celebra todos los años con notable éxito. El río Martín, que tengo una especial vinculación con José Royo, también tocayo mío y amigo desde hace muchísimos años. Prácticamente iniciamos la andadura con Pepe Andrés también de este parque. De hecho, la primera exposición que se hizo la realizamos él y yo hace muchísimos años. También donde hay, salvo arte paleolítico, hay una representación completa de arte rupestre en este parque. Tiene una infraestructura, a nivel de infraestructuras, posiblemente sea uno de los parques más completos, con museos monográficos, con centros de investigación, con bibliotecas, con una señalización extraordinaria, con rutas senderistas perfectamente marcadas, que además son visitadas por miles de personas al año, como se puede ver ahí en la foto, se organizan cantidad de excursiones, donde hay reuniones científicas y cursos prácticamente casi cada 2 años, y visitas y actividades educativas. Y sobre todo, es un parque que ha publicado muchísimo, tanto de guías como trabajos científicos, con un corpus, el único completo y terminado, que ahora estamos pensando en actualizarlo, cosa que es importantísima de cara a la difusión internacional del bien. Y el Parque Cultural de Albarracín, lo mismo, con diferentes representaciones de arte rupestre, con unas infraestructuras también suficientes para poder visitar el parque, con buena señalética y con un montón de actividades tanto nacionales como internacionales. Una visita que hicieron un curso de la UNESCO con chavales, en el que estuvimos ahí acompañándolos y comiendo al aire libre con ellos, y que fue un éxito. Y por último, el Parque Cultural del Maestrazgo, con una problemática específica porque es un territorio amplísimo y muy difícil de gestionar por ser 40 y tantos pueblos o municipios los implicados. Hay menos arte rupestre que en el resto, pero posiblemente porque no se ha buscado o no se ha encontrado, porque sí que están saliendo cosas. Y pasamos de la protección legal a la protección física, que es necesaria en aquellos puntos en los que va a haber visitantes. No puedes dejar el arte rupestre el albur de la buena voluntad del 95, el 96, 97% de los visitantes. Siempre hay un mínimo porcentaje de personas que, como decía Antonio Beltrán, no saben recogerse los cuernos y van rozando con ellos por las paredes. Entonces, bueno, desde el primer momento se adoptó un criterio de reversibilidad y de adaptarnos a cada territorio. No hemos hecho un modelo de cerramiento estándar como algunas comunidades, sino que hemos ido adaptando a las necesidades de cada lugar. Y una cosa muy importante que el Gobierno de Aragón y nosotros desde siempre hemos intentar que haya accesibilidad para todo el mundo. En Val del Charco así estaba el cerramiento en el año 98 y así está ahora. Puede llegar una persona con silla de ruedas, con cualquier persona con una debilidad física, y puede llegar hasta dentro del abrigo. Se han cambiado todos los carteles y ahora evidentemente es un yacimiento más que digno. Además se hizo una intervención de conservación. O en Albarracín, donde se han hecho senderos adaptados para personas
con problemas físicos y que pueden llegar hasta el mismo abrigo y ver tranquilamente las pinturas rupestres. También hay, en el río Martín también hay. Y algunos otros proyectos para zonas donde no había absolutamente nada, se han cerrado varios abrigos y se ha hecho un sendero con toda la señalética y además con una pequeña monografía para apoyar esa visita. También lo hicimos gracias al programa FITE con la coordinación y dirección de la Dirección General. Aspecto muy importante, la difusión, tanto científica como divulgativa, en revistas especializadas, en congresos, en exposiciones, revistas, en monografías, en corpus, en algunas monografías excepcionales, en algunas publicaciones, en algunos congresos como el que hicimos para las jornadas técnicas para la gestión del arte rupestre, que tuvo un éxito tremendo, o el proyecto didáctico para la enseñanza del arte rupestre a los niños de primaria y secundaria, que fue un éxito absoluto porque es la única zona de Aragón donde se enseña el arte rupestre en las escuelas, en la zona del río Martín. Y ahí está el folleto. Y por último, ya para concluir este apartado de difusión, el inventario, el corpus que se realizó el Gobierno de Aragón, incluyendo el arte rupestre hasta el 2010. Quedaría hacer el segundo tomo del 2010 hasta la fecha, que, bueno, ahí lanzo el dardo para que lo coja la directora general, que estamos dispuestos en cualquier momento. Muy importante en todo el arte rupestre ha sido la difusión de las llamadas nuevas tecnologías, que ya no son nuevas, llevan ya 20 años funcionando, pero todavía seguimos llamándoles nuevas tecnologías. Para la documentación del arte rupestre básicamente son dos. Se ha pasado de dejar de poner el plástico y calcar encima al escáner 3D o en este caso la fotogrametría digital terrestre, que está dando unos resultados excepcionales. Este yacimiento vas al mediodía y no se ve absolutamente nada. Pero absolutamente nada. De hecho, yo cuando voy tengo que ir luces rasantes porque si no, no lo ves. Bueno, pues ha salido un yacimiento del bronce final, comienzos de la del hierro, excepcional, con más de 100 figuras en la que hay carros, hay escudos, hay armas, que lo hizo además con presupuesto de la Dirección General. También, además de la conservación, de la protección física, también se ha intervenido en una decena de abrigos para recuperar este patrimonio que por vandalismo o por el paso del tiempo estaba deteriorado. Siempre utilizando a buenos profesionales, excelentes profesionales con reputación internacional y siempre procurando la mínima intervención y la reversibilidad y utilizando materiales totalmente naturales. Esto es la lista de los yacimientos, creo que hay alguno más nuevo, básicamente en los que se ha intervenido. Y aquí ponemos ejemplos para que se vea la diferencia del antes y el después, en Val del Charco de la Gamarga. Allí habían utilizado cera virgen para que se vieran mejor las pinturas y quitar la cera virgen que tapaba las figuras, pues fue un trabajo de 2 restauradores durante más de un mes allí en el campo, para recuperar estas magníficas figuras. O la Fenillosa, de cómo estaba en una jaula a cómo está ahora con un cerramiento digno y lo mal que se veían y lo bien que se ven ahora después de la intervención de nuevo cerramiento y limpieza. O la Cañada de Marco, donde se nos estaba cayendo o se nos está cayendo literalmente un abrigo por un problema estrictamente geológico y donde tuvimos que arrancar piedras que estaban cayéndose y volverlas a poner ancladas al abrigo para que, bueno, de hecho, cómo estaba y cómo ha quedado el abrigo de la Cañada de Marco. O el plano del Pulido, con una jaula que le hicieron en los años 80 y ahora con un cerramiento totalmente nuevo, con señalética y con indicación. Y con la intervención de limpieza que estaba absolutamente, bueno, y se ven arriba las manchas negras de óxido, había una grieta que estaba colándose todo el agua y todo esto ahora se ha recuperado.
Bien, como ya he dicho antes, aquí hay dos pequeñas muestras de cómo los nuevos hallazgos han ido rellenando todo el espacio geográfico aragonés, tanto en pintura esquemática como en pintura levantina, pero también en yacimientos paleolíticos o en yacimientos de la Edad del Hierro, de los que hay ahora inventariados como 20 y tantos. Un descubrimiento absolutamente excepcional. Grabados infrapuestos a pintura levantina en la Cañada de Marco. Es uno de los poquísimos ejemplos peninsulares, porque este tipo de grabados sí que han salido en Valencia, pero no infrapuestos a pintura rupestre levantina, lo que demuestra que ese famoso hiatus que se hablaba entre el final del arte paleolítico y el comienzo del arte levantino en realidad no existió. Nunca se dejó de hacer arte rupestre a lo largo de la prehistoria, y los nuevos hallazgos lo están demostrando. El Cantalar, Olomar, Alcañiz, la Fo de Zafrané o Cuevetas de Polluelo. Algunos de los ejemplos, podríamos citar muchos más, de hallazgos que se han realizado después de la declaración de Patrimonio Mundial y que merecerían por sí mismos estar incluidos en esa lista. Son yacimientos excepcionales, todos ellos declarados, la mayoría tienen su delimitación de entorno y todo, pero desgraciadamente no están. O este conjunto magnífico de Salvatierra de Escá, donde en ese farallón, ahí se ven, hay nada más y nada menos que 11 enclaves con arte rupestre esquemático de estas calidades, asociado además a cuevas con enterramientos de la Edad del Bronce. Y ya estoy terminando. Hay dos afecciones importantes al arte rupestre, además del posible vandalismo que también puede haberlo. Aragón hasta ahora nos estamos librando bastante porque no hay semana que no aparezca en la prensa algún yacimiento vandalizado en Castilla-La Mancha, en Castilla y León. Aquí hasta ahora nos vamos librando, pero sí que es verdad que hay ejemplos un poco peligrosos. Por ejemplo, en el Cantalar, en Villarluengo, una mina o una cantera de extracción de piedra ornamental que afecta al entorno de delimitación. De hecho, es la primera vez que un juzgado nos echa atrás una delimitación y hemos tenido que volverla a hacer nueva para adaptarla a la sentencia. Es problemático, sobre todo no porque la extracción está relativamente alejada, pero el polvo que generan las sierras mecánicas sí que puede provocar afecciones a largo plazo. Y un tema importante, los incendios forestales. No voy a hablar de cambio climático porque incendios forestales ha habido siempre, desde la prehistoria, pero sí que es verdad que es muy peligroso y tenemos yacimientos importantísimos, toda la Sierra del Albarracín. Los abrigos están entre los pinos, en los pinares. En este caso, en los comienzos del siglo 2004-2009, hubo un incendio forestal que arrasó 4.000 hectáreas en el término de Mequinenza. Milagrosamente, el abrigo con la muestra de pintura esquemática se salvó, pero fijaos cómo quedó el paisaje. Esto pasa en un yacimiento menos protegido o que el viento lleve el fuego y el calor hacia las pinturas y estaríamos ahora llorando la pérdida. Y con esto ya termino y creo que me ajusta bastante bien. Con el último trabajo que he hecho la Dirección General, que me tocó preparar el pliego técnico y justo me jubilé, que fue la recopilación de la documentación y su paso a una nueva base de datos con la digitalización tanto de imagen como de todos los datos que tenía, que lo hizo nuestro compañero Héctor Arcusa. Y ya simplemente para terminar, y esto sí que lo quiero leer porque creo que es importante, el arte rupestre es un bien extremadamente frágil. Como patrimonio mundial se posibilita una mejor gestión y el desarrollo local a través del turismo cultural. La colaboración entre administraciones, investigadores y profesionales debería desarrollar una correcta gestión de este bien. Por supuesto, las nuevas tecnologías deben ayudar a mejorar la documentación y sobre todo la protección. Esa documentación debe dirigirse hacia el conocimiento exhaustivo del bien y a la realización de propuestas asequibles que conlleven la intervención,
la conservación y su difusión. Y por último, el objetivo final debe ser controlar el deterioro de este bien y su conservación, así como su accesibilidad para el disfrute de la sociedad, que cada vez más demanda productos culturales de calidad. Y con esto, y deseando no haber sido muy peñazo, me despido y doy las gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Nacho. Encantado. Tenemos a Pedro Picapiedra, Pablo Mármol y Nacho, Sí. Nacho que ni pintado. Sí. Ya Oye, me podrían incluir como ¿qué patrimonio objeto mundial. De toda tu carrera, ahora que has dicho que estás Sí. jubilado, pues se te ve, Sí, no sí. sabría datarte. Sí, pues. Yo no sabría datarte. Pero, ¿qué objeto más curioso te has podido encontrar en un covacho de estos? Muchos. La verdad. Solo uno. Sí, uno. Bueno, dos, venga, va. Bueno, a ver, Valdelcharco tengo una especial querencia porque fue todo un riesgo. Por primera vez en Aragón se intervenía físicamente en un abrigo. De hecho, tuvimos muchísimos problemas, incluso legales, porque nos denunciaron y tal. Se han hecho pruebas científicas después y todos los tratamientos no solo han sido efectivos, cada vez está mejor el abrigo. Sí. Y se han hecho intervenciones, incluso hasta se ha engravillado el tramo del camino porque había un camino. ¿Qué objeto te has encontrado? Bueno, objeto la pintura. Evidentemente las representaciones de Valdelcharco son sencillamente excepcionales. Podríamos resumir tu Y el otro yacimiento y la otra pintura que también me dejó absolutamente patado fue uno de los nuevos de Alcañiz, que ahora mismo hace menos de unos meses se han cerrado, que es el arquero más impresionante de todo el arte rupestre levantino español. ¿Y en tu casa qué pinturas tienes? En mi casa la voy a pintar ahora. Estaría guay. Bueno, conclusión, que en aquellos tiempos, en la prehistoria, para sobrevivir había que tener altas miras. Sí. Había que ser un poco pijo, ¿no? Eran muy listos. Altas miras, si no, no pintabas nada. No. Te fulminaban con un boomerang de eso. Me ha dejado alucinado lo de los boomerangs. Sí. Lo de los Oye, quisiera regalarte este objeto. Muy bien. Prehistórico. No, esto, si no, luego yo. Muchas gracias, Nada, Nacho. encantado. Ha sido un placer. Adiós. Gracias. ¿Quieres agua? Nacho, No, ¿quieres no. agua? Yo voy a beber un poquito de agua. Agua mineral. Bueno, ahora ya está mejor el agua de Zaragoza, ¿no? Se puede beber, o lleva mucho cal. No lo sé. Es que yo no bebo cal. ¿De qué os reís? Yo no bebo cal. ¿Tú bebes cal? No bebo cal. No sé si están por aquí. ¿Están por aquí? ¡Bebo cal! Cigagna, patrimonio Aragón. Cigagna, patrimonio Aragón. Cigagna, babagi, chibaba. From the day we arrive on the planet and blink and step into the sun, there's more to see than can ever be seen, more to do than can ever be done in the circle of life, and it moves us all through despair and hope.
Es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá hoy en el auditorio? Misterio no, porque vamos a hablar de nuestro patrimonio. Vamos todos. La 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 la. Será ese día ideal que ya nunca se olvida. Podré reír y cantar y bailar disfrutando la vida. Olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá hoy en el auditorio? Misterio no, porque vamos a hablar de nuestro patrimonio. La 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 la. Misterio no, porque vamos a hablar de nuestro patrimonio. Muchísimas gracias, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo lleváis la mañana? Bien, ¿no? ¿Qué tal? ¿Habéis descansado? ¿Os habéis instruido? ¿Habéis recibido toda la información necesaria de nuestro patrimonio tan rico? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Sí, ¿no? Porque queda la tarde aún, ¿no? Queda la tarde. Bueno, pues vamos a hacer este pequeño break, además también acompañados por nuestro querido Rafa Maza y su Fabiolo. Un fuerte aplauso para él, porque es único. También es parte de nuestro patrimonio. Bueno, amigos, B-Vocal, estamos aquí, para los que no nos conozcáis, para aportar esa esencia que tiene el patrimonio también, ¿no? Porque la diversidad es otra de las características que tiene Aragón, en todos sus rincones, en todos sus aspectos, en todos sus detalles. El patrimonio es tan rico e inabarcable en Aragón, amigos. Nosotros también intentamos ser diversos. Lo que vais a escuchar aquí son como los sonidos de Aragón, sorprendentes, únicos, porque creeréis escuchar ritmos, baterías, bombos, platillos. No será una batería, amigos. Ese será Carlos. Bueno. La de cositas que se pueden hacer con la boca y yo sin enterarme. En fin, bueno. También creeréis escuchar ritmos profundos surgidos como las cuevas del arte rupestre de Aragón, amigos. Esas grutas de las que surgen sonidos ancestrales. Un contrabajo, voces oscuras. No, amigos, no será un contrabajo. Ese será Juan Luis. Hola. Ahí va. Amigos, el arte mudéjar, esos aspectos tan adornados en cada uno de los detalles arquitectónicos. Amigos, creeréis escuchar incluso sonidos difíciles de imitar con una voz, imposibles, como esos artistas tan delicados que construían esas obras. ¿Una guitarra eléctrica hecha con la voz? No será una guitarra, amigos. Ese será Satur.
Pero, amigos, la naturaleza, la cultura, la historia, el patrimonio de Aragón, sobre todo es emoción, como las voces que podéis escuchar también hoy. Amigos, sonidos emocionantes, por supuesto, sensuales, sensitivos, casi podríamos decir sexys. Ese seré yo. Sexy. Augusto. Oh, yeah. Bueno, amigos, y en Aragón estamos preparados para cualquier contingencia siempre, cualquier cosa sobrevenida que nos pueda sorprender. Nosotros estamos preparados, tenemos sonidos para todo, amigos. Una urgencia, que venga una urgencia. Fermín. Bueno, y como lo que os hemos traído hoy aquí, hemos empezado con sonidos de la selva, sonidos naturales, ancestrales, sonidos salvajes. Aragón es todo eso. Amigos, y ahora vamos con el ritmo. 2, 3, va. ¡Venga esas palmas! Yo soy el rey del jazz saxofón, el más mono rey del swing. Más alto ya no he de subir, y eso me hace sufrir. Yo quiero ser hombre como tú, y en la ciudad gozar. Como hombre yo quiero vivir, ser tan mono me va a aburrir. Oh, quiero ser como tú, quiero andar como tú, hablar como tú, a tu salud, a mí, si el fuego aquí me lo traerías tú. Nico, mira, yo te voy a enseñar la riqueza del patrimonio de Aragón a través de los sonidos de la trompeta. Y tú me enseñas cómo es el secreto de ese patrimonio. Suena bien rico, como el patrimonio de Aragón. Quiero ser como tú, quiero andar como tú, hablar como tú, a tu salud, y a mí. Si el fuego aquí me lo traerías otra vez, si el fuego aquí me lo traerías tú. Y esto y muchas otras cosas es Aragón. ¿Por qué? Porque nos sentimos orgullosos de lo nuestro. Y este pasodoble que hemos convertido en un swing, que vais a escuchar a continuación, habla de nuestra tierra, de nuestra gente y de cómo somos los aragoneses. Soy de Aragón. Soy de Aragón, la tierra noble, la de los claros torrentes, con sus motas sonrientes y sus mozos como el roble, orgullosos y valientes. Verde llanura aragonesa, que el Ebro riega su paso, convirtiendo el prado
abrazo y después de voto beso a la Virgen del Pilar. Soy de Aragón, del crisol de la raza de España, y es mi canción como el fuego que abraza mi entraña. No hay ocasión que a mi patria bendita no alabe. Soy de Aragón, donde es sangre y es luz la canción. Y en mi tierra no se sabe de mentiras ni traición. Soy de Aragón, soy de Aragón. Y es mi canción. Soy de Aragón. Gracias. Y nuestro patrimonio inmaterial, la Jota. Aragón, la más famosa, es de España y sus regiones. Aragón, la más famosa, porque aquí se halló la Virgen y aquí se canta la jota. Y aquí se canta la jota. Es de España y sus regiones. Por eso cantamos los de Aragón, cuando enamoramos tan dulces son. Y en la lid sabemos quiere decir que vencer debemos o bien morir. Por eso cantamos los de Aragón, cuando enamoramos tan dulces son. Y en la lid sabemos quiere decir que vencer debemos o bien morir. Por eso cantamos los de Aragón, cuando enamoramos tan dulces son. Y en la lid sabemos quiere decir que vencer debemos o bien morir. Quiere decir que en guerra vencer debemos o bien morir. ¡Viva Aragón! Su patrimonio. B vocal, hombres de Comaño o nearcantares. Fuerte aplauso para los bailarines Hugo y Alejandra. Hugo Vigüesa y Alejandra Azpeleta. Bueno, fantásticos.
Y Rafa Maza, fenomenal, Bueno, bailarín a mí me queda todavía... ¿Todavía? Sí. Pero se tienen que ir a almorzar, ya sabes. Sí, nos aligera tenemos que ir. tú también. Sois vosotros los que no almorzáis. Tú también comes. Yo almuerzo con ellos. Fabiolo también come, estaréis señoras y invitados. señores. Lo hemos descubierto. Pero cuido la línea, ¿no? Hombre, eso Bueno, ahora está de moda la dieta paleolítica, ¿eh? Cuidado. No, va en serio, esto existe, la dieta paleolítica. Luego te la cuento. Nos vemos. Gracias. Bueno, nos quedan muchas charlas esta tarde. Espero amenizarlas porque, bueno, si antes he hablado de Grecia, ahora toca... Bueno, ahora no, después de comer. Hablaremos de Roma, estamos en Kaiser Augusta y me gustaría hacer... ¡Uy, que he perdido el personaje! ¿Perdona? ¡Qué pavo! No, me gustaría hacer un pequeño homenaje, sobre todo al teatro romano que tenemos aquí en Kaiser Augusta, porque encontraron un papiro donde pues, una obra del siglo ya tardoantigua, una obra del siglo III o IV, y se ha encontrado la obra y parece ser que sí, que os quiero dar una primicia de qué es lo que se representó en el teatro romano de Kaiser Augusta allá por el siglo III. ¿Oka? ¿Nos vamos a comer? Venga, os espero luego.
Pues sí, y además hemos disfrutado del spa, del espacio increíble que nos acoge el Auditorio de Zaragoza. Y bueno, vamos a continuar con nuestras lecciones, ¿no?, de historia. Hemos hablado de la prehistoria, de la época clásica en Grecia y, por supuesto, como os he prometido, vamos a hablar de Caesar Augusta, esa ciudad maravillosa romana fundada en el siglo... ¿Cómo? No sé qué dices. Y como le he dicho antes a José Luis, no solo se encontró un manuscrito encontrado en Zaragoza, también se encontró un papiro aquí mismo en el Teatro de Causare-Gustano, ¿no? Una obra de teatro del siglo III, no sé si se hacían obras de teatro entonces. ¿Conocéis algún autor del siglo III, la época tardo-antigua ya casi? Pues sí, encontraron uno en un latín refinado. Sabéis que al teatro no solo iba la plebe, también iban las familias patricias que ocupaban los mejores puestos. Familias patricias. Si no eras patricia, entonces no eras nada. ¿Tú cómo te llamas, perdona? ¿Cómo te llamas tú? De la Fundación Amantes. Patricia, ¿ves? Ella sí viene de esa generación. ¿Y tú? Lucía. Uy, lo siento. No, probablemente fueras de la plebe y te sentaras allá arriba. Pero sí, quiero representaros esta obra de teatro que se encontró en Zaragoza, ya te digo, en un papiro encontrado en Zaragoza, en el Teatro Caesar Augustano. Hoy presentamos Corazón Latino. Soy Marco Antonio, más conocido en Miami como Marc Anthony. Esta tarde nombrará a mi hijo Vespasiano nada más y nada menos que pretor, el mismísimo emperador Fabiolus Maximus. Ahora reclamo la presencia de mi gran amigo Horacio. Buenas tardes, pues yo soy Horacio, soy amigo y senador. Y como senador he venido a cenar a la casa de mi gran amigo Marco Antonio para celebrar que esta noche el emperador Fabiolus Maximus nombrará pretor nada más y nada menos que a su hijo Vespasiano. Ahora me gustaría reclamar la presencia de su preciosa mujer y esposa, la señora Lucrecia. Buenas tardes, soy Lucrecia, soy la esposa y la mujer de mi marido Marco Antonio. Yo estoy muy contenta porque esta noche el emperador Fabiolus Maximus va a nombrar pretor a mi hijo Vespasiano, mi pequeño Vespa, que cumple hoy 20 años. Estoy muy contenta. Y ahora me gustaría reclamar la presencia del general de los ejércitos romanos y las legiones, el gran Escipión el africano. Buenas noches, amigo. Soy Escipión el africano. He venido hasta Roma para celebrar que mi amigo Marco Antonio y su esposa y amante y mi amiga Lucrecia está muy contento porque esta noche nombrarán pretor a su hijo Vespasiano. Estoy muy contento. Y ahora reclamo la presencia de... Bueno, que comience Corazón Latino. Es maravillosa, Horacio. ¿Qué oda es? Pues creo que son las 4:15 según Dion Casio. Pues qué contentos estamos todos, señor Marco Antonio, que hayamos venido aquí a celebrar que su hijo Vespasiano no más que va a ser nombrado pretor por el gran emperador Fabiolus Maximus. Y como senador hemos venido a cenar y este banquete que nos ha preparado, pues estamos muy orgullosos. No más que preparó un ternasco exquisito y un nerón con jamón excelente. Mire, por aquí llegan el resto de senadores.
les presentaré, vienen por orden. El primero que viene es el primus inter pares, el señor Augusto. Señor Augusto, póngase usted cómodo. Y segundo secundiano y terco ternario. Cuarto quintiliano y quinto quintiliano Culio. Permíteme que salude al señor Culio, pues estudió conmigo en el foro. Y señor Culio, ¿se acuerda de mí? Oiga, yo no soy el señor Culio, yo soy el señor Sexto Sexiano. Ay, disculpe, señor Sexiano, si le di por Culio. Yo pensaba que era usted el señor Culio. También llegó el Septimio. Oiga, no se ponga usted tan severo. Mire, y Antonino no dice ni pío. Adelante, Octaviano. Señor Octaviano, ¿no Viano? Octaviano, no Viano. Se ve que está con agripa. A ver si se recupera. ¿Y usted? ¿Noviano? Tampoco Viano. ¿Y el décimo? ¿Dónde está el? Ah, el décimo lo traje yo. A ver si hay suerte. Sí. Pues qué contentos estamos todos de celebrar que su hijo Vespasiano va a ser nombrado nada más y nada menos que pretor por el emperador Fabiolus Maximus. Ah, por cierto, señor Marco Antonio, se comenta y se dice que su hijo Vespasiano, pues, ¡no es su hijo! ¿Pero qué dices, Horacio? Anda, atienda al resto de senadores. Lucrecia, esposa mía, qué bella estás hoy, esta mañana. Por cierto, ¿dónde está nuestro hijo Vespasiano? Vespa se fue al Coliseo, motu proprio. ¿Cómo que motu proprio? ¿Desde cuándo Vespa tiene motu proprio? ¿No se fue en cuadriga? Lucrecia, te noto extraña esta mañana. Escipión, acércate. Gran Marco Antonio, me alegro mucho de... Espera un momento. Gran Marco Antonio, me alegro mucho de estar aquí. He traído leones de César Augusta para celebrar en el Coliseo. Para celebrar en el Coliseo que tu hijo va a ser nombrado pretor. Traigo leones de César Augusta, leones de primera. Bueno, de segunda. Señor Marco Antonio, es un placer estar aquí. Basta, Marco Antonio. Saluda también, digo, Escipión, saluda a los... Lucrecia, te noto extraña esta mañana. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede, dices? Marco Antonio, me tienes encerrada en esta domus desde hace siglos, por favor. No hemos salido ni siquiera de vacaciones a visitar Alejandría. Y además se comenta y se dice por ahí, Marco Antonio, que tu hijo Vespasiano no es tu hijo. Lucrecia, te has vuelto verdaderamente loca. Escipión, acompáñame, iremos al foro. Ay, por favor, bella Lucila, estoy harto de mi marido, pero muy harto. Ya sabes que están siempre hablando de sus cosas y yo no puedo. Lucrecia, por favor, digo Lucila, esclava mía, acércate. Y también que se acerquen mis otros esclavos, Flácido, Flatulencio, acércate. Ya sabéis que quiero venerar a mi marido. O sea, venerar no, Lucila. ¡Quiero envenenar a mi marido! Porque creo que algo malo le va a suceder. Vos sos reboba, Lucrecia. ¿Le pides a tu matrona, Lucila, que yo envenene a mi marido? ¿A tu marido quieres que yo le envenene? Quiero decir, ¿qué estás vos diciendo? ¿Estás loca? Toda la plebe sabe que tu hijo, Vespasiano, no es hijo de Marco Antonio. Hace 20 años que huyó hasta Hispania el verdadero padre del hijo, Escipión el africano. ¿Vos crees que la plebe es reboba? Pero te prepararé el veneno. Andate allá, no te mire Horacio. Siempre envenenando, siempre envenenando. Lo primero que hay que hacer es preparar un huevo de culebra, pero no de cualquier culebra, de un culebrón. Otro huevo de pompeyo y agua de tarazona. Mezclamos bien y acá está el veneno. ¿Querés probarlo, Flatulencio? Flácido.
Cuidado, acá llega Escipión y Marco Antonio. Querido Escipión, ves que todo lo que se habla de mí en el foro son tonterías que no... ¡Oh! Horacio, mi gran amigo Horacio, ha sido envenenado. Horacio, Dios mío, ¿qué digo? Dios es míos, dioses míos. Necesito explicaciones. Escipión, explicaciones. Explicatio non petita, accusatio manifesta. Habeas corpus. In extremis, vox populi in extremis. Referendum put demonium. Peccata minuta. Cum laude mutis Marco Antonio reskin pace impace de finita. Marco Antonio finita. Lo siento, amigo. Dame un abrazo, Marco Antonio. Ven, dame un abrazo, amigo. Lo siento mucho. Horacio era gran senador. Y siempre ven aquí. Gran abrazo, amigo. Marco Antonio, ¿tú eres tonto o qué? ¿No te das cuenta que Vespasiano es mi hijo? Es mulato, tío. Y tú llevas 20 años. Marco Antonio, despierta. Bah. Ahora ya sé, mi hijo es Vespasiano y ha sido nombrado pretor por el emperador Fabulus Maximus. Hijo mío, ven aquí, Vespa, amigo, ven aquí. Oye, papi, yo quiero romanizarme, ser tribuno de la plebe y en el circo yo besarte. Yo quiero bailar, apretor, en el parking del Coliseo. Me hice esclavo yo de tus besos, eres cum laude del perreo, mare magnum todo tu cuerpo. Me quitaste el centurión en la cuadriga de Cicerón, y allí toda la plebe nos vio, allí voy a ser tu gladiador. ¡Arriba mi plebe! Y bailamos juntos, apretor, perreando duro, apretor, carpe diem puro, apretor, y de la emoción creo que me ha dado un apretor. Vamos mi plebe, que sea Vox Populi, arriba. Bailamos juntos, apretor, perreando duro todos. Apretor, carpe diem puro, apretor, y de la emoción creo que me ha dado un apretor. Pues ya veis que se sigue hablando en latino, ¿sí o no? Ay, pero se acabó, se cayó el imperio y luego llegaron las hordas bárbaras, ya sabéis, los unos, los otros, los gerundios que vinieron andando, los alanos, los suevos, los alanos que entraron por detrás, luego los ostrogodos, los visigodos, Fabio Lorico I, ese rey visigodo que fue derrotado por Rafa Maza en la batalla de Sotogrande. ¿No? Los que sabéis historia sabéis de esto, ¿verdad? En fin, eran tribus bárbaras que vestían como vosotros, con abrigos de polipiel y eso. Se perdió la clase, el estilo, la elegancia. Se perdió el espíritu de Roma. Roma, R-O-M-A. Pero vosotros, ¿qué leéis? R-O-M-A, A-M-O-R, amor. Ay, luego llegará la Edad Media con José Luis Corral y ya... Todo eso cambiará, ¿no? Para estar por encima de la media había que ser un caballero.
y probablemente mis antepasados lo fueron. No sé si los tuyos. Villano. Y con la Edad Media llegó el Camino de Santiago, ¿no? O muchos caminos de Santiago. Es que hay tantos caminos ya que no se sabe si son de Santiago, de Pedro o de vete tú a saber. Hay tantos. ¿Cuál es el verdadero Camino de Santiago? ¿Nos lo vais a contar? ¿Lo habéis hecho? Eso es lo primero. ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? Bueno, ¿y la próxima que lo vas a hacer? Estamos hablando del camino, ¿eh? No sé qué estás pensando tú. ¿Tú estabas hablando del camino? ¿No es que estás mirando aquí todo el rato? Andrés, ¿no? De apellido, Juan Antonio Potoki. Ah, mira. Tengo una amiga que se llama Elsa, que se llama como tú. Sí, tiene el mismo apellido, probablemente seáis igual de bárbaros. ¿Eh? ¿Cómo? No sé qué dice. ¿Veis? Todo lo invadieron hordas bárbaras. Pero bueno, Gloria, ¿tú también vas a hablar del camino? Yo es que viajo más en jet privado. A mí eso de caminos me queda ya antiguo. Pues adelante, subir y hablamos del camino. ¿Camino? Ah, tú eres Andrés, claro. El que va a moderar. Vamos a intentarlo. Pues adelante. Venga, un aplauso, animaros. Ay, madre, qué risa. Gloria. Tú en el medio, ¿no? No. Sí. ¿Qué pasa si me quedo? ¿Qué pasa si me quedo? Sobra una silla, te puedes quedar. Sobra una silla, ah. Sí, sí. Y hay preguntas para ti también, si hace falta, ¿eh? Bueno, voy a ser discreto, que yo tengo mi parte. Aquí. Ah, mira, estáis ocupando vuestros lugares. Tú siéntate aquí a mi lado. ¿En medio? ¿Un hueco en medio? O aquí, ¿Y tú da ahí igual, moderador? no te preocupes. No, tú aquí. Aquí, en medio. No, sí, no, no, que que da sí. igual. Aquí. ¿Sí? No, 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 no. Así os veo. Rafa, si quieres. No, esto para el peregrino. De peregrino vosotros tenéis poco, ¿eh? Se os ve. No habéis venido aquí. Bueno, venga, me quedo un poco y venga, va. Madre mía, Claro que así sí. se hace camino. Sí. Bueno. Veo que la asistencia esta tarde no es un poco menos de afluencia que esta mañana, pero yo creo que estamos bastante para hablar del Camino de Santiago y ver qué pasa en cada una de las comunidades autónomas por los que transcurre. Estamos hablando, o vamos a hablar hoy, del Camino de Santiago francés. El Camino de Santiago francés, que ya conoceréis, que ya se ha dicho esta mañana, tiene una doble acepción. Por un lado es patrimonio mundial y por otro lado es el primer itinerario, el primer gran itinerario cultural europeo. Nos sentamos aquí con representantes de las comunidades autónomas por donde discurre el Camino de Santiago. Son directores generales de Patrimonio Cultural y en el caso de Castilla y León, director general de Turismo. Tendría que haber también participado nuestro buen compañero, amigo y además muy colaborador, Ignacio Apezteguía, pero justamente ayer nos comunicó que hoy tenía un compromiso en el Parlamento navarro y que imposible. Con lo cual lo echaremos mucho de menos y se lo recordaremos cuando lo veamos en algún acto, ¿no? Compartimos con todas las direcciones generales trabajos y reuniones del Consejo de Patrimonio Histórico del Estado. Compartimos reuniones del Consejo Jacobeo. Y si alguien tiene que hablar hoy cómo está el Camino de Santiago, el Camino de Santiago francés en España, desde luego son ellos. Ellos y Fabiolo. Bueno, bueno, no sé si creo que está clara cuál es del bien del que vamos a hablar, ¿no? El Camino de Santiago francés, que discurre por las comunidades autónomas que hemos dicho, desde luego es un elemento de éxito, ¿no? Todos conocemos personas que han hecho el Camino de Santiago, que lo han recorrido, que lo han disfrutado, que lo han padecido, con experiencias favorables, menos favorables,
experiencias interiores, espirituales, y desde luego es un referente, ¿no?, en lo que es el aprovechamiento del patrimonio cultural. Sabéis que además el camino no solo es el camino y todos los bienes asociados a él, que también forman parte de este patrimonio mundial. Tenemos la experiencia de Galicia, la experiencia de Nenusa, María del Carmen Martínez, entre nosotros Nenusa, buena amiga y magnífica directora general. El Camino de Santiago en Galicia es un referente, es el lugar donde se organiza, donde apareció esos años sacobeos, donde tenemos todos la referencia en el éxito del camino. ¿Qué nos podrías contar de cómo se gestiona ese camino? Ese camino que hay muchos actores implicados, la sociedad por un lado, la administración por otra, diferentes ámbitos de la administración, turismo, patrimonio cultural. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. En primer lugar, agradecer al Gobierno de Aragón la invitación a participar en esta mesa con todos mis compañeros, que somos todos muy conocidos y responsables en este ámbito competencial. Para Galicia, y me imagino que, que para el resto de España, el Camino de Santiago es una vía de peregrinación. Su origen religioso y espiritual, pues lógicamente ha evolucionado y en estos momentos, pues abarca otras inquietudes y otros intereses, bien desde el punto de vista cultural y patrimonial o incluso medioambiental, como una ruta para caminar de extraordinarios valores culturales y naturales. Como representante de la Dirección General de Patrimonio Cultural, asumimos la competencia de la protección y de la conservación de estos caminos de Santiago. Para nosotros, los caminos de Santiago son bienes patrimoniales que tienen, lógicamente, definida su ámbito territorial y su ámbito de protección. Tenemos rutas, como sabéis, reconocidas por el texto normativo, por nuestra Ley de Patrimonio Cultural, 9 rutas oficiales, y se determina también la posibilidad de que se reconozcan aquellas otras que puedan llegar a tener el carácter de rutas jacobeas históricas. Por tanto, es un ámbito, desde nuestro punto de vista, de una relevancia extraordinaria. Tenemos alrededor de 1.500 kilómetros con todas las rutas que en estos momentos están declaradas y con una preocupación importante para la administración pública como poderes públicos responsables de todo lo que está vinculado a su protección y conservación. Todo ese territorio, franja del camino, territorio histórico y zona de amortiguamiento, todo él está, todos los expedientes sometidos a autorización de la Dirección General. Con lo cual os podéis imaginar el volumen impresionante que tenemos de expedientes y además tenemos un órgano colegiado que es el Consejo Asesor de los Caminos de Santiago, que este órgano nos ayuda al examen de los expedientes y, lógicamente, a establecer un dictamen favorable o desfavorable con respecto a las intervenciones que se hacen en el Camino de Santiago. Con lo cual, el ámbito y la conservación y la protección para nosotros es una prioridad y los esfuerzos de la Xunta de Galicia se centran lógicamente en ese aspecto y después, como no, en el aspecto que le corresponde a la Agencia de Turismo de Galicia,
que es a la que realmente pues, le compete la difusión, divulgación y la conservación física de lo que son los tramos del propio camino. Muy interesante. De todo esto que has dicho, sobre todo esta última parte me parece muy diferenciadora, ¿no? de quizás de la comunidad autónoma de Galicia con el resto. La existencia de esta empresa pública asociada al gobierno, a la Xunta de Galicia, que se dedica a la difusión, al desarrollo turístico también de ella, y que le da un plus, ¿no? Quizás a los caminos de Santiago en Galicia. Aprovechamos que tenemos aquí al director general de Turismo de Castilla y León, que no es solo director general de Turismo, sino que además es comisario de los caminos de Santiago en Castilla y León. Y digo de los caminos de Santiago, ¿no? Porque en Castilla y León, además de transitar el camino francés, pues ellos tienen una gestión particular, conjunta, diferenciada, entre lo que es el camino de Santiago francés y el resto de caminos históricos, ¿no? ¿Nos podrías explicar cómo se conjugan esas diferentes competencias entre cultura, patrimonio cultural, turismo y ese comisariado que ostentas? Sí. Bueno, si me permites, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Gracias particularmente a Gloria. En segundo lugar, lo has dicho muy bien, le damos tan importante importancia en Castilla y León a los caminos de Santiago. Tenemos alrededor de 2.000 kilómetros de caminos de Santiago tradicionales e históricos, además del camino francés. Le damos mucha importancia. El camino francés va alrededor de entre 400 y 400 kilómetros en Castilla y León. Acabamos de publicar en el mes de enero el plan director del Camino de Santiago francés a su paso por Castilla y León, porque consideramos que, por supuesto, tenemos dos referencias, y me van a permitir que lo diga, dos referencias, por supuesto, con todo mi respeto al paso por Roncesvalles, que es esa entrada por Santa Cristina del Somport, en el Sumus Portus, y la Catedral de San Pedro de Jaca. No se puede entender el Camino de Santiago, en mi modesta opinión, y lo digo no como director ni de turismo ni como comisario de los Caminos de Santiago, sino fundamentalmente como peregrino, si no tenemos en cuenta ese eje Santa Cristina de Somport, San Pedro de Jaca, Fromista y el Camino de y la Catedral, la tercera Catedral de Santiago, después de las dos primeras que se desarrollaron en Santiago. Pero es que además de lo dicho, consideramos, con todo mi respeto al resto de las comunidades, como parte del alma del Camino de Santiago su paso por Castilla, por las tres provincias que componen Burgos, Palencia y León. Tanta importancia le damos al Camino de Santiago que tenemos un comisariado, tenemos un consejo asesor del Camino de Santiago, tenemos un plan director del Camino de Santiago, vamos a encargar otro plan director del resto de los 14 caminos directores tradicionales e históricos de Castilla y León, y la próxima edición de la de Edades desde el Hombre, a las cual os concito a todos los presentes, se va a desarrollar en Villafranca y en Santiago de Compostela, en las dos localidades donde existe dos puertas del perdón, en el cual se ganaba el privilegio judicial, y en nuestro caso es desde el siglo XII, es decir, que es importante. ¿Cómo lo gestionamos? Pues lo gestionamos de la manera que se puede gestionar tantos caminos. Por un lado, quedar claro que nuestro Camino de Santiago axial, nuestro eje es el Camino de Santiago francés. Cuanto mejor le venga al Camino de Santiago francés, mejor le irá al resto de 14 caminos
de Santiago de la Comunidad de Castilla y León, y teniendo en cuenta que tan importante, como ha dicho la directora general de Galicia, es todo lo que tiene que ver la protección, como también la difusión y promoción, pero teniendo en cuenta una cuestión que para mí es clave. El camino, por lo menos lo digo como peregrino, el Camino de Santiago es una vía de espiritualidad. Como director general que tengo, que soy de turismo, mi obligación es convertir al peregrino de hoy en turista de mañana de todos los recursos que tiene Castilla y León, y al turista de hoy, con todos los recursos que tiene patrimonial Castilla y León, en el peregrino de mañana. Pero el día que perdamos la consideración del Camino de Santiago como una vía esencialmente peregrina y espiritual, habremos empezado a cavar el foso de la culminación del Camino de Santiago de la manera que se ha concebido, por lo menos no del siglo IX, sino por lo menos de 2 o 3 siglos después, desde que se concitaron estos 2 magníficos reyes, o 3, que fueron Ramiro I de Aragón, Alfonso VI, los 2 procedentes de Sancho el Mayor, por cierto, enterrado en Oña, en el monasterio de Oña, en Burgos, para concebir un camino de Santiago que se deslindara de los caminos del norte que transitaban hasta Iria Flavia. El Camino de Santiago es un camino espiritual, es el eje fundamental de peregrinaje durante siglo. El resto de caminos son caminos también a Santiago, con importancia, pero siempre será complementario a ese primer eje que es el Camino de Santiago francés. Muchas gracias. El caso llamativo de Castilla y León, que tiene un gran número de kilómetros de Camino de Santiago o de caminos a Santiago, es muy similar, en otra escala, al caso de La Rioja. Nos acompaña Roberto Iturriaga, director general de Cultura del Gobierno de La Rioja, y que creo que nos puede hoy dar una primicia en relación a estos otros caminos a Santiago, ¿no? El caso de La Rioja, al igual que el caso de Aragón, es un camino francés declarado Patrimonio Mundial, un camino del norte, que también tiene esta consideración de camino de Patrimonio Mundial, y otros caminos. En el caso de Aragón también tenemos otros caminos a Santiago que no tienen ese reconocimiento de Patrimonio Mundial. ¿Qué objetivos os habéis marcado desde el Gobierno de La Rioja para abordar la gestión de estos otros caminos? Pues muy buenas tardes a todos. En primer lugar, muy brevemente, agradecer también en primer lugar este tipo de iniciativas formativas y de aprendizaje en torno al patrimonio, al Gobierno de Aragón y de manera muy especial a Gloria. Y para mí, como riojano, es un auténtico placer estar en Zaragoza porque, como comentábamos, me siento como en casa. Una vez dicho esto, como bien comentas, en La Rioja tenemos el camino francés, el camino del interior y el camino jacobeo del Ebro, y 2 de ellos ya están declarados bien de interés cultural. Y uno de nuestros objetivos, cuando yo llevo poquito tiempo en la dirección general, era intentar conseguir que todos los caminos que recorrían la comunidad autónoma de La Rioja fuesen bien de interés cultural. En diferencia de mis compañeros, nosotros somos una comunidad autónoma muy pequeñita, pero el Camino de Santiago es muy importante, es una seña de identidad junto al vino, las primeras palabras escritas al castellano y otras muchas cosas, pero el Camino de Santiago, por hacernos a la idea, recorre alrededor de 40 pueblos en una comunidad autónoma que estamos hablando de 174 municipios. O sea, recorre prácticamente La Rioja. Y en esa línea, esta mañana, lo que decías, hemos tenido Consejo Superior de Patrimonio de La Rioja, hemos aprobado la incoación del expediente para declarar bien de interés cultural el camino jacobeo del Ebro, que, como bien sabéis, llega a Zaragoza, Tudela, entra por Alfaro, recorre
concretamente 10 pueblos, hasta llegar a Logroño, donde ya enlaza con el Camino Francés. Entonces, en esa línea estamos luchando en colaboración con asociaciones, con ayuntamientos, con todo tipo de organizaciones y, por supuesto, por parte del Gobierno, para que todos los caminos que recorren la Comunidad Autónoma de La Rioja pronto puedan ser bien de interés cultural. Muy buena iniciativa. Pues sí. No sé si se me oye o no se me oye. Sí. Bueno, Gloria, ya has visto, tenemos una magnífica espejo donde mirarnos, ¿no? Nosotros cuando hablamos del Camino de Santiago en Aragón siempre hablamos de esa posición de desventaja, o que creemos nosotros que es de desventaja respecto a otras zonas del Camino de Santiago en francés, perdón. Pero sin embargo estamos convencidos del potencial que tiene este Camino de Santiago. Gloria, directora general de Patrimonio Cultural de Aragón. Bueno, pues lo primero, buenas tardes. Agradecer que, aun siendo una hora tan intempestiva, estemos todos aquí y los que nos están escuchando también a través de streaming. Agradecimiento sobre todo también a estos directores, compañeros y amigos, director general de Cultura de La Rioja, Roberto, por otra parte a Nenusa, directora general de la Xunta de Galicia, y a Ángel, director general de Castilla y León. Mi agradecimiento por venir, por estar aquí y para poder hablar de algo muy en común que tenemos, que es el Camino de Santiago. Un itinerario que en Aragón lo tenemos pues un poco quizás no abandonado, pero tenemos que promocionar más ese Camino de Santiago. Es realmente un itinerario cultural, es patrimonio y uno de los bienes de patrimonio de la humanidad por la UNESCO, que se refleja en esos bienes que tiene Aragón, y que podemos decir que es la puerta abierta o la entrada desde Europa a lo que es el Camino francés. Desde el Sumo Purtus, que tenemos aquí pues con más de 1000 metros de altitud, quizás es un desafío según en qué meses se puede acceder, pero realmente, además de que es un itinerario espiritual, podemos reflejar que merece la pena solamente por contemplar esa orografía, ese paisaje, esa naturaleza, ese ecosistema que tenemos en esas 4 etapas del camino, con casi 100 kilómetros de recorrido, que es quizás uno de los más pequeños dentro del itinerario del Camino de Santiago, pero que tenemos que darle esa importancia que tuvo y tenemos que invitar a todos los aragoneses a que lo recorramos porque es una experiencia única. El patrimonio, ¿qué es? Un recurso turístico y tenemos que saber aprovechar ese patrimonio. Tenemos desde el Gobierno de Aragón ha habido ya iniciativas en el Camino de Santiago. Desde Turismo de Aragón, en los últimos 2 años han invertido 500.000 euros. Hay también un proyecto, el proyecto Potefa, que además, pues con Francia hemos hecho intervenciones. La última intervención fue hace casi un año de un puente que se ha podido mejorar porque, por las circunstancias atmosféricas que tenemos en esta parte del Camino de Santiago, en este tramo, pues hay muchas ocasiones que tenemos que reparar esos puentes que han quedado en mal lugar, como por ejemplo ahora tenemos el puente de Canfranc. Pero es muy importante que no solamente es un itinerario natural o un itinerario espiritual, sino también cultural. Si queremos conocer el arte del románico, y si queremos conocer también ese centro, ese hospital, Santa Cristina de Somport, como tú has dicho, Ángel, que es uno de los 3 lugares más importantes de la cristiandad, es un monasterio medieval que se han hecho intervenciones, excavaciones ya desde hace unos cuantos años, 2017 creo recordar, pero podemos destacar que tenemos que todavía seguir interviniendo para sacar parte de lo que es del monasterio y para sacar también esa pequeña necrópolis que está. Porque cuando pasamos por Santa Cristina de Somport, tenemos que saber interpretar esa historia que nos está relatando. Tenemos que también saber conocer esa historia que ha ocurrido allí y, sobre todo, poder descubrir todo ese patrimonio que tenemos en lo que es el itinerario cultural europeo del Camino de Santiago. Y no hay que olvidar Jaca.
San Pedro. Ni olvidar tampoco el monasterio de San Juan de la Peña, que es una de las joyas que tenemos también en nuestro territorio. Y Santa Cruz de las Heros, eso es. Si me permites, para hacerlo más dinámico, a ver, yo vengo de Segovia y no quiero andar mucho porque soy una persona de lágrima fácil y me emociono con facilidad. Pero no os queréis suponer la emoción que a mí me embarga el cuerpo cuando veo el ajedrezado jaqués distribuido no solo a lo largo del Camino de Santiago, la imposta del ajedrezado jaqués recorriendo San Martín de Tours de Fromista, construcción, de 1075 por ahí, es decir, repito, estamos lo mismo, Catedral Románica de Santiago con San Pedro de Jaca. A mí me llena de emoción. O cuando veo el tímpano de la Catedral de San Pedro, en una iglesia de Sepúlveda, que es un pueblecito que no queda dentro del Camino Santiago francés, pero donde fue rey Alfonso I el Batallador, a mí me llena de emoción. Y pienso que una ciudad burguesa que se construyó como Villafranca del Bierzo, aplicándoselo el fuero de Jaca para la atracción de los visitantes que recibían en el peregrino que se residenciara allí. Es decir, lo mismo que estamos haciendo los directores generales de turismo, intentar que las pernoctaciones fueran superiores. A mí me emociona y yo siempre recuerdo, y perdona que haya interrumpido, moderador, pero siempre recuerdo a mi querida San Pedro de Jaca. Es imposible visitar o tener toda la riqueza histórica, cultural, espiritual que conlleva el Camino de Santiago si no tenemos en cuenta puntos de referencias, y entre los puntos de referencia, que igual puede ser Unate, la Catedral de Burgos, San Juan Ortega, está por supuesto todo lo que tiene que ver con la Comunidad de Galicia, ese bastión que supone San Pedro de Jaca. Bueno, sí, realmente nosotros desde Aragón creemos que en el potencial del Camino de Santiago francés por Aragón. Una de las cuestiones que ha salido en las conversaciones anteriores, durante la comida y demás, que nos ha dado un tiempo para hablar del Camino de Santiago, es de qué manera se interrelacionan otros agentes, otros actores que también tienen mucho que decir en el camino. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a las asociaciones jacobeas, no solo la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de diferentes provincias, sino esa asociación de municipios del Camino de Santiago que se constituye como una entidad local y que tiene ese estatus. ¿Cómo se le tiene en cuenta o de qué manera en cada una de las comunidades las entendéis o cómo influencian vuestras decisiones su participación? Roberto. Pues mira, nosotros concretamente tenemos una cosa que es maravillosa, que somos muy poquitos. Entonces tenemos la gran suerte de que tenemos un contacto muy directo. Estamos hablando se pide una cita en este caso y estamos con ellos continuamente, no solo con asociaciones, por supuesto, que tienen que ver con lo que estamos tratando hoy, sino con todo tipo de asociaciones del tejido cultural, del tejido por supuesto, patrimonial y ya relación directa también con ayuntamientos, con alcaldes. Salimos a la calle y estamos con los alcaldes y con los concejales. Entonces hay una relación muy fluida con el fin de ayudar. Yo creo que los gobiernos estamos para eso, para ayudar y, por supuesto, buscar puntos de encuentro. En ese sentido, esta iniciativa que comentaba esta mañana viene de ellos, viene de una asociación de Calahorra, que es un pueblo de La Rioja espectacular, y de ahí pues nace todo, de la mano del gobierno. Entiendo que mis compañeros,
o igual es un poco más difícil porque Castilla y León, oyendo al director, la cantidad de caminos, de iglesias, casi que me asustaba solo escucharlo. Así que ánimo y fuerza para seguir en ese trabajo de sacar adelante todo. A ver, en Galicia exactamente igual, o sea, lógicamente las asociaciones, el tejido asociativo es importantísimo en lo que es el Camino de Santiago. Ellos, bueno, pues están viviendo día a día todo lo que es la peregrinación y la acogida, lógicamente, del peregrino. Conocen perfectamente todas sus inquietudes y necesidades, y a través de estas asociaciones es, bueno, pues los organismos que canalizan las peticiones a bueno, pues los órganos superiores que podemos ser la administración de la Xunta. Estas asociaciones representan a cada uno de los ayuntamientos por donde discurre el Camino de Santiago, cuyo número en Galicia es elevadísimo, dada, bueno, pues, la multiplicidad de rutas que tenemos reconocidas como Camino de Santiago, y a través de ellos, lógicamente, y su confluencia es lo que permite una gestión ágil y muy conocedora, yo creo, de la problemática y de las necesidades del camino. En mi caso, yo llevo 2 años, tampoco puedo presumir de mayor bagaje histórico. Nosotros lo estuvimos muy claro. Tenemos 2 fórmulas. En primer lugar, este plan director que os he dicho anteriormente, que presentamos en el mes de enero en el marco de FITUR, precisamente se lo encargamos a la Asociación del Camino de Santiago Federación, que, por cierto, va desde Galicia hasta Aragón, pasando por La Rioja y por Navarra. Son 5.000 socios. Ellos conocían. Hicieron palmo a palmo un recorrido de 700 kilómetros y 202 albergues que tenemos entre los turísticos y lo no turístico. Es muy fácil. Que haced vosotros el diagnóstico de cómo está el camino. Nosotros no somos especialmente intervencionistas, por lo tanto, que fueron ellos los que hicieron el camino. Le encargamos por medio de un contrato y se lo encargamos, ellos lo realizaron, lo estuvimos viendo, y en los 3 puntos que a nosotros nos interesaba: diagnóstico, digitalización y documentación histórica del Camino de Santiago. Digitalización para saber por dónde va el trazado del Camino de Santiago, porque si no, si se lo dejas al albur de algunos, todos se descubren su propio Camino de Santiago particular. Y eso lo primero. Y lo segundo, tenemos este año como novedad una línea de subvenciones a las entidades sociales sin ánimo de lucro. Las bases las sacamos hace 2 meses y la convocatoria, una vez cargado el presupuesto, lo vamos a hacer ahora. Es nuestra forma de contribuir a la gestión del Camino Santiago con esos gestores que considero yo que son muy importantes a la hora de la gestión, me van a permitir, de patrimonio o a la propia de gestión del turismo, que son las entidades sin ánimo de lucro, bien sea fundaciones o bien sea asociaciones. Y esta mañana hemos tenido aquí algún ejemplo de éxito de alguna fundación que gestiona bien el patrimonio y gestiona bien lo que es turismo. Por lo tanto, es nuestra forma de colaborar con ellos. A su vez, con la Asociación de Municipios del Camino de Santiago, que tienen su fuerza, nosotros le damos su protagonismo a través de unas subvenciones a infraestructuras turísticas de entidades locales sin ánimo de lucro, para que puedan hacer señalización dentro de los patrones normalizados de señalización, no que cada uno haga, cada ayuntamiento, cada uno haga lo que sea, que obviamente no puedo por la protección especial que tiene el Camino de Santiago, y también como mejora de infraestructuras que tienen que ver con el Camino de Santiago, tanto turísticas, hosteleras,
como del propio itinerario, mejora del camino, etcétera. Repito, siempre dentro de los patrones reconocidos y aprobados en cualquier proyecto por las comisiones territoriales de patrimonio histórico de Castilla y León. Gloria. Bueno, pues en el caso de Aragón nosotros nos hemos reunido, ¿verdad, Pepe? Y hemos intentado lograr pues, que poder tener, digamos, ese resorte y ese impulso a lo que es el Camino de Santiago aragonés. A través de los municipios, a través de la Asociación también de Municipios del Camino de Santiago, queremos impulsar sobre todo lo que es un comisario para comisario del camino, porque bueno, tenemos como referente a Galicia, La Rioja también y Castilla y León, que de esta manera pues podemos, a través de ese comisariado, se puede promocionar lo que es el camino y se puede también revertir lo que serían esos fondos europeos para poder plasmar y poder tener el camino en las condiciones óptimas que son necesarios tener. Porque una cosa es el patrimonio cultural que tenemos que preservar y conservar, lo que es el Camino de Santiago, y otra cosa es turismo que se dedica a la promoción y a la difusión. Pero creo que tenemos que ir de la mano. Exacto. Tenemos que ir de la mano. No hay otro camino. Eso es. El camino es ir de la mano, porque sumamos. Y si se suma, pues podemos tener recursos económicos para poder tener el Camino de Santiago en las condiciones que todos los peregrinos quieren tener. Está claro que sí, que casi en la totalidad de bienes del patrimonio, una de las fórmulas de gestión incorpora la posibilidad de su utilización turística. Pero en el caso concreto del Camino de Santiago, yo creo que aún es más, ¿no? Que esa posibilidad y esa rentabilidad social mediante el uso turístico. Nos quedan unos pocos minutos y me gustaría cambiar un poco de lo que hemos hablado, porque también vamos a hablar, quería saber vuestra opinión sobre los problemas que pueda tener el Camino de Santiago, las amenazas, ¿no? En muchas ocasiones, dentro del Consejo Jacobeo, dentro de los consejos de patrimonio, se ha hablado de esta consideración del Camino de Santiago como un paisaje cultural, ¿no? que va más allá de lo que es una línea de protección. Nos has hablado algo, Nenusa, antes de esa fórmula, yo creo, máxima de protección jurídica que tenéis en Galicia. Todos tenemos, además de la protección desde el punto de vista del Estado, que ha declarado en su momento conjunto histórico, pero ¿cómo se está tratando la polémica de estas nuevas energías renovables que en algunos casos dan lugar a modificaciones del paisaje, modificaciones de ese paisaje cultural? ¿Nos podéis dar alguna experiencia tenida o alguna fórmula magistral para poder solucionar esto? Sí, a ver, nosotros, como os comentaba, nuestros caminos son bienes patrimoniales. Entonces, nuestro texto normativo contempla como elementos de protección no solo exclusivamente la traza del camino, sino que se define en cada uno de ellos un ámbito que denominamos territorio histórico y una zona de amortiguamiento en algunos de los caminos. Esto, lógicamente, lo que nos permite es pues tener un entorno de protección considerable, porque aparte de la traza, de los 30 metros, incluso en aquellos caminos delimitados con zona de amortiguamiento, podemos llegar a distancias desde el eje de la traza al ámbito protegido pues de 50, 100 o 200 metros. Esos ámbitos están todos sometidos, lógicamente, como os decía, a autorización de la Dirección General. Los técnicos de la Dirección General para la elaboración de los informes disponen de una guía específica que redactamos de protección del Camino de Santiago, en donde perfectamente se ha determinado qué características técnicas debería de tener cada una de las intervenciones y hemos fijado unos criterios y hemos establecido unas instrucciones para que se genere
bueno, pues una protección y lógicamente de forma uniforme bueno, pues, estas intervenciones se lleven a cabo. Con respecto a los peligros, pues sí, evidentemente el Camino de Santiago es una extensión muy importante en lo que es el territorio de la comunidad autónoma. Indudablemente choca o entra en confrontación con determinado tipo de infraestructuras. Esas infraestructuras, lógicamente, tienen que tener, bueno, pues unas evaluaciones, no solo de impacto ambiental, sino también en estos momentos se está introduciendo a través de la petición de UNESCO la elaboración de informes de impacto patrimonial, que refuerza y que lógicamente, bueno, pues permitirá que, por ejemplo, lo que son las visuales desde el camino, bueno, pues tengan una consideración importante a la hora de hacer este tipo, bueno, pues de desarrollos industriales y de infraestructuras, cuestiones que nosotros entendemos que son esenciales. Si queréis abordar. Por comentar brevemente en la línea que comentaba Nenusa. Por un lado está claramente el interés cultural como bien interés cultural, y luego está por otro lado por lo que comentabas. Nosotros en La Rioja, bueno, los que estaban por supuesto en el año 1998 se elaboró un plan de protección especial de protección y de conservación del camino. Y una de las líneas de trabajo que estamos nosotros desde La Rioja es que está actualmente vigente, el del 1998. Estamos trabajando en poner en marcha una actualización de este plan especial de protección para valorar pues, los tramos de camino, lo que comentas de las infraestructuras, porque las carreteras, como es obvio, han cambiado. Nuevas carreteras, nuevas autopistas, vía de tren que pasa por donde no pasaba, ahora es peligroso. Entonces, claro, es un problema importante, pero es un tema importante que creemos que tenemos que trabajar. Y sería muy importante pues, basarnos siempre en la experiencia de los que ya lo están haciendo y esa colaboración entre comunidades que creo que está claro. Yo tengo la suerte de haber disfrutado estos dos consejos de patrimonio, tanto en Bilbao como en La Palma, con mis compañeros directores generales y da gusto porque entre todos podemos llegar a más lejos. Nosotros seguimos diciendo, yo sigo diciendo, la importancia que tiene el Camino de Santiago como eje axial, aunque sea redundante, de la Comunidad de Castilla y de León. En la propia Ley de Patrimonio, yo tampoco quiero adelantarme a nada porque todavía está el proyecto de Ley de Patrimonio, está en las Cortes de Castilla y León, hay un apartado concreto al Camino de Santiago. O sea, eso demuestra la importancia que tiene el Camino de Santiago en cuanto a la protección. Y no solo la protección de lo que es la vía o incluso el dominio, que eso está fuera de toda duda, sino también ir más allá en la protección a la hora de establecer las vistas. Pero una de las cuestiones que a mí, como comisario del Camino de Santiago, más me preocupa y más me ocupa es no solo la protección de las vistas con la energía renovable, bien sea a 100 o a 500 metros. Repito que no me quiero pronunciar, puesto que está en las Cortes y la soberanía reside en ella. Es también la ocupación del propio Camino de Santiago por aquel que quiere que el camino se desvíe para que en su pueblo, y es lógico, en su pueblo la gente pase por el bar, por el hostal y por el hotel o por el albergue correspondiente y por lo tanto le dé vida al pueblo. Eso es quizás como comisario lo que más me ha ocupado, con independencia de aquellos otros que ocupan directamente el camino poniendo determinados chiringuitos, no estoy diciendo un puesto de venta ambulante, sino chiringuitos, como si estuviéramos en una playa del Caribe, para animar el paso, y lo digo con todo mi respeto también, pero con un cierto sorna, de los coreanos, cuyo, por cierto, afluencia ha aumentado considerablemente. Amenazas, para contestar a tu pregunta.
Fundamentalmente 1 o 2, y además voy a introducir aquí una cuestión polémica, pero ya lo hemos repetido en los consejos jacobeos que hemos estado, que he estado, y en concreto el que tuvimos en Santiago de Compostela. 1, la mercantilización del Camino de Santiago, y eso lo dice un director general de turismo. Ojo, Camino de Santiago es una vía claramente de peregrinaje espiritual, entrando por espiritual todo aquello que te sirve como experiencia personal, bien sea cultura, historia o puramente religión, es decir, un concepto amplio del espíritu. Y segundo, el recomendar que los primeros que no mercantilicen sea la Iglesia Católica. Yo estoy absolutamente en contra del sentido que ahora mismo tiene la gestión de la Compostela. Lo digo como forma personal, pero decir que la Compostela se da 90 kilómetros, que es justo la frontera, más o menos, o 100 kilómetros de Galicia, y se te da la Compostela esto, pues hace verdaderamente que se difumine el sentido que siempre ha tenido tradicional e históricamente el Camino de Santiago. Es una postura personal, de la misma forma que también lucho como director general de turismo para que la gente sepa que después de Burgos no se pasa en autobús a León para terminar la parte de Castilla, sino tiene una parte central, el alma del camino de Castilla y León, que es la parte de Palencia. Yo no voy a luchar contra molinos, no se me ocurrirá luchar contra molinos, pero sí por lo menos puedo decir mi palabra y también mis acciones de promoción y difusión de lo que es el Camino de Santiago. Gloria, en nuestro caso hemos quizás sido, respecto a la posible afección por obras públicas y demás, pues bueno, hemos soportado un recrecimiento de un embalse que afectaba en varios kilómetros el Camino de Santiago. Hemos sido también una autovía Huesca-Pamplona que también afectaba en su ramal norte, en la parte norte del embalse de Yesa. Pero afortunadamente eso ha cambiado, ya vemos la luz, ¿no? Quizás podrías explicar cómo están las cosas, cómo ha sido el resultado favorecedor que tenemos ahora para el futuro Camino de Santiago en esa zona del embalse de Yesa. Bueno, pues ahora nosotros en Aragón pues tenemos, por fortuna, ¿verdad? Podemos conservar parte de lo que es ese itinerario del camino. Tenemos un área de protección que además pasan por las comisiones de patrimonio y todo queda de esta manera protegido bajo esas amenazas que puede haber en cuanto a renovables. O también podemos señalar que el camino hace un recorrido por algunas cabañetas que también se hay que proteger, pero sobre todo decir que tenemos unas expectativas altas porque nos hemos reunido con el vicepresidente del Gobierno de Aragón, que tienen una partida económica importante para poder impulsar el Camino de Santiago, y con ello pues vamos a actuar de la mano para poder mantenerlo, conservarlo y proteger. Pues quizás deberíamos ya dejarlo, porque además creo que ya hemos estado más de 43 minutos. Una cosa, ¿alguna recomendación para Aragón en USA? Yo simplemente quería hacer una matización con respecto, bueno, yo no estoy de acuerdo con que la Iglesia Católica sea precisamente la que materializa o tiene una preocupación económica con respecto al camino. Esa es mi visión, quiero que quede totalmente clara. El hecho de que la Compostela esté a X kilómetros de la Catedral de Santiago creo que es una decisión que se ha tomado hace muchísimos años atrás y desde luego no fue con ningún interés económico. Y bueno, yo simplemente quiero dejar constancia de ello. Bueno, no creo que influya en el éxito de Galicia y el Camino de Santiago, no creo que incluya ese aspecto, ¿no? de que se da como... Yo discrepo, pero bueno, exacto, bueno, se queda aquí. De todas formas, sí que os pediría como conclusión, como final, el que quiera de los tres o los tres, que nos puedan aportar un consejo, algo que creáis vosotros
que ha sido determinante en ese éxito del Camino de Santiago en vuestras comunidades autónomas? Yo creo que desde el punto de vista de Galicia fue un éxito gracias al trabajo conjunto de absolutamente todas las administraciones que intervienen en dicho ámbito. El esfuerzo que se hizo en el año 93, cuando se empezó con la promoción del Camino de Santiago, fue un esfuerzo tanto del área de cultura como el del área de turismo y de la promoción a través del Xacobeo. Y eso fue, pues, como quien dice, el pistoletazo de salida y muchísimo interés, muchísima inversión y muchísima preocupación positiva por parte de todos los poderes públicos implicados. Eso es esencial. Es importante esa coordinación, sí. Sí. Yo no voy a dar ningún consejo. Yo lo único que voy a hacer es dejar constancia de ese trabajo en equipo y colaboración entre todos, que habiendo buena disposición y que estamos dispuestos, yo personalmente y todo el equipo, para ir de la mano en el bien del camino y de cualquier cosa que tenga que ver con el patrimonio. Así que aquí estamos. Muchas gracias, Gloria. Ángel. No, por favor, Gloria. Bueno, yo solamente quería puntualizar una cosa. Lo primero, que tenemos una buena relación, que es importante, que teniendo esa buena relación tenemos buenos lazos y que podemos sumar y contribuir al Camino de Santiago. Y por otra parte, decir que desde Vertebración del Territorio y desde la Dirección General de Turismo también vamos de la mano para el Camino de Santiago en Aragón. Se va a abrir un albergue, por cierto, se me olvidó decirlo antes, un albergue que va a contribuir sobre todo a esos peregrinos que no saben dónde situarse, dónde pernoctar, que muchos iban hasta Jaca y se ha visto esa necesidad y esa necesidad se va a cubrir. Y nosotros también desde la Dirección General de Patrimonio vamos a hacer un puente. Vamos a arreglarlo y hacer uno nuevo. Eso es, exactamente. Bueno, y que estamos ahí un poco con unos planteamientos que a lo mejor puede ser también hasta incluso un puente que pueda ser atractivo para el turista que llegue al camino y pues ya lo diremos esa novedad un poco más adelante, cuando lo tengamos ya perfilado del todo. Y y agradecer sobre todo vuestra presencia, aunque te falta por finalizar a ti, Ángel. No. Yo como consejo diría fundamentalmente uno. Esto de que todos los caminos conducen a Roma será para los romeros. Igual que todos los caminos conducen a las cruces de Liébana o a la cruz de Calatrava, será para los cruceros. Peregrino es el quien realiza el Camino de Santiago. Yo tengo 64 años. He tenido la suerte de trabajar en el Camino de Santiago desde el año 91-92. Sin embargo, una de las experiencias vitales más importantes de mi vida ha sido el ser peregrino. Lo digo así de claro, una de las etapas y de los momentos más felices de mi vida. Yo aconsejo a quien quiera conocer el Camino de Santiago, ya saben ustedes dónde le aconsejo que entren, pero perfectamente pueden entrar por Roncesvalles también, como no. Terminarán en Puente de la Reina, eso está claro. Y que hagan el Camino de Santiago, que disfruten el Camino de Santiago. Y me gustaría terminar, dado que Gloria me ha dado esa posibilidad y el moderador, con dos palabras: ultrella y susella, que son las dos palabras tradicionales del peregrino y, por supuesto, con buen camino. Cuando la vida nos pone delante un camino, tenemos dos opciones: renunciar a él o seguirlo. Si lo seguimos, viviremos todo lo que el camino nos traiga, lo bueno y lo malo también. Para algunos, será una forma de divertirse. Para otros, la manera de afrontar un reto.
Pero también habrá quien entienda el camino como un viaje interior. Lo importante es saber que el camino no es el sendero, sino lo que nos pasa en él. Por eso, celébralo. Celebra que estás en el camino. Y grita, grita. Recorre, comparte, vive. Estás en el camino. En el Camino de Santiago en Aragón. Aragón abre camino. Se ha faltado. Yo quería añadir, perdón, tú te querías agradecer. Que los editamos Fantásticos. en Fitur. Para el año pasado hicimos Fitur sobre Patrimonio Cultural de Aragón, sobre los 4 bienes. Estos son los vídeos que habéis visto hoy a lo largo de la mañana y esta tarde, los que hicimos para Fitur en 360 grados y bueno, nos los han editado muy bien para verlos hoy aquí esta tarde. Entonces, mi agradecimiento a la Dirección General de Turismo, que no ha podido venir aquí hoy, Jorge Moncada, a Promoción Turística también, bueno, pues a mi antiguo jefe de servicio, José Ignacio, y Encarna, etcétera, que ellos pues, bueno, pues me han ayudado también a contribuir a que vosotros podáis disfrutar más de este evento, de esta gala de patrimonio, con estas imágenes. Qué bien. Oye, la gente se ha quedado con ganas de que le recomendarais un lugar para comer en cada comunidad del camino, ¿no? Y yo también quería preguntar para cuándo el proyecto del helipuerto, para los que hacemos el camino. Pero bueno, eso... ahora tienen que hablar del camino rociero. Por favor, os podéis retirar. Gracias. Gracias. Oye, ha sido una bella estampa aquí yo, sin decir nada, ¿no? Bueno, podría decir algo, porque yo que me gusta la historia y el patrimonio Gloria, y escucho mucho a Isaac Moreno, que es un gran difusor, ¿no? Difusor es otra cosa. Divulgador de la arqueología y de la ingeniería romana. Y él habla muchas veces del Camino de Santiago, de que hay vías romanas que realmente eran el verdadero camino y que a lo largo del Camino de Santiago hay trayectos de la vía romana que había que recuperar y había que poner en valor porque están ahí, el camino pasa al lado de esas vías romanas y nadie sabe que eso es el verdadero camino, que es una vía romana que está ahí un poco descuidada. No digo aquí, yo hablo de lo que he visto en Isaac Moreno, que él reclama que hay vías romanas, que eran el verdadero camino, que están ahí, que el peregrino debe saber que ese es el camino antiguo. La señalítica es muy interesante, sí. por eso. Pero no es aquí lo hacemos, prácticamente lo hacemos bien. Bueno, José Luis, que te toca a ti. ¿Hablamos de camino o...? Oye, ¿tú has recorrido el Camino de Santiago, José Luis? Sí, lo he recorrido, sí. ¿Sabes qué bonito sería recorrerlo a caballo, como un caballero? Un trovador que venía de Aquitania, por ejemplo, de tierra de Leonor. Pues Leonor de Aquitania. Sería estupendo, pero yo ya no me veo montado a caballo a mis años. ¿Tú sabes que a Leonor de Aquitania, bueno, se dice, ¿no?, que a su corte llegaban trovadores? Alguno aragonés incluso, sí. Alguno aragonés. Y le cantaban a la que iba a ser reina, era princesa, la princesa Leonor, como la que tenemos aquí en Zaragoza, en la Academia Hogwarts. Ah, no me había enterado. ¿No sabes que estudia en la Academia Hogwarts? Noticia ¿Sabes nueva. inglés, no? Sí, pero noticia nueva para mí, sí. Pues yo quiero ser un trovador y cantarle a la princesa a tu lado. Princesa, yo soy Fabiolo de la Mora Ileja, el pijo trovador y con clase que con su laúd, su traste y su linaje deja a toda la plebe perpleja. Buen porte y estilo son mi pareja. Gucci, Loewe, Versace, gin con fresas y un poquito de desfase forma mi personalidad compleja. Estupendo. Bueno, ¿de qué nos vas a hablar? Pues voy a hablar de patrimonio. ¿De patrimonio? Sí. No solo medieval, sino... el patrimonio, lo que genera en emociones y en sentimientos y lo que somos por lo que hemos sido. Vale. Yo me voy a hacer el Camino de Santiago. ¿Me dejas que me monte mi bello corcel? Te dejo perfectamente. Además, me das mucha envidia porque vas muy fresco y para una edad loca eso del fresco es muy importante y porque además eres un fresco, con lo cual, fenomenal. Pues mira, ¿ves el bosque?
perfectamente. Hay mucho follaje. No tanto, no creas. Bueno, yo voy no sin creas. el armadura. Entonces, ¿Tienes el armadura? entonces el follaje lo tienes fatal. Pues déjame, que voy a recorrer el bosque. ¡Adiós, José Luis! ¡Hey! ¡Mira! ¡Arturo! ¡Hola! ¡Robin Hood! ¡Hostia, que roba a los ricos! ¡Alfonso el Batallador! ¡Y Doña Urraca! ¡Qué pavo! Venga, José Luis, te dejo. Espera, mira. Mira, el Cid Cantaor. ¡Ole! Bueno. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, gracias al Gobierno de Aragón, a la Dirección General de Patrimonio, a Gloria por su invitación, a todos ustedes por estar aquí. Y estoy muy contento porque yo nunca había tenido a 4 directores generales de teloneros, con lo cual estoy encantado. Bueno, cuando Gloria me llamó ya hace un tiempo para que hablara de patrimonio, no demasiado tiempo, por cierto, en España esto es lo normal, el que te llamen con poco tiempo. Lo primero que te viene a la cabeza es hablar del rico patrimonio histórico-artístico que tenemos en Aragón. Pero claro, de eso se ha hablado mucho, se seguirá hablando mucho, y hay gente, y aquí lo están ustedes viendo a lo largo de esta jornada, que sabe de ello mucho más que yo, desde el punto de vista del conocimiento y, por supuesto, desde el punto de vista de la gestión. Hace más meses, allá por el verano del año pasado, hace ya casi un año, Gloria me encargó que escribiera un texto sobre el patrimonio andalusí, mejor dicho, la herencia del patrimonio andalusí en Aragón. También para un historiador debería ser bastante fácil hablar de ese patrimonio histórico de una época tan importante, aunque tan poco recordada y demasiado olvidada como es la época islámica en la actual Comunidad Autónoma Aragonesa. Y se me ocurrió escribir un relato a modo de novela, de pequeña novela, en la cual unos visitantes a Aragón iban descubriendo con un guía ese patrimonio. Y lo iban descubriendo a partir precisamente de los sentimientos. Quizá los historiadores nos hemos olvidado de los sentimientos, las emociones y las pasiones en la historia. Y por tanto en el patrimonio. La historia no deja de ser una parte muy importante de nuestro patrimonio. Y yo pensé en hablar de eso precisamente, del patrimonio propio, del patrimonio genuino, del patrimonio que tenemos en la Comunidad Autónoma de Aragón. Pero como les he dicho, me parecía que era una cuestión bastante manida. Y se me ocurrió que por qué no hablaba de la trascendencia de las emociones. La trascendencia de las emociones a partir precisamente de un patrimonio propio. Los seres humanos hemos cambiado mucho en cuestiones tecnológicas. En cambio, en cuestiones emocionales hemos cambiado bastante menos. Y yo diría incluso que en algunos aspectos de las emociones y de los sentimientos incluso vamos para atrás. Veremos a ver qué pasa con esto de la inteligencia artificial, que a lo mejor es un problema considerable para esta cuestión de las emociones. Las emociones son universales. El patrimonio también. Pero cada comunidad, cada región, cada autonomía tiene su propio patrimonio. En algunos casos es un patrimonio cuyos aspectos fundamentales se comparten. Aragón comparte el arte gótico con media Europa, con casi toda Europa, o el arte islámico con buena parte del mundo musulmán, o el románico, o el renacimiento. Compartimos la música. ¿Qué pueblo no tiene música? ¿Qué pueblo no tiene folclore? Pero hay una serie de emociones que son universales. Y yo quería hablarles de esa cuestión, de cómo a partir
del patrimonio, mediante emociones universales, se puede llegar de lo general a impactar en lo universal, en lo global, que ahora una palabra desde hace algún tiempo está bastante de moda. Que lo local tenga una trascendencia universal solo es posible con las emociones y con los sentimientos. El amor es un sentimiento, una pasión, una emoción, las tres cosas que las puede reconocer cualquier persona con cierta sensibilidad, sea aragonés, gallego, australiano, neozelandés o groenlandés. El miedo, el odio, la trascendencia que les decía antes, también son pasiones universales. He preparado, voy a ser muy rápido porque vamos con un poquito de retraso, he preparado la visión de esas emociones, de esos sentimientos, pondré muy pocos ejemplos, a partir precisamente de la proyección de lo local, de lo aragonés, en lo universal. Y me gustaría empezar, tengo que pasar con esto, ¿no? Me gustaría empezar con esta imagen. Probablemente algunos la reconozcan, otros no. Y muchos se preguntarán qué hace una puesta del sol sobre un monte del Valle del Jalón, de la cuenca del Jalón, de las montañas celtibéricas. Es una imagen, esta imagen ampliada, de un observatorio astronómico que allá por el siglo II a.C., hacia el año 170, los segedenses, esa excavación es de esta ciudad abandonada en las guerras con los romanos en el siglo II, los segedenses construyeron para medir, contar el tiempo. El tiempo es una magnitud que todo el mundo la reconoce. El tiempo pasa aquí, pasa en China, pasa en Estados Unidos, pasa en Panamá, pasa en todas partes. Y todo el mundo reconoce el paso del tiempo en la historia a partir de parámetros del cielo. En el siglo II a.C., allá por el año 170 a.C., los egedenses, los celtíberos, la tribu de los velos, construyeron este observatorio astronómico. Lo que estamos viendo en el centro de la imagen es una gran plaza, una gran explanada de piedra, con ese ángulo tan extraño de 120 grados, con esa piedra angular, el norte astronómico, la parada mayor de la luna, el equinoccio y el solsticio, con el sol poniéndose en el solsticio de verano sobre aquella montañita de Mara o en el equinoccio en este otro monte. Esto podría ser Aragón, esto es Aragón, pero esto podría ser cualquier calendario lunar y solar astronómico en cualquier parte del mundo, pero está aquí. Por sí solo nos diría muchas cosas, evidentemente, y podríamos explicar historia, podríamos explicar astronomía, podríamos explicar astrología, la concepción del cielo, del cosmos a partir de los astros, de las estrellas, de las constelaciones en el cielo. Pero también podemos explicar, de alguna manera, lo que según algunos es el comienzo del calendario. Está aquí. En esta ciudad se produjo un acontecimiento en el año 154 por el cual, antes de Cristo, Roma declaró la guerra a Segeda. A partir de esa declaración de guerra, los romanos adelantaron en 2 meses el momento de nombramiento de los cónsules, que como saben ustedes se hacía todos los años. Probablemente no empezó el tiempo, el calendario, el 1 de enero del año 154, pero el 1 de enero del año 154, Roma, el Imperio Universal, era entonces una república aún, adelantó 2 meses el calendario, el nombramiento de los cónsules, debido a algo que ocurrió aquí. Tenemos la historia, tenemos el patrimonio, tenemos el sentimiento, tenemos la emoción. ¿Recuerdan ustedes que todos los años, ahora, dentro de un mes, ocurrirá en Stonehenge, allí en Inglaterra, en el sur de Inglaterra,
se monta un espectáculo de mucha gente que va a ver la puesta del sol en ese solsticio de verano, en ese yacimiento arqueológico, parece que de Neolítico, finales del Neolítico, principios del Bronce. Aquí no solamente tenemos el monumento, tenemos también la historia y el inicio del cómputo de un tiempo nuevo. Y esto lo entiende cualquiera, aunque no haya estado en la Roma del siglo II a.C. y aunque no sea de Aragón, aunque no sea aragonés. Los sentimientos, en este sentido, las emociones, aquí hay mucha emoción, debería haber mucha emoción, son también una parte de nuestro patrimonio, o deberían serlo. Los sentimientos y las emociones han sido olvidadas, las hemos olvidado los historiadores, pero no se han olvidado en la literatura. Por eso, la novela, la literatura, se apodera siempre de la historia. Ante un novelista, un historiador no tiene nada que hacer. Ante una leyenda, ante la fuerza creativa, emocional de una leyenda o de un mito, un historiador tiene que retirarse. Las leyendas y los mitos son parte esencial del imaginario colectivo. Y no nos damos cuenta. Hemos hablado en la comida del camino del Cid, del camino de Carlomagno. Acabáis de hablar del camino de Santiago. Son espacios físicos, espacios geográficos por donde circula un peregrino, un viajero, un turista, un comerciante, pero son también espacios por donde han circulado sentimientos. En Aragón tenemos dos espacios materiales, pero a la vez atávicos, que son fundamentales para el desarrollo de ese patrimonio universal, local, pero con proyección universal. El primero, evidentemente, es el Cantar de Roldán y todo el ciclo de la literatura en torno a Roldán y a su tío, si es que era su tío, Carlomagno. Zaragoza, el Valle del Ebro, Aragón, es una parte fundamental en toda la épica carolingia, fundamental. Como saben ustedes, el Cantar de Roldán, escrito hacia el año 195, y no quiero entrar en cuestiones demasiado académicas, plantea la llegada de Carlomagno, con su sobrino Roldán, a Zaragoza para ocupar la ciudad que le habían prometido los musulmanes, que estaban enfrentados con los musulmanes cordobeses, que entregarían la ciudad si Carlomagno los defendía de los emires omeyas cordobeses. Era cuestión de impuestos, nada más. Carlomagno se presentó en el verano de ese año, en la primavera de ese año 778, se instaló en lo que hoy es el Actur, probablemente donde está ahora Gran Casa, por ahí, ¿no? Y los zaragozanos dijeron que no entregaban la ciudad. Y Carlomagno se tuvo que retirar. En esa retirada, el ejército carolingio sufrió una derrota, según el Cantar de Roldán, en Roncesvalles. Pero fíjense, la batalla de Roncesvalles ocurrió, presuntamente, en el año 778, probablemente en el mes de agosto. Pero el Cantar de Roldán se escribió en el año 1095. Han pasado varios siglos, desde el episodio hasta que aparece el Cantar de Roldán. Y en los cantares anteriores no aparece Roncesvalles. Ubieto, el profesor Ubieto, también recordábamos antes que justo el día que empezábamos la excavación en la Corona de los Muertos, en el valle, en la selva de Oza, allá arriba en el Valle de Hecho, se puso muy enfermo y murió tan enfermo que murió a los pocos meses, a los 3 meses, y hubo que suspender la excavación. En esa excavación, Ubieto estaba absolutamente convencido, publicó algún libro al respecto, que la batalla de Roncesvalles había sido en la selva de Oza, en el Valle de Hecho, aguas arriba de la boca del infierno, ese estrecho, ese desfiladero tan tremendo, aguas arriba de Sidesa. Él daba, en su libro El Cantar de Roldán y algunos problemas históricos, daba toda una serie de argumentos lingüísticos, toponímicos, historiográficos al respecto.
No vamos a entrar en esto, no vaya a ser que los navarros se enfaden mucho, que se enfadan mucho cuando les dices estas cuestiones, ¿no? Pero sí que hay un camino, sea el que sea, por el cual el emperador Carlomagno, el emperador que recupera de una forma un tanto quizá teórica esa unidad del Imperio Romano de Occidente, viene a Zaragoza y genera ese acto, esa acción militar, política de Carlomagno, genera el grupo de cantares épicos, no solamente el cantar de Rolán, otros muchos, otros varios, de la épica medieval europea. Prácticamente el origen de la épica medieval europea está en este acontecimiento que ocurrió aquí, en estas tierras. Ahí les he puesto unos textos, por si quieren, se aburren demasiado y quieren leer alguno de ellos, de cómo Zaragoza, de cómo la actual Aragón, entonces todavía no existía Aragón como tal, ni tan siquiera existía el condado de Aragón, es fundamental, es el lugar central del origen de la épica medieval europea. Pero no solamente es el cantar de Roldán. El segundo gran cantar, el segundo gran poema épico de la épica medieval europea, el cantar del Cid, también discurre en buena medida, por no decir en el 60% de su texto, en lo que hoy es Aragón. Sobre los restos arqueológicos materiales que se citan en el cantar, todavía no hemos encontrado, ni tan siquiera en Roncesvalles, y es lo que se ha excavado, no hemos encontrado un elemento arqueológico fehaciente que ratifique que ese cantar tiene una base histórica desde el punto de vista material. Pero del cantar del Cid, sí. Y los dos elementos más importantes del cantar, desde el punto de vista quizá, bueno, literario no hay ningún verso en el cantar del Cid que supere a ese verso de los sus ojos tan fuertemente llorando. Es fantástico, ¿no? El poeta, fuera Perabat o quien fuera, que compiló el poema en 1207, desde luego yo creo que es el verso más bonito de la literatura castellana de todos los tiempos, ¿eh? Pero sí que hay dos elementos cruciales, fundamentales, que son dos episodios absolutamente básicos, centrales en el cantar y que de alguna manera definen lo que es un poema épico con todas sus consecuencias. Tenemos el texto. Aquí, en la parte izquierda, pueden ver con el número de los versos a la izquierda, el momento en el cual Rodrigo Díaz de Vivar aparece con sus mesnadas por el Valle del Jalón. Fíjense los topónimos. Alhama, Bubierca, Ateca, luego serán Calatayud, Daroca, etc. Pero hay uno, el cuarto verso, donde dice, y por Ateca que está delante, y junto al Alcocer, mío Cid iba a acampar. Es la versión moderna, evidentemente, ¿no? Actualizada. En un otero redondo y fuerte y grande, cerca corre el Jalón, el agua no le pueden cortar. Mío Cid, don Rodrigo, Alcocer piensa ganar. Vean estas tres imágenes que hay a la derecha de la pantalla. En la parte superior vemos el Valle del Jalón. Al fondo, Alcocer. No sé si se dan cuenta, no sé si esto tiene para señalizar. Sí. Aquí vean ustedes, cuando se hizo esta repoblación hace unos 50 años de pinos, en esta zona se ve un pequeño mogote que es este mogote es este de aquí. Bueno, pues cuando se hizo esta repoblación de pinos hay una zona de 1 hectárea, poco menos, más o menos, donde no enraizaron los pinos. No enraizaron porque ahí está, todavía está, y se ha excavado, el poblado de Alcocer. Hasta que encontramos este poblado en el año 1987, muchos historiadores de la literatura pensaban que el poeta se había inventado Alcocer, porque era el único de los topónimos que no aparecía en un mapa actual. Todos los demás están. Claro, no aparecía porque tal y cual se describe en el poema, se abandonó. El Cid conquistó este pueblecito, el Castillejo, en un árabe romanceado, y se despobló. Y se lo repartieron los de Ateca, que está a la izquierda, y los de Terrer, que está a la derecha. Aquí está lo que queda del castillo de Alcocer, aquí hay unos restos arqueológicos,
y esta es la zona del pobladito que se ha excavado. Pero es que no solamente es de una precisión arqueológica extraordinaria el yacimiento de Alcocer. Aquí, en primer término, vean ustedes estos restos arqueológicos, está este otero redondo, fuerte y grande, cerca corre el Jalón, el agua no le pueden cortar. El Jalón ahora va por media vega, está canalizado, pero hay un meandro que en el siglo XI, a finales del siglo XI, corría justo por aquí debajo, por aquí, al pie, es decir, por aquí, en la otra diapositiva, al pie de este, exactamente igual que nos cuenta el poema. Se excavó no solamente Alcocer, también se excavó el otero del Cid, que hoy en día los de Ateca lo siguen llamando la Torre del Cid o Torre Cid. Y aquí están los restos, por cierto, con piedras secas y trabada con un poquito de barro y poco más, porque es una construcción hecha muy deprisa, con un foso, porque el Cid, alrededor del otero, muy cerca del agua, a todos sus hombres les mandó hacer una zanja, que ni de día ni de noche, por sorpresa, les atacaran, y que supiesen que Mío Cid, allí arriba, aquí, se afincaba. ¿Se imaginan? Tenemos los dos restos arqueológicos que en este episodio tan importante, el episodio de Alcocer, ocupa el 8% del poema del Cid. Es la parte, el episodio que ocupa más espacio, más versos en el poema. No solamente tenemos un resto arqueológico, dos restos arqueológicos, el pobladito musulmán y el castillo del Cid. Por cierto, en el castillo del Cid, en Torre Cid, han aparecido fichas de juego, cerámica castellana de repoblación del siglo XI, un espacio para la pequeña mesnada que iba con Rodrigo Díaz de Vivar en el año 1081, tal y cual cuenta el poema. Les recuerdo que Menéndez Pidal dividió el poema del Cid en tres partes, en tres cantares. El primero es de una precisión histórica y arqueológica abrumadora e incontestable. Solamente pudo escribir este texto alguien que fuera con el Cid. Yo sé quién es, algún día se lo contaré. El segundo y el tercer cantar son absolutamente imaginarios y fabulados. Se escribieron más tarde y se añadieron, se compilaron con el primero por Perabat en 1207. Pero ahí hay mucha imaginación y no son elementos históricos, seguramente porque están escritos 110 años, 120 años después de los acontecimientos. El segundo elemento de nuestro patrimonio, que tiene esa relación extraordinaria con el poema y por lo tanto con los sentimientos, con las emociones de este poema, es, ya lo habrán reconocido algunos de ustedes, el pollo del Cid. Sobre la llanura del Alto Jiloca, muy cerca de Calamocha, de hecho pertenece al ayuntamiento, al municipio de Calamocha, el pollo es una pedanía, está este cerro, Cerro de San Esteban, que en su día fue una ciudad romana, la ciudad romana de Leónica. Las fuentes, pudimos localizar que era Leónica porque las fuentes árabes del siglo X hablan de que en las cabalgadas de Abderramán III para la toma de Zaragoza entre el año 935 y el año 937 acampaba en este lugar al cual las crónicas árabes llaman Lanka. La E y la O no existen en árabe. Lanka es Leónica. Bueno, pues esta ciudad de Leónica, muy parecida en su estructura urbana a Bilbilis, tiene todas estas terrazas con casas, se ha excavado, Paco Burillo y antes Purificación Atrean, la directora del museo hace ya muchos años, del Museo Arqueológico de Teruel, excavaron el yacimiento y todas estas terrazas son terrazas, se aprovecharon para cultivo en el siglo XIX y principios del siglo XX, pero son terrazas de época romana para esta ciudad en altura de la época de Augusto. Bueno, es una ciudad interesante, con muchos restos arqueológicos, murallas bastante impresionantes, pero allá arriba, aquel puntito blanco que estoy señalando ahora con el láser, está la ermita de San Esteban del Pollo del Cid. Y si se dan cuenta, el arqueólogo enseguida lo verá, Nacho, enseguida lo ves. Aquí ven que hay una especie de elemento, la parte alta, no lo que es solo la ermita, sino todo este espacio, que tiene unas características, han picado artificialmente
Han hecho un pequeño foso alrededor, podría haber tenido una fotografía aérea. Aquí estuvo el Cid también. Este es el segundo gran campamento que el Cid funda, establece, ya después del segundo exilio. Saben ustedes que en el poema solo hay un exilio. En realidad hubo 2 exilios. El del año 1081 regresó a Castilla, se enfadó con el rey por segunda vez y ya el segundo exilio fue terrible. Fue una expulsión, le quitó las tierras, bueno, fue mucho más terrible. En el primero no, el primero fue un exilio más ligero. El segundo exilio, el del año 1087, es tremendo, le incauta todas las tierras, lo expropia, le dice que no vuelta nunca más, tiene que marchar con su mujer y con sus hijos y tiene que ganarse el pan, buscarse la vida. Y se establece aquí, en el Cerro del Poyo del Cid. Fíjense lo que son la memoria, los sentimientos, los recuerdos atávicos. En Ateca siguen hablando 1000 y pico años después, de 1000 años después, de el Cerro del Cid, el Otero del Cid, y todavía hoy, en la cartografía moderna, el pueblecito que está aquí a los pies del Cerro de San Esteban se sigue llamando el Poyo del Cid. Este no se ha excavado, se ha excavado por la ladera, se han excavado casas de la época romana, pero no se ha excavado todavía la parte alta, esta mota feudal al estilo de los castillos de las fortalezas del siglo XI. Por cierto, es bastante más grande en superficie que la mota, que el castillo, el pequeño castillo del Otero de Ateca, porque aquí el Cid se instala hacia 1092, ya tiene más mesnadas, más dinero, más tropas y necesitan más espacio. Esto no lo cuenta el poema. Se fijó en un poyo que está junto a Monreal. Alto es el poyo, maravilloso y grande. No tiene menos altos, a veces por ninguna parte. Puso atributo a Daroca antes, luego a Morinda, que está por otra parte. La tercera Teruel, que está más adelante. Y en su poder tenía a Cella, la del canal. Otro de los elementos patrimoniales muy importantes, ese canal romano, ese acueducto romano que llevaba las aguas desde Albarracín hasta el Alto Jiloca. Les recuerdo que en esta época el Jiloca no nacía en el pozo artesiano de Cella, nacía en los ojos del Jiloca en Monreal. El pozo artesiano es del siglo XVII, si no recuerdo mal. Patrimonio épico, patrimonio de epopeya, patrimonio literario, pero patrimonio monumental. ¿Quién no sabe reconocer al Cid como el personaje medieval más importante de nuestro país? Hace unos años, Televisión Española rodamos, de vez en cuando lo ponen por la 2 de Televisión Española a esas horas de la noche que solamente la gente que se levanta a trabajar a las 4 de la mañana lo puede ver, ¿no? Se llama El Camino del Cid. Son 8 episodios, cada una de las diputaciones provinciales que forman parte del Consorcio del Camino pagó su parte, su capítulo, y en ese episodio estábamos un día en Berlanga de Duero, una localidad espectacular de Castilla y León, y estábamos ahí en la plaza preparando las cámaras. Estaba Paco Rodríguez, que era el director realizador del programa, estaba yo como director histórico de la serie, y Manuel Galiana, que era este actor tan famoso, tan conocido, que era el conductor del programa. Se acercó un señor de unos 60 años, estamos allí con las cámaras de televisión, las furgonetas, en fin, toda la parafernalia. Había 2 enormes furgones que ponían El Camino del Cid, Televisión Española. Se acercó el señor y nos dijo: ustedes son los del Cid, ¿verdad? Y Paco le dijo: sí, ¿qué desea? Y dijo este hombre: el Cid, menudo cabrón, que porque echó de España a los moros, yo no tengo ahora 4 mujeres. Es cierta la anécdota, ¿eh? La copié para que no se me olvidara nunca. Yo no tuve tiempo, porque se fue enseguida aquel señor, ¿no?, para explicarle que todo lo que estaba diciendo era falso, una fake news, que se dice ahora en la historia, ¿no? Bueno, lo de cabrón no lo sé, no estuve allí, aunque he escrito mucho sobre el Cid, hasta una novela, no lo sé. Pero desde luego no echó de España a los moros, y no todos los musulmanes tienen 4 mujeres, ni muchísimo menos. Tienen 4 mujeres el 0,00001% de los musulmanes, como mucho, como mucho. No importaba. Lo que le importaba a ese señor
es que en el imaginario colectivo se le había metido en la cabeza la importancia del Cid como personaje histórico, aunque en realidad era un personaje en su cabeza histórico, pero en realidad su perspectiva era una perspectiva mítica y legendaria. O nos vamos a épocas más recientes, ¿no? Este es el castillo de Trasmoz, que yo excavé hace mucho tiempo. Un castillo que tiene una arquitectura militar dura, no hay ni un solo elemento artístico. En la excavación no apareció ninguna fenefa, ninguna yesería, ninguna piedra tallada con cierta... nada. De una austeridad militar realmente extraordinaria. Aquí está el castillo, la torre hace unos años, el gobierno de Aragón, o con dinero de Aragón, se consiguió recuperar, restaurar, recrecer un poquito, el resto está prácticamente igual, tan igual que cuando Gustavo Adolfo Bécquer y su hermano Valeriano visitan el Moncayo, Veruela, Tarazona y Trasmoz, este es Gustavo Adolfo Bécquer, Valeriano Bécquer, el pintor, el hermano pintor, pinta varios dibujos a plumilla, a lápiz, de Veruela, de Trasmoz, etc. Y está el castillo exactamente, esta zona es esta de aquí. Bueno, exactamente igual, este muro interior es este, y esta es la muralla exterior, exactamente igual que está ahora. Y lo cuenta en una leyenda, en una de las cartas desde mi celda que también les he puesto aquí. Señor, hacia la parte de la raya de Castilla sucede una cosa extraordinaria. Sobre la cumbre del monte de Trasmoz, y donde ayer no se encontraban más que rocas y matorrales, hemos descubierto al amanecer un castillo tan alto, tan grande y tan fuerte como no existe ningún otro en todos vuestros estados. ¿Abrí este mensaje? Bécquer. De lo local, más local que un pueblo como Trasmoz, que ahora tiene 60 habitantes, a la literatura de uno de los grandes poetas, quizá el poeta más grande, más importante del romanticismo español. Ir de lo local a lo universal me parece fundamental para que la gente que no conoce el patrimonio aragonés entienda que se puede conocer el patrimonio aragonés aunque vengas de sitios en los cuales nunca has oído ni tan siquiera hablar de Aragón. Y ya no me refiero a las grandes figuras universales que también son patrimonio. Patrimonio, si ustedes quieren, inmaterial, aunque Goya dejó muchos materiales pictóricos, ¿no? O Miguel Servet, uno de los grandes personajes aragoneses que deberíamos recuperar. Fíjense, no deben imponerse como verdades conceptos sobre los que existen dudas. Esto se dijo por un aragonés en el siglo XVI, hacia 1552. En 1552, cuando escribe su gran obra, La restitución del cristianismo. Es verdad que Francisco de Goya, que sería probablemente el aragonés más universal de todos los tiempos y conocido en todas partes, también dijo esto: el mayor enemigo de los aragoneses son los aragoneses. Pero no es menos cierto que, aunque sea una leyenda, en el siglo XVI corría, cuando comienza ya a imponerse esa autocracia cada vez más poderosa de los Austria, de Carlos I y sobre todo después con Felipe II, esta leyenda del juramento de los fueros de Sobrarbe, que es una leyenda, no importa, repito, que tiene más fuerza, más peso y más impacto la leyenda y el mito que la historia en el imaginario colectivo, cuando se decía que los aragoneses juraban así a los reyes: nos, que somos y valemos tanto como vos, como el rey, pero juntos más que vos, os hacemos principal, rey y señor entre los iguales, con tal que guardéis nuestros fueros y libertades. Y si no, no. Algún político debería aplicarse este cuento. Digo cuento porque no es historia, es una leyenda. Todo ese potencial que ha dado en nuestra comunidad, en Aragón, a estos personajes, a estos hombres y mujeres también, claro,
que han hecho de lo local algo tan trascendente que ha ido a lo universal. Debería ser parte muy importante de nuestro patrimonio, porque además nos entenderían todos y en cualquier parte del mundo. Y acabo ya, que veo que vamos con un poquito con muy poco tiempo. Y acabo, como soy historiador, con una cita de otro aragonés, si no tan universal como estos anteriores, sí muy importante. El primero que escribió en España una gran historia con una aproximación a lo que llamaríamos la historiografía académica, con documentación, contrastando fuentes, criticando las fuentes que él creía fuentes falsas o fuentes manipuladas. El primer cronista oficial de Aragón, proclamado por las Cortes de Aragón, Jerónimo Zurita, con esa obra monumental, Anales de Aragón. En el preámbulo del tomo primero, del año 1562, que es la primera edición, Zurita, fíjense, escribe lo siguiente. Esto debía estar en el frontispicio de la mayor parte de los monumentos históricos de nuestro Aragón. Fíjense, esta enseñanza, está hablando de las enseñanzas del pasado, etc., fue muy acatada entre todas las gentes, porque siempre convino tener presente lo pasado y considerar con cuánta constancia se debe fundar una perpetua paz y concordia civil, pues no se puede ofrecer mayor peligro que la mudanza de los estados en la declinación en los tiempos. Teniendo en cuenta con esto, siendo todos los sucesos tan inciertos a todos y sabiendo cuán pequeñas ocasiones suelen ser causa de grandes mudanzas, de grandes cambios, transformaciones, el conocimiento de las cosas pasadas nos enseñará que tengamos por más dichoso y bienaventurado el estado presente y que estemos siempre con recelo del que está por venir. Esto no lo dijo un telepredicador con palabras huecas en el año 2024. Esto lo escribió un aragonés en 1562. Actualicen un poquito el lenguaje y aplíquenlo a la actualidad. La búsqueda de la paz, de la concordia, del conocimiento, a partir de saber lo que hemos sido. Buscar un futuro mejor, conociendo el presente, porque hemos conocido, hemos estudiado, hemos visitado el pasado. El patrimonio, entre otras muchas cosas, debería tratar de eso. Muchas gracias. Gracias, José Luis. Yo sigo en mi camino. ¡Qué pavo! Y se está haciendo de noche. Vamos, mi bello corcel. Mira. Dormiré ahí, en ese hotel. Guillermo Hotel. Vamos. Venga. Vamos. Pero bueno. Pero, ¿quién ha talado este árbol? Pero, mi bello corcel. Me he quedado sin caballo. Me he quedado sin caballo. ¿De qué te ríes, tío? Jolín, y se ha hecho de noche. Y Guillermo Hotel está cerrado. Conozco una abadía, Gloria. La de mi amigo George. Sí, la abadía de Cluny. Tendré que dormir al raso. Menos mal que me traje estas sábanas de raso. ¿Perdona? José Luis, es Gandalf. Gandalf. Caballero Fabiola, soy Gandalf. He de encomendarte esta misión peligrosa. Debes llevar este huevo de Aragón, al Palacio de la Aljafería. Allí está raptada la princesa Leonor por el malvado Puigdemont. Entrega este huevo de dragón
de Aragón a la princesa Leonor para salvar su linaje, su estirpe y su rancio abolengo. El huevo de Aragón. Esto es un huevo de Aragón. Oiga, ¿esto es un huevo de Aragón? No, señor, es un huevo de Azcón. ¿Cómo? ¿Es usted cetrero? No, señor. Sí, bueno, soy cetrero. Acabo de perder el ave. Vengo de la Santa Justa. ¿Viene usted de Santa Justa? ¿Y ha perdido el ave? Sí, señor. He perdido mi Azcón. Y usted lleva ese huevo de Azcón. Que esto no es un huevo de Azcón. Es un huevo de Aragón. ¿De Aragón? Pues eso digo yo, que es un huevo de Azcón. ¿Qué es un huevo de Azcón? Ah, por eso es un huevo de Aragón. Es un huevo de Azcón. ¡Qué pavo! Oiga, ¿y cómo usted perdió su ave? Pues lo perdí al cazar en Sevilla, donde el sol de la mañana pone moreno a Bonilla. ¿Pero qué bosque es este? Tengo que llevar este huevo de Aragón a la princesa de Girona. Yo que estaba haciendo el camino de Santiago. Oiga, ¿quién es usted? Pues un basquímano, aquí del País Bosque. ¿Pero qué estás haciendo, hombre? ¿Dónde vas con ese huevo de Mondragón? Que esto no es un huevo de Mondragón, es un huevo de Aragón. Eso es un huevo de Mondragón, estás aquí en el País Bosque. Y ten cuidado que están talando árboles, ¿no lo ves o qué? Como ese Gorka que llega a la... Y hoy va mi rollo. Como ese Gorka que ahí va, que se me va a basquímano. Perdona, como ese leñador que llega a la ferretería y dice, oye, Andoni, dame la mejor motosierra de que tengas que voy a talar el bosque. Dice, hostia, pues me ha llegado una del Canadá que no veas, ¿sabes? Esta tala 100 árboles en 1 hora. Dice, hostia, pues dámela, dice Gorka, dice, y me voy a talar el bosque. Sale el Gorka para el bosque. Es que se me va a basquímano, ¿vale? Aquí se mezclan los genes, todos tenemos de distintas culturas, ¿sabes? Y como estamos en el País Bosque, pues soy basquímano. Total, que llega Gorka al bosque, empieza a talar árboles, pasa la hora, 80 árboles en 1 hora. Dice, hostia, el Andoni me dijo que talaba 100 árboles en 1 hora. Vuelve a la ferretería y dice, oye, Andoni, claro, la hostia, me dices que esto tala 100 árboles en 1 hora y ha pasado 1 hora y he talado solo 80. Y dice el Andoni, hostia, a ver qué ha pasado aquí. Hace así el Andoni, brr, brr, y hace el Gorka, hostia, ¿y ese ruido? Bueno, no sé qué hacer con este huevo de Aragón, ¿no? ¿Qué hacemos con este huevo de Aragón? ¿Se lo entregamos a Leonor? Ya, un regalo más, no pasa nada, ¿no? Hay que tener huevos, perdón. Bueno, al fin y al cabo, el huevo, ¿qué fue antes, el huevo o el telesilla? En Formigal fue el huevo, que lo sepas. Ya después llegaron los telesillas. Pero si este es el origen, los huevos de Aragón, que probablemente fueran, pienso yo, que fueran se encontraron huevos de dragón o de dinosaurio allí cerca de Riglos, por Loarre se encontraron unos huevos de dragón, pero probablemente pensaban en dragones porque veían huesos de dinosaurios por ahí, ¿no? Y pensarían que eran dragones, no lo sé. Pero bueno, como hemos hablado estas jornadas de patrimonio y también de origen, de historia, y yo os he hablado de epigenética, quizá aquí esté el origen dentro de este huevo de Aragón, porque todos somos hijos de Aragón. ¿Sí o no? ¿Perdona? Bueno, pues aquí os lo dejo. Gloria, sujeta ahí este huevo. Trátalo, mímalo, porque los huevos hay que mimarlos. Eso es, mira qué bien lo mimas. Eso es. Bueno, pues continuamos ya, ¿no? Que luego nos vamos de cena y luego a la Penélope o a la Calipso. Mira, tienes ganas, ¿eh? Espejito, espejito mágico. Aquí nos vamos con el valor de nuestras raíces. Bueno, este es el... Ya no veo. Ah, que sí, que vienes tú. Pero no nos hables más de lo mismo, ¿eh? No, que no, es otro enfoque. Me ha gustado la de José Luis, ¿eh? Qué bonito. Yo no tengo ese nivel académico,
vamos a hablar de otras cositas. Bueno, porque él vive de la Edad Media. ¿Sabes lo que es vivir de la Edad Media? Sí. Vivir de la Edad Media es cantar de gesta, comer de fábula, Claro, vivir del claro, cuento. Claro. Los que tenemos que buscarnos el cozcurro día a día no vivimos como los Claro. profesores universitarios. ¿Qué época te...? Claro. A mí también me gustaba la Edad Media, fíjate, pero al final decidí irme Te a la quedaste función bajo de la pública. media. Me quedé de funcionaria. Bueno, ¿Qué se va a hacer? Eso también es patrimonio, los funcionarios. También, somos un patrimonio a extinguir. A extinguir. Sí. A jubilarse, diría yo. Sí, has acertado. Eso Hayas es. dado en el clavo. ¿Has hecho Efectivamente, plan? me quedan a partir de hoy 18 meses. Anda, mira. Has dado en el clavo. Oye, ¿tienes una buena jubilación, bien computada? Sí, creo que sí. Porque ahora te puedes Sí. jubilar en Alemania, ¿eso lo sabías? No, me voy a jubilar en España y con la más Hazme alta. caso. ¿Qué te parece? Si eres teutón o teutona, te queda un buen sostén. No lo sé los infollos cómo van, ¿eh? En Alemania, no sé. O imagínate los franceses, ellos sí que saben defender las Sí, pensiones. claro, sí. Lo hicieron siempre, desde la toma Pero de es la que en el pastilla. 68 también salieron a las calles, Eso es la allí revolución. todos. Y Yo los prefiero chalecos amarillos, ahí Prefiero todos. la revolución del 69 que la del 68. Vaya, fíjate. pues mira, me alegro mucho Y por de ti. la toma de pastillas. Recuerda que De la Napoleón, Bastilla, de la Bastilla. La toma de la pastilla. ¿Cuántas tomas tú? 2 al día. 2 al día. Y luego llegó Napoleón, que a los jubilados les quedó una buena parte. Gracias a Napoleón. Fue el Hombre, que yo sé de historia. Ya lo sé, si un compañero mío fue compañero tuyo de clase, Anda, estoy al mira. loro de todo. Ah, sí, fíjate. ¿Para cuánto vale haber estudiado historia? Hasta para hacer sketches de humorista. Mira. ¿Ya Jolín. ves? Bueno, y en Rusia, el zar en Rusia congeló las pensiones. Allí se congeló todo. Y otro día te hablo de Japón. Venga, Que ok. allí los niños se jubilan, luego ya trabajan, no como aquí. Ah, pensaba que me ibas a hablar de los kamikazes. ¿Eh? Que pensaba que me ibas a hablar de los Qué kamikazes. pava. Hostia, qué bueno. Con este hombre te enrollas de todo. Bueno, Ay, por Dios. tengo el pañuelo por la lengua. Bueno, buenas tardes. Después de este toque así un poquito para bajar el nivel, después de José Luis, que nos lo ha hecho tan académico todo, vamos a hablar de otra opción del patrimonio, fuera de los ámbitos académicos o de la función pública. Y es el patrimonio como una oportunidad que pueden tener las personas pues, de cara a desarrollar proyectos en el territorio, sobre todo en la España más vaciada, como puede ser Teruel y Huesca, o la vida de un emprendedor en materia de patrimonio, cosa que hace 30 años todos los que estábamos aquí ahora reunidos y que algunos hemos sido compañeros de clase y otros vienen de otros ámbitos, como pueden ser la docencia o el mundo de la arqueología, de la paleontología, pues hace 30 años creo que ninguno nos podíamos pensar que iba a haber otras opciones profesionales fuera de o profesor de instituto o profesor de universidad. Entonces, voy a presentaros a los compañeros de mesa que os hablarán del pasado, presente y futuro del patrimonio como oportunidad personal y una oportunidad que ellos han tenido en sus vidas y que pensamos que pueda continuar en el futuro otras nuevas generaciones de estudiantes de máster o estudiantes de las diferentes facultades. Sobre todo por animar a algunos compañeros. Yo estos días he estado con una compañera de máster de patrimonio y quiero que esté muy pendiente de lo que vosotros vais a contar de cara a que ellos puedan ver un futuro laboral
más estable. Os voy a presentar. El primer compañero es José Royo Lasarte, que es director gerente del Parque Cultural del Río Martín. Luego Nieves Justé, que es la coordinadora y técnico del área de Patrimonio y Cultura, trabaja para la comarca, pero también es gerente del Parque Cultural del Río Vero. Luego José Francisco Casabona, que es arqueólogo y fundador de la empresa de patrimonio Contrafuerte. A mi izquierda tengo a Alberto Cobos, que es el director gerente de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel, Dinópolis. Y finalmente a José Luis Cortés, que es gestor cultural en la zona de Calatayud y todo lo relacionado con el Mudéjar. Entonces yo ya no tengo nada que decir, simplemente que os vayan contando ellos sus experiencias. Gracias. Muy bien, entonces empiezo yo desde aquí un poco. Nosotros en el Parque Cultural del Río Martín estamos en una zona entre cuencas mineras, entre la cuenca minera central, Utrillas y Escucha, a la zona de Montalbán, donde comenzaría un poco el parque, a la zona de cuenca minera de Andorra, entre el Val de Ariño y lo que sería la zona de Alloza también. Una zona que evidentemente, pues bueno, se olvidaron también un poco después de nosotros. Ahora dicen que estamos en la transición justa. Desciendo de Alcaine, allí había unas minas también. Se olvidan de incluirlo también en el proceso de transición justa. El pantano inunda las mejores tierras de cultivo que tenía Alcaine. Las minas que había allí además se cierran. También se olvidan un poco otra vez de poner esos sistemas de riego, de comunicar con un puente para comunicarnos con Oliete. Hasta José Luis Corral se ha olvidado y se ha parado justo en el recorrido del Cid cuando llegan al Val del Río Martín, que someten a Paria. Así nos sometieron también durante este tiempo. La verdad que el Parque Cultural en sí nació como una consideración humanista para interpretar el patrimonio en el medio físico donde desarrolla su existencia, y es lo que nos ha permitido un poco no solo darnos a conocer, sino que es lo principal, conservar ese patrimonio que no lo consideramos como nuestro, sino para todos. Ese ejemplo a mí me lo dio un alcalde, que era el alcalde de Alcaine, un pueblecito muy pequeño, y que pongo como ejemplo porque ahí sí que podemos ver cómo el Parque Cultural sí que ha sido una tierra de oportunidades, un ejemplo para poder seguir. En otros sitios como Albalate, que es mucho más grande, quedará difuminado todo ese proceso por otras iniciativas empresariales y otros empujes que ha habido desde el punto de vista económico. Pero en Alcaine no teníamos tierra, no teníamos prácticamente nada más que el patrimonio que quedaba allí, que en otro tiempo fue muy importante por el lugar en que se emplazaba la propia localidad de Alcaine, pero hoy nos producía problemas de comunicación. Hay un albergue que lo gestiona una familia, hay una vivienda de turismo rural, hemos recuperado todo el patrimonio de todo el parque, lo hemos conservado. Evidentemente, la ley de parques es muy clara, dice que el mantenimiento de los parques corresponde a los ayuntamientos implicados en la propuesta y al Gobierno de Aragón. Estos 7 pueblecitos del parque aportan el 50% tanto del gasto de mantenimiento como del gasto de infraestructuras, y eso es lo que permite ver que el patrimonio es una fuente que genera riqueza, como ese agua que emana las manantiales tanto de Alcaine como de Ariño, que un ejemplo de desarrollo en base a esos recursos endógenos pues puede ser el balneario, con 24.000 pernoctaciones hoy, con 50 puestos de trabajo. Entonces son ejemplos que podemos poner de lo que ha supuesto esa oportunidad que ha supuesto el Parque Cultural del Río Martín para todos nosotros. Y esa consideración humanista, esa forma de interpretar, de ver el patrimonio cultural que nos inculcó el profesor Antonio Beltrán Martínez, que fue la verdadera punta de lanza junto con los alcaldes para crear una fórmula novedosa de gestión que desencadenó en que los parlamentarios aragoneses
aprobaran por unanimidad lo que es la ley de parques culturales. Entonces nos sentimos enormemente satisfechos. No sé si quieres que te cuente más. Nos cuentas tú, Nieve, un poquito y luego si eso haremos una segunda vuelta. Por situarnos, el Parque Cultural del Río Vero, estamos en la provincia de Huesca, parte de Sierra de Guara, Pirineo y comarca de Somontano. Somos 11 municipios articulados por el río de principio a fin, desde su nacimiento en la parte sur de Sobrarbe hasta su desembocadura en Barbastro, es decir, compone dos comarcas y bueno, un entorno pues, que ha tenido unas raíces conjuntas desde la prehistoria. Creo que Pepe ha comentado ya algunas cosas, ¿verdad? Entonces a mí me gustaría de alguna manera un poco remontarnos a cuando empezamos, hace más de 25 años, ¿no? Que estamos en esto. El contexto que teníamos entonces, ¿no? Zonas despobladas, zonas con muy pocas posibilidades. Si nosotros teníamos Alquézar, que ya lo ha comentado Ana, y ya ha dicho cómo estaba en esos momentos Alquézar esta mañana, ¿verdad? Sin equipamientos culturales prácticamente. La Catedral de Barbastro, la Colegiata de Alquézar, el Museo Diocesano de Barbastro no es lo que es ahora, estaba tristemente colocado todo en una parte de la sacristía. Es decir, una zona en aquel momento con muy poquitas oportunidades, pero también donde empezaba ya a emerger con fuerza las políticas de desarrollo rural de la Comunidad Económica Europea y también desde el Gobierno de Aragón con la Ley de Parques Culturales y desde el empuje del territorio. Ese fue un momento importantísimo donde se apostó por desarrollar la figura del parque cultural. Hubo una serie de confluencias con mucha participación social, tanto de las entidades públicas, ayuntamientos como asociaciones y personas de las localidades, y eso hizo que, primero, el patrimonio volviéramos o por lo menos se reconociera como parte de esas raíces, que eso lo tenemos que tener siempre presente, parte de nuestro imaginario colectivo, parte de nuestro legado que hemos de dejar a las futuras generaciones, y que eso conlleva en que su investigación, su protección y conservación debe ser algo principal, prioritario, que todo el mundo que gestionamos patrimonio y realizamos actividades y proyectos lo hemos de tener en cuenta. Lo siguiente fue elaborar una serie de infraestructuras y un proyecto que ha creado una serie de infraestructuras turísticas enfocadas a varios temas, pero fundamentalmente al arte rupestre, y que ha permitido la consolidación de este parque y que localidades pequeñitas como Colungo, por poner un ejemplo, donde está el Centro de Interpretación de Arte Rupestre, pues puedan acceder a otras posibilidades económicas, creando empleo directo e indirecto y bueno, un camino que desde luego para el futuro pues tiene muchas oportunidades para los que van a venir después, es decir, porque hay muchas posibilidades de avanzar en esas líneas de dinamización del patrimonio con proyectos innovadores y siempre dentro de la sostenibilidad. Bueno, ya me callo para que continuemos. Está bien, sí. A ver, José Francisco, emprendedor, díganos usted. A estas edades ya lo de emprendedor suena un poco ya extraño, ¿no? Buenas tardes. Pues en primer lugar, esta mañana se hablaba de casos de éxito. Para mí es un éxito que estemos hoy aquí profesionales liberales de alguna manera vinculados con el patrimonio y que llevamos 30 años trabajando en esto. Ese quizás sea el éxito. Esto no, con los que estamos aquí, pues con algunos hemos compartido dormitorio, hemos compartido banquillo, en fin, y ahora nos vemos aquí en una situación mucho más higiénica, ¿no? Para entendernos. Quiere decir que ha cuajado un modelo de actividad en la cual el profesional no depende de la administración ni depende exclusivamente de la universidad. Eso es bueno, es decir, existe una opción profesional fuera de esos ámbitos. Esto no tiene que llevarnos a la autocomplacencia. Podemos decir que como modelo de empleo está consolidado, pero quienes llevamos muchos años en esto de las empresicas, podemos decir que es un mundo muy voluble, muy volátil, mejor dicho, en cuanto a la calidad y las posibilidades del empleo. Hemos pasado sucesivas crisis y hemos tenido que reinventarnos. En realidad, seguimos siendo un sector débil que, tras la última crisis, tiene un momento de cierta efervescencia, pero, insisto, es un modelo muy débil, que nos enfrentamos a los mismos problemas que tiene el resto de las empresas, a la falta de personal cualificado, a la falta de personal disponible, no a la falta de trabajo. Es
Es decir, participamos de la problemática general. Es decir, el patrimonio es muy bonito, pero todos los finales de mes hay que hacer las nóminas, hay que hacer cada 3 meses las declaraciones. Esa es la otra realidad que asumimos pues, muy conscientes de lo que estamos haciendo. Contentos de haber llegado hasta aquí, aspirando también a esa jubilación dorada que todos esperamos, aunque sea más pequeñita. Y bueno, pues esta es un poco nuestra impresión, ¿no? Bueno, pues parece que me toca a mí Vale, un poquito, venga. ¿no? Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias a la Dirección General por la invitación a la Fundación Dinópolis. Una fundación que comenzó su andadura ya por 1998, cuando fue creada por el Instituto Aragonés de Fomento, con un papel muy importante del Departamento de Cultura correspondiente en aquel momento, como bien sabe José Antonio Andrés. Y realmente, pues como ha supuesto, entre sus objetivos está también pues, la utilización del patrimonio paleontológico como un factor de desarrollo territorial, en un principio, ¿no? Claro, durante toda esta trayectoria, pues la verdad que hay tanto recorrido que voy a intentar en 3 minutos, algo así, ¿no? Pues decirlo, pero bueno, lo que tiene que ver con además de fundación, somos un centro de I+D+I de Aragón, es decir, se puede hacer investigación de primera calidad, vamos a decir, en provincias periféricas, por decir de alguna manera, también un poco colaborando, pero también de forma también ajena a lo que es el mundo universitario, ¿no? Que decías anteriormente, que es donde se supone que se hacen estas cosas preferentemente. También somos Museo Aragonés de Paleontología. Desde el año 2004 fuimos nombrados Museo Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel. En el año 2011 Museo Aragonés de Paleontología. Desde hace 3 años, en 2021, somos reconocidos como Unidad de Paleontología de Dinosaurios de Teruel por el Gobierno de España. Y a su vez, pues creo que desde el año 2007 tenemos un apoyo científico muy importante para lo que fue el primer geoparque de España, que fue el Parque Cultural del Maestrazgo, hoy en día geoparque de la UNESCO, ¿no? Durante todo este tiempo, pues claro, pues en investigación, pues bueno, muchas publicaciones científicas, muchos hallazgos, excavaciones, publicaciones científicas de primer nivel, desde el primer dinosaurio o el dinosaurio gigante europeo Turiasaurus, el lagarto de Teruel, hasta el último que publicamos el año pasado, Blithosaurus buñueli, que es el lagarto olvidado de Buñuel, también de una manera desde el modesto mundo paleontológico dar a conocer también a través de la paleontología y de los dinosaurios el papel de Luis Buñuel. Yo creo que también patrimonio aragonés, por supuesto, del Calantino. Desde el punto de vista de la conservación, pues recuerdo perfectamente cómo hace 26 años empezamos con una costilla de gúdar y 2 trozos de huesos de dinosaurio de Jabaloyas, y hoy hay 62.000 fósiles inventariados, más de la mitad y depositados en el Museo Aragonés de Paleontología, más de la mitad pues ha sido excavado por el propio equipo de la Fundación. Bueno, no me quiero alargar mucho. Y de cara a difusión educativa, Dinópolis es una marca, ¿no? Entonces, al final, la explotación comercial de Dinópolis depende de una empresa creada para tal fin. Y durante todo este tiempo, desde el año 2001, que abrimos las puertas hasta... Pues ahora prácticamente son 3.800.000 personas las que han pasado por las diferentes sedes de Dinópolis, además de la sede de la capital, que es la más conocida, y otras 7 sedes, sus sedes dispersas por la provincia. Eso más o menos hace una media de 163.000 personas al año, y en la provincia de Teruel vivimos 135.000. Luego, por lo tanto, han pasado durante todos estos últimos años más personas por Dinópolis que habitantes tiene la propia provincia. Eso ocurre también, en menor medida, en algunos de los lugares o municipios en los que hay sedes de Dinópolis, que pueden ser pueblos de 100, 200 habitantes. Y bueno, la verdad que efectivamente es una gran oportunidad. Yo como fundación creo que además de Dinópolis y sus sedes, también apostamos por dar a conocer pues, o potenciar y ayudar a comarcas, en este caso como la comarca Comunidad de Teruel, que apuesta por su producto también llamado Dino Experience, ¿no? En zonas altamente despobladas, con la utilización de sus recursos paleontológicos, con los cuales tenemos convenios, por municipios también muy pequeños en los que también realizamos actuaciones paleontológicas, de tal manera que no me cabe la menor duda, desde lo que sabemos desde el equipo de la Fundación, lo que conocemos en el mundo, que hoy en día tenemos en Teruel el lugar o el mejor museo al aire libre en general, lo que tiene que ver con la puesta en valor de los recursos paleontológicos que hay en Europa, y probablemente a la par con algunos de China y de Colorado y Utah. Eso hablando en general, no solamente de
de Dinópolis. Por lo tanto, es una gran oportunidad, una gran oportunidad. Actualmente trabajamos en el equipo de la Fundación 16 personas, hay 9 paleontólogos, 4 restauradores. En la sociedad gestora pues depende entre 40 personas, en verano puede haber 100 personas más desde el punto de vista más turístico, pero yo creo que no hemos hecho más que empezar. Podemos tirar a más. Las propias instalaciones que el Gobierno de Aragón tiene en Teruel y tiene en Dinópolis relativas a la propia fundación, podíamos albergar en torno a 58 personas trabajando en las instalaciones propias de la fundación, es decir, no habría que hacer ningún edificio nuevo, y en todo ese recorrido pues podíamos tener, por ejemplo, pues, el Centro Nacional de I+D+I de Paleontología de Dinosaurios, ya que dentro de la paleontología lo que más interesa suele ser, bueno, es los homínidos y los dinosaurios. Pues si nosotros ya lo tenemos en Aragón, lo tenemos en Teruel principalmente como un proyecto como Dinópolis, ahí tenemos todavía nuestra gran oportunidad de ser un eje y una referencia en torno a otros centros que pueda haber en España, y muchas posibilidades de crecer. Ahora, viendo la conferencia anterior, me acuerdo de los capítulos de Memorias de España. El capítulo más visto de Memorias de España fue el capítulo número 1, en el que invito a lo que veáis que ya se abrirían varios yacimientos de Teruel y hablaban justo sobre la historia de la vida en la Tierra. Era sobre la prehistoria, paleontología en general, y hasta la prehistoria, ¿no? Acababa más o menos en Altamira, bueno, ya en otros conceptos. Yo creo que es algo que tenemos que saber aprovechar. Y solamente para acabar, pues la mayor satisfacción que recibo yo ahora como director de la Fundación durante tanto tiempo es, por ejemplo, la semana pasada hicimos una presentación de unos fósiles que atribuimos a un dinosaurio que se llama Iguanodon, de hace prácticamente, es de los primeros dinosaurios conocidos en el mundo, pero bueno, unas huellas de Teruel que clasificamos como de Iguanodon, y como producidas por Iguanodon, perdón. Y el trabajo científico había sido encabezado por un niño, ahora ya no tan niño, ¿no? Que comenzó yendo a Dinópolis cuando tenía 9 años, de Madrid, ¿no? Ese niño ahora mismo ya va a acabar la tesis doctoral, dirigido por paleontólogos de la Fundación y estando en Teruel viviendo. Es la manera de atraer talento a lugares despoblados, como decías, ¿no? Y bueno, voy a estar hablando mucho más, ya lo siento que me he extendido, pero bueno, es un ejemplo, yo creo que Dinópolis en general, esa marca para estar orgullosos en Aragón. Bueno, pues buenas tardes, muchísimas gracias, Gloria, por la invitación. Yo, bueno, voy mucho por libre, toda mi vida por libre. Yo empecé en este lío, yo soy historiador, y empecé en este lío pues porque mi querido amigo Gonzalo Borrás pues detectó un problema, que era que en la comarca de Calatayud, que hay una de las mayores concentraciones de edificios mudéjares, estaba cerrado. Nadie lo podía ver. Entonces se lo planteó al presidente de la comarca en el año 2004 y me encargaron a mí yo entonces a Gonzalo no lo conocía de nada, pero conocía al presidente, entonces trabajaba con él, y me pidió que diseñase un programa para que eso no ocurriese, que de alguna manera la gente pudiera acceder a edificios que algunos de ellos eran patrimonio mundial, como Toboez, o con Cervera de la Cañada, o con Santa María de Calatayud. Entonces no se me ocurre otra cosa que poner un teléfono de contacto que era el mío. Entonces la gente me llamaba a mí y yo organizaba la cita y hacía un cartelito, lo mandaba por internet a todos los hoteles y la gente acudía a esa hora, a esa cita, que la iglesia estaba abierta. La cosa funcionó fenomenal, funcionó muy bien. Eso se llamó Mudéjar Abierto, estuvo funcionando 10 años y se hicieron muchas campañas en las que ya me pedían algo más, que no era solamente que abriese las iglesias, sino que organizase visitas guiadas para la gente de los pueblos. Pues poder con la gente los domingos en autobús, los sábados, etc. Otoño mudéjar, primavera mudéjar. Y yo un día me acuerdo que le dije al presidente, digo, pero es que hay vida más allá del mudéjar, porque estamos haciendo siempre lo mismo. Digo, y la gente ahí quiere ver, por ejemplo, yo qué sé, Torrehermosa, Alconchel, Sisamón, Cabo La Fuente. También tienen un patrimonio excepcional. Y entonces me planteé y dije que yo creo que lo que había que abrir era todo, absolutamente. Y dar la oportunidad a la gente que conociese ese patrimonio excepcional que no solamente es mudéjar, que hay cosas renacentistas maravillosas. Y ahí empecé un poco a meterme en el ámbito de guía turístico. También, la verdad es que en 2014 la cosa cambió con la crisis y el programa se canceló y yo pues fui al paro, estuve un mes en el paro. Me hice autónomo, me hice guía turístico y decidí que lo que hacía trabajando para la administración que lo iba a hacer yo.
Y entonces pues me puse otro teléfono, me empecé a publicitar y empecé a organizar esas visitas. Con Gozarte, pues con la gente que me llamó, Gloria alguna vez también me llamó. Entonces empecé también a hacer informes histórico-artísticos para empresas de restauración, salir un poco de la administración. Y en aquellos años, desde el 2010 al 2014, el profesor Borràs confió en mí para montar un curso de verano con la Universidad de Zaragoza, que se llama Viaje al Mudéjar de la comarca de Calatayud. Ese verano, ese curso funcionó estupendamente y yo ya vi que eso era un potencial, porque no solo había un mundo académico, porque investigar está muy bien, la docencia está fenomenal, pero hay una parcela que muchas veces los historiadores no sabemos hacer, que es la de divulgar. Y ahí está la madera del cordero. Hay un nivel de público que necesita un lenguaje fácil, ameno y divertido. Y entonces ahí fue donde un poco me empecé a meter en el lío. Y bueno, pues la técnico de cultura de la comarca de la Aranda me llamó para hacer una experiencia, que una charla sobre el Mudéjar, y llevo ya 8 años haciendo, pues bueno, un parón de un par de años, haciendo una cosa que se llama el patrimonio del Otromoncayo. Y en la comarca de la Aranda pues enseñamos pueblos como Oseja, por ejemplo, el pueblo de Gloria, o Purujosa, que es espectacular y que la gente no conoce. De ahí pasé a la comarca de Valdejalón. En la comarca de Valdejalón también me llamaron y empezamos con un programa que era visitar todos los pueblos con experiencias pues, de Valdejalón con todos los sentidos. Bueno, pues hacían catas de vino, degustación de dulces, pues que en Almonacid hay una panadería espectacular, en fin, un poco puesta en valor de todos los pueblos y de sus recursos también, por supuesto, económicos. No sabéis lo que son los ajos de Ricla, ¿eh? Eso, una degustación de ajos de Ricla es lo máximo. Y en la última temporada se nos ocurrió Valdejalón en femenino, que es ver la historia a través de los ojos de una mujer. Yo voy como guía y conmigo viene una actriz que pone en valor un personaje femenino de cada una de las localidades. Entonces ya llevamos 2 temporadas, acabamos ya con esta. Y de Valdejalón me llamaron de Daroca. Y en Daroca llevo pues 7 años haciendo una cosa que se llama las llaves del patrimonio. Daroca es la gran desconocida. Los pueblos de la comarca de Daroca tienen un patrimonio indescriptible. Entonces ahora mismo llevo en cartera 150 pueblos aproximadamente y un total de unos 200 monumentos entre iglesias, castillos, ermitas, haciendo visitas guiadas todos los fines de semana. Me contrata la administración en muchos casos, en otros casos me contratan particulares. Pero, claro, yo también quiero jubilar, que yo ya estoy en nada de merecer, yo ya tengo 60. Entonces, yo soy la más mayor. Os lo juro que intenta buscar relevo y nadie se sacrifica los fines de semana haciendo dobletes. Yo llevo la voz así porque llevo doblete, no, triplete, porque estuve la semana pasada en Buyerca, que la ha nombrado José Luis, en Ariza, en Torrehermosa y en Bordalba, que es un pueblo espectacular. Cogí un medio pasmo, pero lo rematé haciendo la visita guiada a la contradanza de Cetina, en el castillo de Quevedo y en la iglesia y tal. Allí llevo así 2 semanas, pero bueno, es lo que toca. O sea, hay que hablar con catarro, pues se habla, ¿no? Pero que el patrimonio da de sí. O sea, lo que siempre termino las visitas a los grupos que llevo diciendo que Aragón es una tierra llena de un patrimonio excepcional. Solo hace falta que los aragoneses no lo creamos, porque no nos lo creemos. Pero, ¿qué vas a ver en mi pueblo? O sea, eso me ha pasado muchas veces, pero ¿qué vas a ver en mi pueblo? ¿Eso? Pero no solamente con patrimonio arquitectónico, ajuar litúrgico. O sea, hay unas piezas, os puedo asegurar, que dignas de estar en los mejores museos del mundo y me las he encontrado en sacristías de pueblos prácticamente abandonados. Entonces, hay que concienciar a la gente y la conciencia yo creo que viene desde el interior de Aragón. O sea, los aragoneses somos los primeros que tenemos que visitar todo esto, ¿no? Para entenderlo. Ir a un pueblo, no sé, hace poco en Valde San Martín, 5 habitantes, y llegamos 40 personas que se nos quedaban mirando como ha pasado aquí una hecatombe nuclear o algo. Pues que muchas veces va más gente a los pueblos de la gente que vive. Y eso también es importante porque das un poco de vida. Aunque se toman un café en el bar, se comen un bocadillo o compran algo en la tienda y eso ya algo aporta. Vale. Bueno, se me ha olvidado decirlo en la introducción. Como esta mañana muy bien ha dicho la directora general, que ahora ya representados aquí pues 5 personas de Teruel, de Huesca y de la zona de Calatayud. Bueno, y José Francisco podría representar a Aragón. No significa nada. Como ya os han comentado, se tiene la idea de que en años sucesivos
siga habiendo una jornada como esta y se invitará a otros ponentes. Lo que sí que me gustaría un poco que nos comentarais en vuestro día a día o en vuestra actividad profesional, qué faltas, ausencias, qué apoyos notáis que no tenéis, con qué carencias os encontráis para poder desarrollar vuestra profesión en vuestros ámbitos. Esa es una pregunta. Y otra pregunta es si consideráis que el patrimonio dentro de vuestros ámbitos territoriales que hay que mejorar o también qué le falta de cara a que sea un agente dinamizador del territorio, porque a veces parece lo que comenta José Luis, que vamos a otros sitios y decimos, uy, fíjate cómo potencian esto, lo otro, y parece que en Aragón lo nuestro no lo consideramos de cara a potenciar. Igual te vas de viaje y te vuelves loco por ver no sé qué ruinas dónde, y resulta que aquí a 50 kilómetros tienes lo mismo, igual o mejor. Entonces, vosotros como gestores de patrimonio, aparte de las ausencias, ¿qué mecanismos pensáis que hacen falta implementar para que el patrimonio sea un factor de desarrollo y de vertebración del territorio? No sé. No sé, empezar quién quiere. Bueno, a ver, la lista sería interminable. Pero bueno, a ver, un poco, al menos en mi caso, ¿no? Decir, carencias, pues hay muchas, quiere decir. Faltas de presupuesto, faltas de personal, que son dos elementos importantes, ¿no? Que a veces no cuentas con lo suficiente para poder gestionar unos bienes. Los contextos en los que los encontramos, porque a pesar de que hayamos comentado, o ya haya comentado, que a través del Parque Cultural y otras acciones, ¿no?, se han mejorado las posibilidades de las localidades para poder tener otras economías, fundamentalmente turísticas, pues seguimos teniendo nuestros pueblos despoblados. Y bueno, y es muy, muy preocupante, ¿no? Aquí sí que ha habido como positivo, y que debe ir por esa línea, es que hay que trabajar en conjunto, hay que trabajar con todos los agentes, hay que trabajar en las políticas de desarrollo globales. Nosotros como Parque Cultural hemos aportado a nuestros territorios una parte importante, que es el trabajar en el patrimonio prehistórico y en el arte rupestre con una propuesta de turismo cultural de calidad y reconocida. Es decir, a ello se une el potencial del trabajo de la gastronomía, de los emprendedores, de crear infraestructuras turísticas en los pueblos. De nada nos sirve tener un abrigo visitable, un centro de interpretación, si en esa localidad no te puedes tomar un café, no puede quedarse nadie a dormir, y no es que no nos sirva a mí, es que no serviría al territorio, ¿no? Y en ese sentido pues hay una serie de circunstancias que están ahí y con las que hay que luchar día a día en conjunto con todos los agentes. Eso yo creo que es importantísimo, porque si no, no se conseguiría lo que se ha ido consiguiendo. No sé, había más cosas, pero... Completamente de acuerdo con lo que ha dicho Nieves, ya que estamos en los parques. Y además, referente a lo de la falta de presupuestos, que a veces se suplen con ese trabajo diario de los propios ayuntamientos, de los propios agentes que trabajan allí, de los voluntarios. Pero es muy importante que esta mañana también se ha hablado del mantenimiento, de que a veces, una frase que no sé de quién viene, pero es absténgase de crear si no piensa usted mantener. Entonces yo creo que es algo muy importante el mantenimiento también de ese patrimonio y su conservación. Y ahí corremos el riesgo a veces, siempre que hay un cambio de gobierno, pues siempre surgen muchas iniciativas de parques culturales, de cualquier otro aspecto también, y tenemos que tener en cuenta pues que, por un lado, hay que decir que los parques culturales no son la panacea, evidentemente, pero hay que convencer de que la propia gente del territorio es la que está aportando para conservar ese patrimonio. No es que todo tenga que venir del propio gobierno, que evidentemente lo máximo que pueda venir pues lo agradeceremos, faltaría más, pero que estamos trabajando de una forma conjunta, que es lo que yo creo que es lo que hay que dejar bastante claro en ese aspecto. Y nosotros sí que hemos puesto pues bueno, el alma y todo. Y bueno, cuando se empezó el Parque Cultural, bueno, yo trabajaba, como lo has dicho bien, en la docencia y en la prensa. Debo decir que casi ganaba más dinero que ahora.
Pero cuando conocí a Pepe, conocí a Nacho Rollo y se comenzó a trabajar en idear un parque cultural, probablemente nuestro parque sea el único que no coge todos términos municipales, sino que coge unos puntos que lo diseñamos conjuntamente, lo diseñó preferentemente además Pepe, los puntos de altitud que se vienen a corresponder a lo mejor con el entorno de protección de ese arte rupestre que fue nuestro origen, pero que ha trascendido a todo tipo de patrimonio, ¿no? Y entonces ahí tenemos una zona delimitada con la participación de ayuntamientos, la participación, yo siempre me he sentido muy arropado por parte de los técnicos del Gobierno de Aragón en cuanto al asesoramiento, en cuanto a la participación y en cuanto a todo el trabajo que tenemos que hacer. Y por supuesto de los ayuntamientos, recursos pues siempre nos han faltado, que es lo que estamos hablando, pero que vamos supliendo y son un ejemplo, yo creo que los parques, un ejemplo en desarrollo rural, utilizando como motor la cultura y como base todo el patrimonio cultural. Y no es fácil que ese recurso endógeno haya servido como un producto que esté asentando población. Os he dicho el ejemplo del balneario, pero el parque en sí ha creado unos 30 puestos de trabajo en una zona que prácticamente no llegamos a los 5.000 habitantes entre todos los pueblos. Para nosotros es muy importante ese aspecto. A ver, y un poco también por quejarme, ¿no? Que parece que es lo que nos toca. Nosotros como agentes primarios dentro de lo que es el patrimonio, es decir, que intervenimos directamente sobre ese patrimonio, quizá la queja sea, porque nosotros es muy concreto, ¿no? Aunque también jugamos o participamos en la valorización, a veces en la gestión, lo que tenemos es un problema de gestión de esa tramitación. No es culpabilizar a la administración, pero hay que reconocer una circunstancia. En este momento, ellos y nosotros estamos desbordados, porque una parte del trabajo viene del ámbito de la obra pública, de lo que son los estudios de emergencia. Entonces, ni ellos tienen capacidad para respondernos y, por lo tanto, nosotros nos quedamos colgados en ese proceso. ¿Eso cómo incide en el tema del empleo, que es el que un poco quería protagonizar esto? Pues en la incapacidad de programar la contratación, la consolidación de equipos y la fijación de un empleo de calidad, en parte. Y luego pues, los retrasos consiguientes y el desgaste y las pequeñas broncas. Esto hila también pues, con otras circunstancias. Es decir, en 2005 un estudio que se hace sobre 6 países de entonces la Unión Europea, incluida Inglaterra, establece una valoración de 3 parámetros, fundamentalmente la gestión del patrimonio, las obras y el mantenimiento en estos países de la Unión Europea y valorando los empleos que generaba. España quedaba la última, era doblada por Italia, por Francia, por Inglaterra y solamente superaba, lógicamente, a Bélgica, que es un país muy pequeñito, y a Rumanía, que evidentemente iba más atrás. Es decir, sigue faltando también esa inversión, ese asumir el coste de mantenimiento de ese patrimonio. Pero bueno, es un poco que más queremos más que pedir, ¿no? Ya que estamos aquí. Bueno, pues yo por un lado me podía quejar de mucho y podía no quejarme de nada, realmente. Creo que es el principio de todo. Como he dicho antes, a veces cuando se ven las cifras espectaculares en un proyecto como el mío, por ejemplo, ¿no? Pues 10 millones de euros para una ampliación de tal, ¿no? Realmente tenemos que tener claro que es necesario tener paleontólogos, paleontólogas en el campo, poder excavar, poder trabajar y que además de tener el dinosaurio que te vale 300.000 euros en la cima de una montaña, para llegar a ese dinosaurio antes hay que poder excavar, poder investigar y poder fomentar a que todas estas personas puedan llegar hasta el territorio. Yo creo que poco a poco lo iremos logrando. Para eso también es muy importante, por ejemplo, en Teruel, con el tema de los fondos de inversión de Teruel, que también la inversión pueda ser realizada directamente en el I+D+I, no solamente en el patrimonio, vamos a decir, material, ¿no? Es decir, al final puedes estar ideando lo que sea y acabas pues, con el edificio, como decía antes, y dices, bueno, ¿y aquí cómo se llega? ¿Cómo se llega? ¿Cómo restauramos esto? Entonces, es importante también que haya partidas para todo ello, porque esa gente va a llegar a lugares como Teruel, lo están deseando. Antes lo hablaba en la comida, y va un poco en la línea también de lo que tú decías. Generalmente los proyectos tractores ocurren en casi todos los sitios realmente. Son más reconocidos fuera de tu tierra que en tu propia tierra, ¿no? Entonces, cuando vas a un pueblo donde yo vivo la mitad del año que tiene 50 habitantes y te dicen, bueno, aquí hay muchas cosas de dinosaurios, pero es que no hay otra cosa, ¿no? Como no hay otra cosa,
ese sitio es en un pueblo que, por ejemplo, vino un grupo de chinos y hay una cosa que se llama el Dinopaseo por el Castellar, que así se llama el pueblo, y le llamó mucho la atención eso que Dinópolis. El poder ir por las calles de un pueblo español, variopinto, y ir viendo réplicas, un dinosaurio por una calle, un yacimiento por otro. Eso es muy importante a la hora de valorar todo eso desde la educación, el arraigo desde la educación, desde el principio. Por ejemplo, nosotros el año pasado hicimos una actividad con los niños del colegio rural agrupado de Cedrillas para que pudieran excavar también un yacimiento de huellas de dinosaurio. Hay que ahora que no me oyen, pues malillo, ¿no? Pero bueno, para que pudieran implicarse todo ello, porque es la manera también en la que nuestra gente se podrá quedar en el territorio. Claro, si todos vamos a ser ingenieros informáticos, pues alguno se quedará, pero otro, entonces, ¿quién te va a relevar a ti? ¿Qué va a hacer yo? No, la verdad, ¿quién va a querer pringar el fin de semana? Y luego llegará, pues, ¿quién va a querer trabajar en Dinópolis en la cafetería, ¿no? También, o sea, eso se da. A pesar de que tengas un patrimonio muy importante en un municipio pequeño como el que os cuento, ¿quién abre luego el bar? Aunque te den el bar, la comida, o sea, perdón, te paguen la luz, la casa, bueno, lo vamos viendo en el día a día, pero yo aún así creo que tenemos que ser optimistas porque los proyectos tractores están ahí, hay que seguir ampliándolos y potenciándolos. Y realmente yo lo he visto en Teruel, sobre todo capital. Cuando yo llegué a Teruel hace 25 años, todos los turistas iban casi todos al Albarracín, ¿vale? Posteriormente fue todo cambiando a partir de que comenzó Dinópolis. Posteriormente allí ve mi compañera Patricia también con toda la labor también de la Fundación Amantes, en Mudéjar, y se fue haciendo una envolvente que Teruel capital es totalmente reconocible hoy en día respecto al Teruel de hace 25 años. Y es por eso, por apostar por proyectos tractores. Y si ya le añadís el aeropuerto de Caudé... Por supuesto, pero que también que podamos cogerlo y volar de vez en cuando, ¿no? Sí, no, seguro que sí, pues proyectos muy importantes y diferenciadores, ¿no? Y es lo que hay que hacer. Y sobre todo que a veces, ¿cómo decirlo? Si ya lo tienes, no vayamos a hacer la sombra respecto a lo que ya tienes en otros lugares. Eso creo que es muy importante. En Aragón, respecto a la paleontología, la verdad que somos un raro avis, porque siempre nos confunden a los arqueólogos con los paleontólogos, ¿no? Siempre estamos, y yo de arqueología sé, pues que voy por ahí y he aprendido mucho hoy, ¿no? Y bueno, más cosas. Aquí dependemos de la Dirección General de Patrimonio Cultural, de Cultura, pues nuestra legislación también, pero tenemos una riqueza paleontológica increíble. Teruel como tractor, pero bueno, estamos hablando desde, por ejemplo, con los dinosaurios, que esto de los iconos, desde hace unos 150 millones de años hasta hace los 66 millones de años con los yacimientos, algunos hay en Teruel, pero los que están en Huesca también, ¿no? En general, ¿no? O sea, que la oportunidad es muy evidente para seguir teniendo proyectos como este, que a veces me voy por los cerros de Úbeda, pero fijaros lo de la marca, cuando vamos, recuerdo en México y en Estados Unidos, cuando íbamos a excavaciones y hemos hecho colaboraciones también con equipos y nos acaban preguntando que si allí podía haber un Dinópolis. O sea, te pedían la marca Dinópolis. Seguro que vosotros no sabíais que había una fundación, una institución, alguien que lo explota. En general es Dinópolis, es la marca. Entonces quieren un Dinópolis. Como si vendiéramos la marca Albarracín, ¿no? Yo quiero ser Albarracín. ¿Me puedo poner ese nombre? Albarracín ya tiene su marca como tal. Pues nosotros Dinópolis pues está en Aragón, está en Teruel. Pero más de una vez, por la marca. Ahí tiene que ver la parte turística del asunto. Muy bien. ¿Tú, José Luis, Bueno, ya para ir terminando? Terminamos. Vale. Yo nunca he pedido subvenciones para mí. O sea, que yo tengo mi trabajo y no invierto. Un coche, un ordenador y como mucho viajes a investigar, porque y me falta como guía, pues yo intento hacer las cosas en condiciones. O sea, yo viajo 2 veces a los sitios para ver lo que tengo que enseñar, luego me documento, preparo las visitas. Pero es fundamental sobre todo la conservación del patrimonio. Así que es verdad que yo recuerdo Ibdes, es un ejemplo que no tiene nada que ver con el Mudéjar, es un pueblo de la comarca de Calatayud, en el cual pues, un pintor hacia 1560 más o menos, pues pintó unas puertas que cerrado es una de las primeras reinterpretaciones del juicio final de la Capilla Sixtina. Es todo un espectáculo, tú veías aquel retablo que estaba negro, oscuro y era bonito. Bueno, pues el día que se inauguró grabaron un vídeo y yo creo que ha sido el vídeo más visto en internet en los últimos tiempos, porque además te mandan mensajes. Este retablo lo restauró la empresa que restauró la Galería Uffizi.
Y claro, cuando me lo preguntaron, digo, no, la empresa se llama Uffizi, no el resto de la... Pero ese IBDES ha multiplicado por no sé cuánto... Tiene 3 balnearios cercas. Ha puesto visitas los lunes y los miércoles. El retablo cerrado no se puede ver más que contadas veces al año. Pero solamente con el morbo de ir a ver el retablo de IBDES, ahí ha generado un puesto de trabajo de una persona que está, de María, que está atendiendo las rutas, el retablo, etcétera, y la gente de los balnearios tiene una actividad. O sea, la inversión en patrimonio no es baladí. La inversión en el patrimonio da de sí. O sea, vale, nos declaran patrimonio mundial y declaran Tobez, Cervera de la Cañada, Calatayud, ¿y el resto? ¿Qué pasa? ¿Que la iglesia de Torralba de Reuta no es mudéjar o qué? No, es mudéjar, lo que no es patrimonio mundial, que ese es el problema. Y tenemos un pedazo de iglesia que te puedes morir, pues que lleva sin tocar desde el año 85 y con problemas de mucho tipo. Claro, yo voy con grupos todas las semanas y, hombre, no es que se me caiga la cara de vergüenza, pero me da una pena tremenda de ver que no se han puesto los medios para recuperar una joya como esa. Ya no os cuento cómo hay cosas por la comarca de Daroca, pero yo entiendo y os lo digo de verdad, muchísimo, porque hay tanto patrimonio inmueble como mueble, estoy hablando, patrimonio religioso y patrimonio artístico, que al fin y al cabo es el 80% de lo que tenemos en nuestro territorio, y que es propiedad de la iglesia, pero también se prestan, la diócesis de Tarazona entra en todos los planes, colabora, mantiene. Diputación Provincial ha hecho una labor esencial en todo esto, con los planes de diputación de restauración de bienes muebles e inmuebles. Entonces, son líneas que yo creo que habría que seguir impulsando y seguir trabajando en ello. O sea, porque el Ministerio del 0,2% ha dado cosas ahora en Monreal de Ariza, en Jarque de Moncayo, unos castillos y la recuperación. Pero yo sé de un pueblo que está en restauración del castillo, que era una ruina, pero es que tiene una iglesia del 16 que pasado mañana se caerá con todos los retablos dentro. O sea, no está vaciada, está llena de retablos y con problemas estructurales de hace más de 20 años. Y por omisión, no he citado el pueblo, por omisión de mucha gente, ahí está. Y es triste, porque el patrimonio, al fin y al cabo, todo el patrimonio es la señal de la identidad de un pueblo y forma parte de nuestra historia. Y nos marca el patrimonio desde la antigüedad hasta hace 4 días. Y si lo perdemos, hemos perdido la memoria. Pues muy bien, nada, vamos a finalizar ya esta intervención y podemos concluir de cara al futuro, para ser un poquito más optimistas, que nos has dejado un poquito tristes, que el patrimonio sí que puede ser una oportunidad, tanto profesional como también para el territorio, ¿no? Por lo que estáis comentando, ¿no? Hay que tener ganas, simplemente. Vale, pues nada. Totalmente. Muy bien, muchas gracias a todos. Gloria. Gloria. Perdido haz con el temor, Yausyoki, he llegado a tan triste estado que este mi imposible amor me tiene desesperado. En fin, señora, me veo sin mí, sin vos y sin Dios. Sin Dios por lo que os deseo, sin mí porque estoy sin vos porque no os poseo. Y por si no lo entendéis, haré sobre estas razones un discurso en que podréis conocer de mis pasiones la culpa que vos tenéis. Aunque dicen que el no ser es, señora, el mayor mal, tal por vos me vengo a ver que para no verme tal quisiera dejar de ser. En tantos males me empleo después que mi ser perdí, que aunque no verme deseo para ver si soy quien fui, en fin, señora, me veo. A decir que soy quien soy, tal estoy que no me atrevo y por tales pasos voy que aún no recuerdo que debo a Dios la vida que os doy. Culpa tenemos los dos del no ser quien soy ahora, pues olvidado por vos de mí mismo estoy, señora, sin mí, sin vos y sin Dios. Sin mí no es mucho, pues ya no hay vida sin Dios que pida el mismo que me la da, pero sin Dios con ser vida, ¿quién si no mi amor está? Si en desearos me empleo y Él manda no desear la hermosura que en vos veo, claro está que vengo a estar sin Dios por lo que os deseo. Oh, qué loco barbarismo es presumir conservar la vida en tan aciago abismo, hombre, que no puede estar ni en vos, ni en Dios, ni en sí mismo. ¿Qué habemos de hacer los dos? Pues a Dios por vos perdí, después que os tengo por Dios, sin Dios porque estáis sin mí porque estoy sin vos. Por haceros solo el bien, 1000 males vengo a sufrir. Yo tengo amor, vos desdén, tanto que puedo decir mirar con quién y sin quién. Sin mí y sin vos peleo con tanta desconfianza, sin mí porque en vos ya veo imposible la esperanza, sin vos porque no os poseo.
Ala, dile esto a tu marido. Es que había que poner un poco de sentimiento y emoción, ¿no? Corral lo ha intentado, pero no le ha salido. Y digo, bueno, pues acabar con unos versos, que también es patrimonio, aunque Lope de Vega no fuera aragonés, aunque probablemente yo estoy enfilado con José Luis. ¿Estuvo Lope de Vega en Aragón? Quizá podemos ver que alguna comedia la escribiera en Zaragoza. No sabemos, pero bueno. Bueno, José Luis, ¿puedes hablar algo de Lope de Vega, no? Por eso. Ah. Claro, se casó en Cetina, por eso digo que José Luis puede hablar de... Claro, se casó en Cetina, eso es. ¿No Claro, no lo sabía. Sí. Solo sé... Por eso he dicho que él podía hablar. Ah, sí. Solo sé, sí que recuerdo que cuando se casó a su esposa se le cayó una rosa y le dijo: artificiosa flor, dulce y hermosa, que adornas a la misma primavera, no dejes que el color que tienes muera, estando en una parte tan preciosa. Hala, despide esto que nos queremos ir ya, ¿no? Bueno, pues primero, gracias Rafa, porque nadie me había dicho una copla tan bonita, ¿vale? Esos versos... Bueno. Bueno, gracias Rafa, porque has dinamizado muy bien esta jornada y bueno, le has dado ese brillo que necesitaba el patrimonio. Un brillo que bueno, tenemos un patrimonio tan interesante en Aragón, un recurso que, bueno, pues necesitaba de una jornada como esta para ponerlo en valor. Gracias a los más de 350 personas que os habéis inscrito, los que estéis aquí y los que estáis por medio de streaming. Gracias a todos los profesionales, fundaciones que habéis llegado, profesores de universidad, compañeros gerentes de los parques arqueológicos, técnicos de cultura y también, bueno, pues a la Dirección General de Patrimonio. Gracias a mi jefe de servicio, a Pepe Andrés, gracias a mi jefe de sección, María Elisa Palomar, que gracias a vosotros hemos podido impulsar todo esto. Gracias también a Tres Lemon, que nos habéis ayudado a enfocar todo esto, este proyecto que habíamos planteado y que llevamos unos meses ya cuajando. Y bueno, y gracias a todos los compañeros de la Dirección General de Patrimonio que habéis estado aquí y que sentís el patrimonio. Gracias por el trabajo que hacéis diariamente, ese trabajo silenciado que muchas veces no se entiende, que nos falta personal, que estamos además, hay que reivindicar, estamos colapsados, lo habéis dicho muy bien, estamos colapsados, no sabemos cómo llegar a realizar, a poder poner en funcionamiento todo. Bueno, os digo una cosa, estoy muchos días con ellos, muchas tardes se quedan a trabajar, en horas intempestivas y sacando todo lo mejor de ellos, solamente para que podamos disfrutar, para que podamos tener esos permisos de paleontología, esos permisos también de arqueología, y falta también mucha didáctica, porque es verdad que en Aragón se conoce el patrimonio, pero no se conoce todo esos 731 municipios que tenemos en Aragón y ni se conoce tampoco todo ese patrimonio cultural y natural que tenemos. Aquí se han dicho muchas cosas interesantes, porque el patrimonio realmente es un bien de interés cultural, un bien de interés natural, un bien de interés que nosotros tenemos la obligación de preservar y también dejarlo para las generaciones futuras. Aragón, somos la segunda región interior más visitada de España a nivel turístico. Pero os digo una cosa, lo que está moviendo ahora mismo masas es el patrimonio cultural. Y para que la gente llegue a nuestro territorio, lo que tenemos que tener es el patrimonio cultural en las mejores condiciones. Y es lo que tenemos que apostar. Difícil reto tenemos, más inversión necesitamos, buscar más fondos europeos para que por lo menos todo ese patrimonio que tenemos en Aragón, por lo menos una mínima parte lo tengamos en condiciones. Pero también tenemos que buscar más recursos económicos para que podamos asentar esa población en el territorio. Se ha hablado de oportunidades, se ha hablado de casos de éxito, Albarracín, Alquézar, muchos de esos pueblos que tenemos
en el territorio aragonés que ha sido una oportunidad para muchas personas para poder instalarse en el territorio. Se ha hablado de esos parques culturales tan interesantes que tenemos en Aragón y pues hasta incluso esos gestores culturales que trabajáis también día a día en el territorio y que veis cómo afablemente y con la hospitalidad que tienen los aragoneses os reciben sobre todo con los brazos abiertos. Aragón, es verdad, hay gente muy noble, gente con mucho sentimiento, pero lo importante es que nos abren las puertas para ver ese patrimonio y tenemos que impulsar para que nosotros podamos desarrollar, sobre todo a través de la didáctica, a través de la educación, a que los jóvenes que por primera vez tienen una experiencia en lo que es una excavación paleontológica, sepan distinguir lo que es la paleontología y la arqueología. A mí me lo han dicho en muchas ocasiones. Me dicen, ¿tú eres paleontóloga? Digo, no, soy arqueóloga. Quiero decir que hay una gran confusión. Pero sí que es verdad que si desde los centros educativos se les inspira a dar a conocer el territorio y a dar a conocer el patrimonio, lo van a sentir mejor y lo sabrán conservar, preservar y difundir. Y si los chicos ven esas lecciones, luego llevan a sus padres, llevan a los amigos, y ya tenemos ese hilo conductor para poder disfrutar de ese recurso que tenemos en Aragón. Bueno, no me quiero alargar nada más, solamente daros las gracias. Este es un formato, es la primera vez que lo hemos hecho y queremos continuar. Queremos continuar, pues deslocalizar la ciudad de Zaragoza, salpicarlo por el territorio y hacer por lo menos una jornada anual de este formato en otros lugares, porque nos interesa que todos sintamos lo que es Aragón. ¡Viva Aragón y viva nuestro patrimonio cultural! Gracias.